Everybody's got to learn sometime. Ooh, makes me wonder. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will stand you. I need your loving, like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Vale, bai. Bueno, aretua jendez lepo. Txalotzen alda pixka bat, azteko. Pixka eta energiarekin eta barko deguna. Bueno, ze poza, hainbeste jende. Bueno. Eta gaina jende gaztia, ez? Bitikan bat, edo turismoa oso gustoko duzue, edo eskolatikan pira induzue. Ze, lehenengo edo bigarrena? Bigarrena, me cago en el labar. Bueno. Ba, ondo dago bidaiatzia. Hori, erran daiteke, bertze unibertsitate bat dala, ez? Beste kultura batzuk, ohiturak eta bar, geografia eta ikasteko, eta oso modu politia da, baina, lehenbiziko etxekoa ezagutuz. Askotan joaten gara, Zakurran Ipurdira, eta atzerritarrak izaten gara gure herrialdean. Eta Gipuzkoan, badago, zer ikusi, zer ikasi eta zer disfrutatu. Así que, chavalería, hay que viajar, pero empezando por casa, ¿A2? Bueno, ba. Txapela buruan. ¿Nondik hasita? Gipuzko, joder, qué énfasis ponéis, qué nervio. Gipuzkoatik hasita, oixen. Bueno, ba, egunon guztioi eta ongi etorri izan zaitezte Gipuzkoako turismo sailak antolatutako ekitaldi honetara. Nun, ba, erronkak izango ditugun mintzagai, ezta? Turismoaren erronkak Gipuzkoan. Guztio badakigu, urteterri daramagula, ditxosozko pandemia honekin, baina, badirudia gauzak mugitzen eta hasi direla, eta orduan behar duena da, inspirazioa pixka bat, gauzak ikasi, eta garrantzitsuna. Movimendua, gauzak egin. El movimiento genera movimiento. Eta horretarako gure gaurko jardunaldi hau. Gaur hemen, privilegiatu batzuk izango zaretez, hemendikan pasako diena dira oso profesionalak, adituak, enpresak ere liderrak turismo munduan, eta inspiratuko gaituzte. Adi egon, beraien ideiak, beraien tendentziak eta bar, eta azkenen inbar deuna da, datorren urtera begira, bakoitzak eta Gipuzkoak eta bar, bere buruari erronkak jarri. Zenbat eta altuago, ordunta hobekio. Si te pones el nivel aquí, llegas aquí. Si te pones el nivel así, puedes llegar aquí. Pero si pongas el nivel bajo, vas a llegar siempre muy bajo. Orduan, erronkak. Eta horretarako informazioa behar dugu. Orduan gaur, guztira izango dira zazpi gau, zazpi izlari, gai bakoitzean gero, olako solasaldi txiki bat izango da ere, tartian atxeden bat, 20 minutuko atxedena, horren batan kafetxo bat hartzeko aukera izango duzute, eta ero arratsaldeko lauretan, eta hortan puntualitate eskatuko dizuegu, taller bat, oso interesgarria de taller bat. Orduan, gaiak, bantxen esango dizuet, bidaiatzeko esperientzia, eta hortan izango dugu Gabriel Zubiaz. Turismo joerak 2022-ako, David Moralejoren eskutik. Creación de experiencias turísticas, Jaume Marín. 8 minutuko etenaldia, gero, bidaiari berria, Imanol Kerjeta izan dugu izlaria. 2022ko Gipuzkoa turismoren plana, Iker Goiria izan dugu hementxe holtzan. Komunikazio digitala turismo sektorean, Eba Ballarin. Eta gero, izango da olako mai inguru bat, non moderatzaile izango da Laxmi Agirre, eta izango da Gipuzkoako erronka gastronomikoa. Beraz, gai desberdinak, denak oso interesgarriak, eta adi, apunteak, eta datorren urterako zer? Erronkak, jarri zegoen buruari. ¿Ados? Bueno, pues en esta nueva realidad, después de la dichosa pandemia que tenemos que afrontar las empresas y profesionales de este sector turístico, aparecen nuevos y motivadores retos. Para conseguir afrontarlos con acierto y con éxito, nos hemos juntado hoy aquí, en Itxasochea, en Hondarribia. Vamos a asistir a unas ponencias, conversaciones y reflexiones pero que muy interesantes que inspiren al sector turístico. Profesionales destacados y empresas líderes en el sector turístico aportarán inspiración, visión y creatividad
para afrontar los retos de Guipúzcoa como destino atractivo del 2022. Porque digo yo, si la gente del mundo viene a Guipúzcoa, algo tendrá Guipúzcoa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner los dientes más largos todavía. Nos vamos al culo del mundo, lo he dicho en euskera, y muchas veces somos extranjeros dentro de nuestra propia tierra, y eso está mal. Afrontamos los próximos meses con muchas ganas de seguir ofreciendo contenidos de interés, como el de hoy, por ejemplo. Buenas prácticas, opiniones de expertos, foros de conocimiento, etc. De atender a vuestras solicitudes y de crear espacios de encuentro para poner en marcha esas colaboraciones que son el corazón de la red turística de Guipúzcoa. Y también os quiero recordar, lo he dicho también en euskera, que a las 4 de la tarde va a haber un taller interesante de la mano de Jaume Marín, que será la creación de experiencias turísticas. 4 de la tarde, entonces todos los que estáis apuntados, por favor, puntualidad. ¿Vale? Eta bueno, izan bezala, onjarbin gaude, itxasetxean, leku zoragarria, nik nire ongietorria eman dizuet, baina, bueno, zuten badola pertsona bat, askoz ere egokiagoa lan hori egiteko, eta da, Berto Alkatea. Beraz, dago, Sagarzazu jauna, leheniko, hementxe, txalo bero bat, Hondarribiko alkatea, Txomin Sagarzazu, eta berak emango digu, jarden bezalako ongitorria. Bueno, olako sarrerarekin egia da zaila dela bestelako ongitorri egitea minon. Uste dut, etxe askotan ikasi genula ongitorri emateko horrelako esaldi bat, ez? Etxe honetan sartzen dena bere etxean da. Quien entra en esta casa, está en su casa. Horixe da ongitorri emateko gure modua. Eta horixe adierazi nahi dizuet guztiei. Por lo tanto, sed bienvenidas, sed bienvenidos a Hondarribia. Antes hemos hecho la broma. Siempre solemos decir que Hondarribia es, aparte de bonita, atractiva, se come bien, se puede pasear. Aparte de todo eso, digamos que resumimos un poquito las características generales que tiene tanto Guipúzcoa como Euskadi. Y en ese sentido, pues el tiempo que nos acompaña, yo creo que también es fiel reflejo de ello. Beraz, nire aldetik, gure esker ona, Javier Larrañaga, diputatuari, Gipuzkoako diputazioari, Hondarribiak turismoarekin ez duelako gaur egungo harremana bakarrik. Nuestra relación con el turismo pues ya tiene bastantes años, pero como a todos los demás, a nosotros también el turismo nos plantea nuevos retos. Teníamos nuestro plan estratégico, como casi todas las instituciones, pero en esa reflexión espero que nos ayudéis, que vuestras aportaciones también nos sirvan para que podamos ofrecer mejor servicio tanto a las y los hondarribiarras como a quienes nos visitan. Mila esker guztiei eta ezaztu Hondarribian gaudela. Mila esker. Eskerrik asko, Txomin Sagarzazu, Hondarribiko alkatea. Eta hoxe, zuek esan duzuna, tenemos que estar orgullosos de este clima. ¿Os reís? ¿Os veis toda la vida viviendo en Andalucía con ese calor ahí que no se puede aguantar? Este olor a salitre que tenemos aquí que en el interior no tienen. Y cuando la gente viene aquí, ¿con qué flipan? Con el color, con el verde, con los árboles, con las flores. Eso también tendrá que hidratar, ¿no? De alguna manera. ¿O no? Y lo importante es la actitud. Que llueve, que llueva. Que hace sol, que haga sol. Lo importante es la actitud. Cuando estéis de vacaciones el clima no importa, ¿no? Pues durante el año tampoco. Bueno, hau esan da, jarra dezagun. Bueno, alkatea jaunak eta bere ongetorri eman digu, eta orain bigarna bere ongetorri emateko, eta bueno, ja Gipuzkoako, bueno, aldunden partetik izango da Javier Larrañaga, Gipuzkoako ekonomia, sustapeneko, turismoko eta landa inguruneko diputatua. Beraz, txalo bero bat. Eta diputazioaren partetik ere berak bere ongetorria ere emanen digu ere. De Azpeitia al mundo. Claro, mal momento para estar chico. Bueno, egun ondan hoi, eskarrik asko, hemen zaudeten hoi, eta eskarrik asko baita ere, pantailaz bestalde gurekin gaurko egun hau pasauko dezuenok. Ongi etorri dan hoi,
bilerko erronkak, Gipuzku, turismo eta bilerko erronkan inguruko gaurko ekitaldian da. Plazer bada, Hondarribin egitie, eta Kate jauna, eskerrik asko, harreragatik. Eta mila esker izelarilei, mila esker hemen zaudeten danoi, eta mila esker gaurko egun hau posible indezuenai. Kongresuen helburua, ja aurreatu dan bezala, bilerko erronkak aztertzea da. Eta gaina gaude momentu baten eta sektore baten oso urte gogorra pasadun sektore baten. Eta beharrezko edeu, lehen esaten genuen, momentuko beharrak bete eta atendiu behartziela, baina baita ere ez gendula ahaztu behar, etorkizuneko erronkak lantzia eta etorkizunien jarraitzie sektore kompetitibo eta indartsu bat izaten. Eta guk, Gipuzku, nahi deuna da kalidadezko turismoen erreferente bat izatie nazioarte mailan. Eta esaten nun, sektoriek egoera txarra pasau dula, eta oain ikusten nahi gana da, udara oso ondo junda, eta badirudi ja pasatzen nahi gala, baina hori baitare, ez da kasualidadea. Da dudei gabe, sektore konprometitu bat izan deulako, urte askotan, asko landudun sektore bat izan deulako, eta horri esker, oain reakzionatzeko gaitasun hori izan dulako. Eta gure aldetik, konpartitzen duen gauza bada, kalidadezko sektorien, kalidadezko turismoen arteko erronka eta konpromiso hori. Hablamos muchas veces de la importancia de una economía fuerte para salvaguardar nuestro modelo de bienestar. La verdad es que vivimos muy bien. Entre el verde, la lluvia, la naturaleza, la gastronomía, pero todo eso no sería posible si las generaciones anteriores no nos hubieran dejado un tejido económico fuerte, potente, que nos permite financiar todos los servicios sobre los cuales luego nosotros instauramos el modelo de bienestar social. Y nuestro compromiso es precisamente dejarles a las próximas generaciones una economía igual de fuerte para que puedan seguir con ese modelo de bienestar. Y es cierto que Guipúzcoa es un territorio industrial, pero desde luego lo que no cabe duda es que en los últimos años el peso que está cogiendo el turismo es muy importante también. Por tanto, la participación y la contribución que está haciendo el turismo en muchos sectores, pero también económicamente, es cada vez mayor. Los últimos datos nos hablan de un 7,6% del PIB de Guipúzcoa y casi 34.000 empleos asociados con el turismo. Por tanto, desde un punto de vista económico, sin duda tiene un papel cada vez más importante. Y además tracciona de otras muchas actividades como el comercio, la hostelería, el transporte y muchos otros servicios, porque hablaremos cada vez más de tecnología, de innovación. Por tanto, sin duda, más allá de muchísimos valores que aporta también una aportación, o sea, la aportación económica sin duda es cada vez más importante. Un par de ideas acerca del modelo que defendemos en el turismo. Un modelo de turismo sostenible, un modelo de calidad, que ya lo he citado, equilibrado con el territorio. Y la verdad es que en general en la industria y en el resto de los sectores no competimos a precio, competimos a servicio por nuestra propia estructura. Y desde luego en turismo no podía ser de otra forma. Un modelo que además de la propia sostenibilidad económica, nos va a ayudar a que sea sostenible socialmente y a que sea sostenible también medioambientalmente. Abierto a otras culturas, abierto a la diversidad y que genere empleo de calidad. Y 3 ideas respecto a este modelo que defendemos y que creo que compartimos. 3 aspectos que consideramos claves para seguir desarrollando este modelo. La primera es la de la colaboración. La colaboración público-privada entre los distintos agentes, con todos los agentes del sector. La colaboración entre comarcas también, es decir, geográficamente queremos un modelo cohesionado. Y la colaboración sin duda también con el Gobierno vasco, con los distintos agentes, con Donosti, con todas las comarcas. Y de hecho, para dar cuerpo a esa colaboración, para generar espacios de colaboración, aprendizaje, este año, el año 2021, inauguramos el Hub de Turismo, donde creo que tenemos un espacio y una oportunidad para seguir
lo que hoy vamos a hacer aquí, este punto de encuentro, este punto de aprendizaje y de reflexión y de perspectiva de cara al futuro, seguir haciéndolo también el resto de los días del año. El tercer aspecto clave sería la sostenibilidad. Hablaba antes de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, respetando la naturaleza, sin duda, y respetando también nuestra identidad. Y como tercer y último aspecto que consideramos clave, sería la parte de turismo inteligente, que yo ahí mezclaría innovación, mezclo tecnología, pero mezclo también experimentación por parte de la Administración. Yo creo que tenemos que ayudar también y tenemos un papel en esa experimentación y en ese probar cosas para que seamos innovadores. Hay una transformación que estamos viviendo, hay una transformación digital que sin duda está impactando en todos los aspectos de nuestra vida y creo que esa transformación, igual que en todos los sectores económicos, también está afectando en el turismo, sin duda, está afectando también a nuestros hábitos de consumo y ahí, como Diputación, estamos, desde luego, con toda la determinación para apoyar y ser un acompañante en ese viaje. Besterik gabe, bukatzeko, gure konpromisoa azaldu, sektoriekin, gure aitortza eta esker ona baita ere, izandako konpromiso, esfuerzo eta orain arte egindako lanakin, eta jardunaldi aberasgarri bat opa dizuet, eta dudarik ez daukat, danok gehiago ikasiko deula, eta prestatzen joango gehala etorkizuna bire. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Javier, hitz politiak. Bueno, hau ja, kenduko temendik trabatikan. Eta, bueno, hasiko gara ja, gure gaurko gaiekin eta islariekin, lehendabiziko gaia izango da, la experiencia de viajar, bidaiatzeko esperientzia. Eta, nik horretan badaukat eskarmentua, ni ez naiz ponentia, baina, ja bakarrikan konkisek eta 18 urte hainbat herrialde, gero euskal diaspora eta bar, eta nire kasuan, nik Gipuzkoa zautzen nuen, futbola, pilota, gaina Gipuzkoa txikia da, hartzen zu bizikleta goizean, maten zu buelta Gipuzkoa zoari eta bazkaltzeko tenoren zaude etxian. Horretaz ere pixka eta aprotxatu behar dugu, que es pequeñita, es preciosa, hay mucho que ver, hay mucho que comer, hay mucho... comer, joder, ya estamos, desde que estoy con Masterchef no hago más que hablar de gastronomía. Hay mucho que comer, hay mucho que beber, hay mucho que ver, hay mucho que vivir y sentir, que el viajar no solo es ver sitios. Y a mí, de hecho, el hecho de viajar me ha hecho cambiar lo que es mi filosofía de vida, el valorar las cosas y sobre todo conviviendo con tribus, ¿no? Con los guaraníes y tal, que ya han estado con nosotros en el Conquist. Pero no voy a hablar de los guaraníes cuando vamos a defender a la Guipúzcoa, pero sí el concepto de viajar, que es muy, muy importante. Orduan, hasteko, la experiencia de viajar, bidaiatzeko experiencia. Joder, que el siguiente ponente, es que todos los ponentes de hoy tienen un currículum que, yo he intentado abreviarlo, si me dejo algo importante ya me rectificaréis, pero es que es una pasada. ¿Vuestros días cuántas horas tienen? ¿36 horas? ¿Cuántos años habéis vivido ya? 100 y pico años, porque es que es imposible hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Entonces, el primero, Gabriel Subías. Voy a resumir mucho lo tuyo. Gabriel Subías, Cano, es el CEO de World to Meet, creo que lo he dicho bien, división de viajes del Grupo Iberostar. Es CEO de World to Meet desde enero de 2020 y en el último año ha dado grandes pasos en su proceso de expansión con la creación de su propia aerolínea, World to Fly. Vale, dice así con la cabeza. El lanzamiento de 2 tour operadores, casi nada, uno de Grandes Viajes, Icarion, y otro de Caribe. Yo esta noche me voy al Conquist, igual voy contigo y todo. Islas, Ñuble. La creación de una agencia de viajes corporativos, Ubico, o la adquisición del Grupo Azul Marino, que a mí me encanta ese color. Un fuerte aplauso para Gabriel Subías, que nos va a hablar sobre la experiencia de viajar, bidaiatzeko esperientziaren inguruan, ariko zaigu Gabriel. Aditua gai honetan, izugarrizko curriculuma duna, eta representando a una empresa líder del sector turístico. Orduan, hementxe daukazu... Muchas gracias. A ti. Por la presentación. Soy todo oídos. Pues si no he dicho nada de todo lo que eres. Sí, esto de las horas en los días, que soy un señor mayor y la gente mayor hemos hecho muchas cosas en la vida. La verdad, buenos días a todos, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad que os agradezco esta invitación y es un placer estar en un sitio reunido con gente que le interesa el turismo y que quiere saber de turismo. La verdad es que yo no sé y os tengo que decir que la premisa mayor de esto es que el turismo es algo que no se conoce nunca, porque es trabajar en turismo es trabajar con experiencias, con anhelos, con ilusiones de la gente
y la gente no es monolítica, tenemos muchos tipos de personas, muchos tipos de momentos en la vida y nuevas generaciones que se van incorporando permanentemente. Entonces, yo en mi vida personal, y llevo 25 años al frente de, este es mi tercer proyecto personal y profesional en mi carrera, pues os tengo que decir que si algo me ha ido bien es jamás pensar que algo sea cierto. Es decir, aquí todo se reinventa, todo se rehace y de un año para otro cambian mucho las cosas. Es verdad, y me ha gustado lo que he oído y lo que he entendido, porque me tenéis que perdonar, pero el euskera no está entre las pocas habilidades que tengo, pues que, claro, evidentemente la pandemia nos ha cambiado a todos un poco el foco, nos ha cambiado el enfoque, pero me gusta mucho oír hablar de calidad, de sostenibilidad. Hay toda una serie de patrones que creo que son realmente el futuro y que es muy necesario para todos que tengamos en cuenta, ¿vale? Yo voy a intentar explicaros qué es lo que hemos hecho nosotros con la experiencia de viajar, qué es lo que entendemos, creo que tengo 20 minutos, y si me pongo muy intenso me avisáis o os empezáis a poner colorados y yo me daré cuenta, porque podría hablar de esto bastante. Ya te pararé, ya te pararé. Tú me paras, Yo ¿verdad? te paro, tranquilo, 20 avísame. minutos aquí. Eso es, tú me 3, avisas. 2, 1, ya, arranca. Perfecto, pues lo que es importante es que pensemos que es verdad que hay un nuevo viajero, y eso es así. Es decir, yo no soy muy dado a pensar que la digitalización nos va a cambiar mucho, lo que sí nos cambia mucho es el cliente, es el objetivo, el nuevo viajero. Nosotros vivimos de esa inspiración, de esos anhelos, de esas experiencias que la gente quiere vivir y quiere viajar. Hoy por hoy tenemos una de las primeras falacias que tiene el turismo y esta historia es que todos queremos un viaje personalizado, todos queremos sentirnos únicos, todos queremos que vamos a ir a sitios donde queremos que no haya ido nadie, donde no haya turistas. Y eso es manifiestamente imposible. O sea, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que tenemos que hacer. Entonces, es evidente, y un día lo miré por casualidad, y miré cuántos habitantes tenía el planeta el año que yo nací, que es el 1966, ha llovido, ahí sí que ha llovido desde entonces. Pues tenía como 3.400 millones de habitantes. Hoy tenemos 7.800, creo que es más del doble. Por lo tanto, es decir, es evidente que la presión demográfica, que el mundo viaja, el mundo se está haciendo, o sea, hay mucha más gente que se incorpora a viajar, por lo tanto es más difícil personalizar un viaje. Eso no quiere decir que no se pueda, digamos, vestir de personalización algo que ofrezca valor añadido al pasajero. Es decir, el cliente, el pasajero, el viajante, necesita sentirse individual. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta si queremos trabajar en el futuro. Nosotros hagamos lo que hagamos, tenemos que tener dos cosas claras. Una es que contamos con el terreno de juego que tenemos, y eso no es, la individualización es muy complicada, pero podemos vestirlo y podemos darle todo tipo de matices y todo tipo de experiencias únicas o experiencias que se transmitan como únicas. Evidentemente tenemos un nuevo viajero más conectado, es un viajero que globalizado, no tiene falta de información, y la información es otra cosa de las que caracterizan a este nuevo viajero, que es muy curiosa. Es decir, hemos pasado de una fase, digamos, de hace, si nos remontamos 30 años atrás, no me gusta llamarlos turistas, a un viajero que no tenía información, que venía a las agencias de viajes, a los operadores turísticos que nos consideramos en busca de información, a uno que hoy está informado, pero no necesariamente bien informado. Es decir, hoy todavía la información fluye por tantos canales, hay tan poco control sobre lo que hay, que realmente es difícil, y ahí es otra de las cosas contra los que operamos en este terreno, tenemos que luchar, es qué información tiene el cliente y cómo le damos la información correcta. Y por supuesto, flexibilidad. La flexibilidad, y desde luego la pandemia no ha hecho más que poner énfasis en ello, la flexibilidad es fundamental. A nadie nos gusta que nos encorseten. En la parte de personalización y flexibilidad van casi en el mismo paquete. Nos gusta sentirnos libres en todo momento. Pues esas son las 4 cosas que yo creo que nosotros tenemos que tener claras a la hora de enfocar nuestra propuesta de valor al consumidor. Además de eso, hay una serie de cosas fundamentales. Primero, la sostenibilidad, que Javier nos explicaba la sostenibilidad. Yo ahí, como mallorquín que soy y que vengo de una industria, un sitio donde la industria turística tiene decenios de antigüedad y mucho desarrollo, y también he visto muchas cosas en destinos turísticos, os tengo que decir que la sostenibilidad es vital. Cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que se nos va a la cabeza es a la medioambiental, por supuesto que esa es fundamental.
La segundo, la sostenibilidad económica. Si no se generan recursos, difícilmente se va a poder regular, se va a poder gestionar. Pero hay una que nos olvidamos siempre o que le damos menos énfasis, que en algunos sitios turísticos estamos empezando ya a sufrir las consecuencias de no haberla tratado como se merece, que es la sostenibilidad social. Es decir, es importante y eso es un exhorto a las autoridades políticas, sobre todo, que nos ayudéis, nos lideréis a unir esa propuesta turística que quiere hacer Guipúzcoa, que quiere hacer, hay que unirlo con el entramado social. Si socialmente esto no está visto, no está en el ADN, va a costar mucho y genera unas fricciones luego que son difíciles de controlar. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que es fundamental. La digitalización no es un gran cambio, a ver si me explico, es un gran cambio, pero la digitalización hoy no es algo que digas es opcional, o sea, o te digitalizas o no puedes competir porque ni tu estructura de costes es adecuada, ni tu conocimiento del cliente es el adecuado. La digitalización no es un fin en sí mismo, es algo que nos va a ayudar a conocer mejor al viajero, a conocer mejor a nuestro target, a entenderlo bien, a tener datos, a cómo, o sea, el tener un buen CRM que sea transversal, que nos dé los datos que necesitamos, que nos dé cuando los necesitamos, lo que nos va a permitir básicamente es personalizar. Y eso es la clave. Entonces, yo creo que esto no es algo que sea opcional, no es algo que realmente transforme, lo único que es una gran herramienta para tratar lo que queramos tratar. Y, por supuesto, la seguridad, y en la pandemia también se ha visto. O sea, yo creo que la gente quiere tener un cierto control de con quién viaja y no está dispuesta a estar en manos de gente que no venga con un cierto aval. Entonces, eso es un poco lo que yo creo que define al nuevo viajero. Es decir, tenemos que hacer una propuesta de valor que atienda a todas estas necesidades. Es decir, hoy la gente no quiere sentirse empaquetada, tiene información, cualquier propuesta que le hagamos tiene que venir muy bien segmentada y para eso hay que hacer un esfuerzo en la digitalización que es brutal, ¿vale? Nosotros en World2Meet, ¿qué hemos hecho? Pues yo tengo la suerte, como os he contado, que es el tercer proyecto en mi vida, tengo la experiencia de los otros dos y arrancamos aquí sin legacy, sin herencia. Por lo tanto, empecé en febrero del 2020, es un buen momento para empezar, porque al mes ya me mandaron a casa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues, por ejemplo, hemos creado un tour operador que se llama New Blue, que hace paquetes al Caribe. Pues en estos paquetes al Caribe, siguiendo un modelo muy de éxito, por ejemplo, de las aerolíneas, las low cost, lo que hacemos es no te ofrecemos una semana en el Caribe sin más. Es decir, te dejamos elegir qué tipo de traslado tienes, te dejamos elegir qué asiento quieres en el avión, qué comida vas a querer en el avión, qué atención quieres en destino, qué tipo de hotel, por supuesto. En las excursiones, que sean excursiones que no sean las clásicas excursiones comerciales donde tú coges un autobús, tienes una parada en una cafetería supuestamente para ir al baño porque ahí les vendes un souvenir. Toda esa parte la estamos evitando, la estamos saltando y estamos yéndonos a realmente entender lo que el cliente quiere. Por lo tanto, le abrimos todo el abanico, hemos creado una serie de gamas de producto, hemos creado 3 grandes y luego tratamos de segmentar y tenemos producto pues muy enfocado a familias, muy enfocado a deporte de naturaleza. Tratamos de alguna manera ayudar a que aquel cliente potencial que tengamos encuentre en nuestro portfolio de producto esa experiencia que busca, pero con la máxima libertad y sintiéndose que es él el que diseña su viaje. Es decir, nosotros vamos a facilitárselo, pero el origen tiene que ser el suyo. Hemos hecho, por supuesto, una app, es decir, nosotros ya no trabajamos con papel, no damos bonos de viaje, va todo. Tenemos una app donde el viajero tiene desde el principio de su experiencia, o sea, primero lo que ha contratado, su experiencia, los contactos locales, contrato H24 con el operador turístico, que en este caso somos nosotros. Hemos hecho allí una gran inversión. En innovación, o sea, yo creo que en innovación hoy es clave, y es clave por muchos motivos, pero uno de ellos es porque si tú no innovas, si no demuestras estar vivo, el consumidor no te sigue. Es decir, yo creo que el consumidor hoy es alguien al que es muy, muy difícil acceder. Es decir, cuando yo empecé en esta profesión, tú querías hacer un destino nuevo, querías comunicar algo, comprabas una página del periódico, ponías una página entera, te ibas a la televisión, contratabas un spot y el consumidor tenía acceso a lo que tú pensabas. Hoy eso es inviable, eso no ocurre. Es decir, es muy difícil llegar al consumidor así. Hay que llegar, pues, si antes, por decirlo de una manera gráfica, pegabas un cañonazo,
ahora hay que pegar 12.000 pellizcos, es decir, para conseguir el mismo efecto. Y tienes que conseguir que por redes sociales tu mensaje llegue, tienes que conseguir que el boca a boca funcione, que posicionar tu marca donde crees que la tienes que posicionar. La innovación es una gran fórmula para eso. Es decir, el consumidor, en la parte que a nosotros nos toca, en mi experiencia, os tengo que decir que la innovación le atrae. Y nosotros intentamos consecuentemente innovar en el diseño de nuestros viajes, en los destinos, en el approach que hacemos, en cómo nos relacionamos, porque es evidente, y hemos hablado antes, que la digitalización es importante. Es decir, una de las cosas que ocurren hoy es que el cliente no es monolítico. El cliente no viene a una agencia de viajes o va a una página web o te llama a un teléfono. El cliente hace todas las cosas a la vez y en momentos determinados, diferentes. Entonces, tú tienes que estar preparado para atenderlo por donde venga. Y puede venir de muchas maneras. Entonces, aquí, en innovación, podemos, de alguna manera, sorprenderlo, atraerlo, y luego creo que es lo que hace que estar vivo y que nuestra propuesta sea ágil y sea una propuesta de valor. Y luego, pues evidentemente, buscar tener que los destinos cumplan unos mínimos pues, de sostenibilidad, es decir, nosotros estamos erradicando todo aquello que tenga que ver con animales, digamos, que no estén, vamos, con excursiones que maltratan a los animales, estamos buscando la sostenibilidad, estamos premiando a los hoteles que están haciendo un esfuerzo por la sostenibilidad, y yo creo que por ahí tenemos que conseguir que nuestra propuesta de valor se entienda como fácil, ¿vale? En cuanto al grupo, nosotros pertenecemos al grupo Iberostar, que es uno de los grandes grupos turísticos españoles vacacionales que hay, y el grupo tiene un movimiento llamado Wave of Change, que básicamente tiene un equipo de biólogos que están pues, dedicados desde restauraciones de corales en los océanos, a, evidentemente en los hoteles no hay plásticos de un solo uso, la economía circular, es decir, hay todo un proyecto interno para tratar de, y desde luego hay un compromiso para el 2030 que la huella, el impacto sea neutro, es decir, para tratar de minimizar el coste de nuestra actividad turística. Evidentemente la digitalización, que os he contado que era clave, pues nosotros al nacer relativamente jóvenes, pues es más fácil, es decir, y estamos haciendo inversión en ella. Es verdad que esto cada vez más es una barrera de entrada porque la inversión que necesitas aquí no es baladí. Y luego hemos creado, aquí pone Vitos en inglés, un Vertical Integrated Tour Operator. Es decir, nosotros pensamos que las 5 fases que tiene el cliente hoy, o sea, el cliente primero se inspira, segundo compara, tercero te compra, luego viaja y tienes un postviaje. Nosotros interactuamos con el cliente en esas 5 fases. Yo creo que en el pasado los que nos dedicábamos al turismo, a una propuesta turística, pues lo que hacíamos era básicamente la parte transaccional. Y luego incluso encargamos el viaje a otro. Eso hoy es muy difícil. Nosotros queremos que, por lo que he contado, porque el cliente quiere seguridad, porque queremos conocerlo bien y porque queremos que su experiencia sea única, y ya os he explicado que ese única es más aspiracional que lo que realmente se puede hacer, pero ¿qué hacemos nosotros? Pues intentamos controlar toda la fase. Y desde la inspiración hasta el viaje, el postviaje, pues hemos creado una compañía aérea, tenemos tour operador, tenemos agencia de viajes y vamos a ir desarrollándonos en ese nivel porque queremos que el cliente esté en nuestro entorno el mayor tiempo posible, controlado. Esto es un poco pues, lo que éramos nosotros. Yo cuando cogimos este proyecto pues era un banco de camas con un receptivo que facturaba 800 millones de euros. ¿Qué tiempos aquellos? Esto es en el 19, cuando había turismo, con 7 millones de pasajeros y con 15 oficinas en 9 países. Y esta es un poco la propuesta que hemos hecho hoy en día. Pues hemos creado una aerolínea, como os decía, mantenemos el Bedbank, tenemos un tour operador, estamos creando una gestora hotelera que también, además de Iberostar, pues nos ayude a proveer al cliente de la satisfacción o de las experiencias que creemos que nos está demandando. Y básicamente lo que se trata es de cerrar el círculo, de tratar de hacer una propuesta monolítica donde el cliente sí quiere, porque el cliente puede entrar en todo ese círculo, puede que no, lo decide él. Él dice dónde quiere interactuar con nosotros, pero desde luego nuestra propuesta tiene que ser y es de esta forma transversal, ¿vale? Hemos creado, pues en distribución tenemos la marca Azul Marino, tenemos Ubico, que es una corporate, Flow, que es una página online. Bueno, estamos trabajando, por ejemplo, The Sphere es una boutique, esto va en la parte de innovación, es decir, una boutique de agencia de viajes que es
funciona por suscripción, es decir, tú pagas un tanto al año y tienes un servicio de expertos que no te cobran, no tienen nada más que la suscripción que tú pones. Eso está funcionando muy bien y la verdad que es, dentro de las cosas que hacemos, lo que nos gusta, es decir, el ir innovando, ir cambiando el modelo de relación con el cliente nos encanta. En turoperadores, pues hemos creado NewBlue, como os he contado, y Carion es un turoperador que, para los que os dediquéis a esto, es decir, se dedica al gran viaje. El gran viaje mayoritariamente es largo radio, hacer Asias, hacer Américas, hacer Latinoaméricas. Hemos conseguido con una buena plataforma de digitalización que el 70% de nuestro producto, que son más de 1000 y pico viajes, se pueda reservar online, pero customizado, es decir, no es un paquete, el cliente te dice qué día quiere salir, qué te tiene que coger, tú le vas dando, lo vas guiando, elige lo que quiera y se puede llevar el viaje puesto. Es decir, eso es un granito y estamos muy, muy contentos de eso. Y luego hemos creado, pues eso, tenemos World2Fly, que es una compañía aérea moderna, tenemos aviones 350, que son los más eficientes y los más sostenibles. Escape Home es una plataforma que tenemos de villas. En Menorca, en Mallorca, pues es otra de las cosas que el cliente, y más con la pandemia, nos ha pedido, que es que quiere estar más aislado, que quiere tener más privacidad, pues ahí estamos nosotros. Y hemos creado pues toda una plataforma de receptivos, incluida pues una en Laponia, que es uno de los sitios donde en Navidad proponemos unas vacaciones diferentes para nuestros clientes y que funciona muy bien, ¿vale? En cuanto a vosotros, a Guipúzcoa, pues, hombre, yo lo primero que tú has dicho, que la gente viene aquí, le sorprenden los colores, le sorprende, pero hay una cosa que os habéis dejado todos, la gente. A mí, y lo digo sinceramente, la gente, o sea, vosotros tenéis un patrimonio muy grande y aquí uno viene y se siente como en casa y es, de verdad, es una, vamos, a mí eso ya entra dentro de lo que es experiencia personal de cada uno, ¿eh? Pero una relación muy directa con las personas y eso de verdad no tiene mucha comparación. Entonces, yo no soy nadie para recomendar y mucho menos a vosotros. Es decir, yo simplemente, porque me habéis pedido que os dé dos pinceladas de cómo, o sea, yo me he estado mirando la página que tenéis, o sea, yo creo que en la parte de personalización, de especialización, pues creo que es fundamental. Aquí hay una serie de cosas como arte y cultura, vosotros tenéis turismo rural, tenéis experiencias, turismo activo, la gastronomía, por supuesto. Es decir, y simplemente yo creo que se trata hoy de aglutinar contenidos y de liderar un poquito, es decir, la sostenibilidad de esta propuesta. Lo de aglutinar contenidos, que yo he puesto aquí, las integraciones, conexiones con terceros, portales, es fundamental. Es decir, yo con eso creo que podríamos atacar el que la información que la gente recibe esté en un sitio, yo no diría monitorizada, pero sí diría bien ordenada, que ya es mucho, porque a veces una gran parte de la falta de información viene por lo desordenado de la información, lo difícil que es acceder hoy a una información que esté bien catalogada. Pues eso sería una gran recomendación. Es decir, yo cuando vas a un destino y cuando viajas, creo que es de mucha ayuda el encontrar una fuente de contenidos única donde esté bien catalogado todo. Y, por supuesto, tenemos que convencer al cliente que la experiencia que va a vivir es personalizable, es única. Y eso es básicamente lo que yo, no sé cómo voy de tiempo. Perfecto. Hombre, Una máquina. Una máquina, Organizando una todo máquina. esto y hablando mucho en poco tiempo además. sí, Muy bien. señor, sí, señor. Me tengo que aprovechar el día, ¿no me has dicho que tengo que...? Hay que aprovechar. Pues eso es un poco, es decir, yo no soy nadie para hacer recomendaciones a nadie, me gusta lo que he oído, yo simplemente como reflexión, de verdad, lo de la sostenibilidad creo que es fundamental, la social sobre todo, porque creo que para el resto estamos todos muy enfocados y en el resto pues que los contenidos, el control y la catalogación de los contenidos es fundamental, porque creo que con esto, y si socialmente se entiende que el turismo es algo bueno para Guipúzcoa, pues será relativamente fácil que el pasajero se encuentre bienvenido, que tenga una experiencia personalizada y que disfrute con vosotros, que eso es de lo que se trata. Y yo no tengo mucho más, salvo que queráis conocer algo, vamos. Que no ha terminado todavía. No, lo Que sé. todavía va a ser para hablar un poquito. Chalo, Berobat, Gabrieli, Mesedez. Gracias. Os interesaría, comenta todo de una. Te invito a sentarte ahí tranquilamente en el Perfecto. sofá. Te devuelvo Si quieres, esto. bueno, mando, si quieres, me lo quedo aquí. Te lo devuelvo. Y lo que decías, efectivamente, Guipúzcoa tiene muchas cosas. El que va de vacaciones quiere beber bien, quiere comer bien, Sí, quiere ver señor. sitios, pero hay un aspecto muy importante que es
el componente humano, la gente. Eso es. El guipuzcoano es buena gente, el vasco en general es buena gente. Yo que he viajado por ahí, que he hecho muchos reportajes en torno a la diáspora vasca y tal, claro, yo me siento orgulloso de ir por el mundo y que la gente del mundo nos conozca, porque somos pocos pero nos movemos bastante y nos conocen en el mundo. Y siempre cuando hablas de un vasco es buena gente, un tío de palabra, un tío trabajador, y es todo gracias a esos embajadores que hemos tenido, pastores, puntistas, gente que ha ido a Australia a trabajar la caña de azúcar, allí donde nadie quiere ir, iba el vasco, allí donde nadie llegaba, llegaba el vasco, y era una bestia trabajando y era una bestia celebrando también. Eso es. Exacto, que cuando se va. O a por roles o a por setas, pero se va. Así. He dicho setas en Guipúzcoa. Ay, madre de Dios, yo siendo navarro. Bueno, eskerrik asko, Gabriel, los interesgarria komentatu diguzuna. Baina ez da bukatu. Ze berak komentatu du beria. Eta orain nolako solasaldi txiki bat edon egin nahi dugu hemen. Eta bere onduan jarriko dugu beste aditu bat. Ordon, emakume bada, donostiarra. Bentsat Donostin lan egiten du. Su vida profesional ha estado vinculada al turismo prácticamente desde sus inicios, aunque su formación universitaria apuntaba hacia otros caminos. Se licenció en Filología Germánica por la Universidad de Salamanca, donde está mi hija. Ahí se estudia bien, ¿no? Aparte del cachondeo, me imagino que sí. Bien. Ha desempeñado diferentes labores en Donostia, también de currículum extenso, pero desde noviembre de 2019 ha asumido un gran reto, y es la dirección de la Sociedad de Turismo de Donostia, ni más ni menos. ¿De quién estoy hablando? De Isabel Agirrezabala. Txalo bero bat, jarri hementxe Gabriel ondoan. Oso ondo. Egunon, Eso, jarri hor Gabriel ondoan. bai, hemen jarriko naiz bestela. Eta, bueno, Parece que estamos segurazki enfadados. izango duzu gauza asko komentatzeko, baina, bueno, nik aldera batxo bat ingo dizut. Ze, karo, los tiempos han cambiado, eta bidaiatzeko modua ere aldatu da. Ze garai batean jendik hartzen zituen oporrak, para ir a no sé dónde, y a estar pituz gallo tomando el sol, y poca cosa más. Gaur hon uste dut gauzak aldatu direla. Bidaiak, bai, eskaintzen direla, baina gehien badia esperientziak eta sensazioak, ezta? Bai. Zentzu horretan. Bai, horrela da. A decir verdad, no solamente hay que pensar en clave de nosotros como viajeros, nosotros como profesionales, que por cierto, peinamos las mismas canas a menos que seas de enero, porque yo soy de febrero del 66, con lo Muy a cual gusto. hemos vivido lo mismo. Sí. También hay un cambio muy grande en cuanto a nuestra forma de trabajar. Esa experiencia que hablamos del viaje, del viajero, nuestra experiencia como profesionales también ha cambiado muchísimo en los últimos años. Me viene a la cabeza, parezco un poco la abuelita Paz, aquellos tiempos de información, que la información era papel. Claro. Era mucho menos de la que tenemos ahora, pero posiblemente era más de fiar, porque era más controlada. Actualmente, y es uno de los puntos que creo que deberíamos de abordar, el tema de la información es muy importante. Se han abierto multitud de canales, muchos de ellos totalmente incontrolados e incontrolables, y que además dan el riesgo, nos llevan a tener un riesgo de una información equivocada, errónea, y que realmente además predisponga a quien nos vaya a viajar de una manera no precisamente amable con respecto a nuestro destino, e incluso venda ilusiones que no se puedan cumplir. Es otro de los puntos que has apuntado hace un momento. La sinceridad, la transparencia y realmente la fiabilidad de la información es básica para nosotros como profesionales, pero por supuesto para el cliente también. Quiere una veracidad y una garantía. Y yo creo que eso es una de las labores más importantes que tenemos que defender tanto de la empresa privada y por supuesto desde las instituciones públicas, y hacer todo lo posible para que además se exprese y se comparta de una manera única y de una manera muy controlada, sin despistar al cliente, que al final yo creo que es una de las peores cosas que podemos hacer, confundir. Yo siempre pongo un ejemplo: un escaparate bien ordenado es mucho más atractivo que un escaparate con un montón de objetos puestos sin ningún sentido y sin ningún propósito. Yo creo que es importante saber a quién nos queremos dirigir, conocer a nuestro posible cliente, dar respuesta a sus necesidades, tener cintura. Los guipuzcoanos somos muy flexibles, lo de la cintura bailando igual no sé yo muy bien, pero bueno, flexibles sí somos. Y con eso yo creo que ya tenemos unos pocos ingredientes para preparar un buen guiso para nuestros viajeros. Sí, es una de las preocupaciones que tengo, que yo he tratado de explicaros. Es decir, aquí hay portales muy conocidos, y por no dar nombres, que recomiendan que eso es un negocio, es decir, eso está dirigido. Yo voy a obviar y voy a pensar que nadie tiene mala fe, pero si tú confundes a un cliente y el cliente espera una experiencia distinta a la que recibe, ese es un cliente descontento, esa es una experiencia mala. Y un cliente descontento hoy tiene un núcleo de contacto grande, eso se expande. Entonces, yo creo que es fundamental, cuando decimos controlar,
no quiere decir que haya, no es controlar, quiere decir En el buen sentido. el buen sentido, De es ordenar. de ordenar, de que la información que haya sea la experiencia que se va a recibir y no la que alguien desde no sabemos dónde ha interpretado. Es decir, ese control es necesario porque es fundamental que el cliente obtenga lo que espera. Es fundamental. Y hoy en día, pues todos hemos visto, es decir, hay portales, y con tú y yo que somos de la misma quinta, es decir, cuando arrancaron esos portales parecía que eran el sumo sacerdote, eran la verdad absoluta. Y eso se compra y se vende, y eso se manipula como todo negocio. Eso necesita ingresos para subsistir, tiene sus deudas y tiene que pagar. Entonces, yo como, digamos, poniéndome en vuestro lado y como empresa privada, es decir, yo creo que tenemos que buscar alguna forma equilibrada de que esto no pase. Correcto. Y también otro de los apuntes que he hecho después de tu interesante charla, e inspiradora charla, es tener claro y decirle a nuestro potencial cliente realmente qué es lo que le podemos ofrecer. Que no se va a sentir único en el mundo, precisamente porque lo decías tú, es que es imposible. Podemos singularizar la experiencia al máximo, Sí. pero creo que es importante que desde el principio eso se transmita y se comparta. Nuestro fuerte, nuestra autenticidad en nuestro destino, en nuestra estación en Guipúzcoa, es estos son nuestros atributos. Son además los que queremos compartir, ¿no? Con ese carácter que decías, que si hay que ir, se va. Tonterías las pocas, ¿no? Las justas, que somos muy de pim, pam, pum. Bueno, pues eso es uno de nuestros valores y eso es lo que tenemos que transmitir y es lo que tenemos que vender, para que desde el principio quien venga ya tenga ese anhelo, tenga ese deseo de conocer eso que le estamos, ¿no?, sugiriendo, y no se lleve las manos a la cabeza, pues porque realmente no se le puede ofrecer aquello que él tenía en su imaginario, pero que realmente no corresponde a nuestra identidad. Yo creo que tenemos que ser muy fieles a nuestros principios y a nuestra identidad, además siendo conscientes de que somos un territorio que tiene muchos valores y que no necesitamos, siempre podemos mejorar, pero los nuestros son parte de nuestra idiosincrasia y realmente quien nos viene a visitar por ese motivo. No quiere hacer algo que pueda hacer en cualquier parte del mundo, no, quiere hacer lo que hacemos nosotros. Y eso es uno de los valores que nunca podemos olvidar. Y yo creo que vosotros, como operadores, Sí. además con una cadena, caramba, de valor tremenda, porque una transversalidad del turismo que queda manifiesta con todas las empresas que habéis puesto en marcha, es fundamental. Es fundamental. Mira, yo voy a poner un ejemplo que no me gustaría que se cogiera como ejemplo de lo que queremos o de lo que yo propongo. Es más bien un ejemplo, es para entender. Es decir, cuando volábamos todos con Iberia, con Aviaco, y no había otra opción. De repente aparecen las low cost, ¿vale? Y entonces las low cost, ¿qué hacen? Te customizan el viaje, te dicen, oiga, yo no le voy a cobrar a usted la comida porque no sé si usted va a comer. Yo no le cobro a usted la maleta porque no sé si la va a llevar. Y te lo cobran todo así. Percepción del consumidor, esto es más individualizado. Luego súbete tú un Ryanair y dime qué tiene eso de individualizado, porque yo no he ido, no sé cómo decir, faltan las gallinas del autobús. Bueno, yo recuerdo un tatara. Por eso digo, ¿no? pero hay cosas que no puedes cambiar. Es decir, un avión, pues un avión es masificado, subes 180 personas, 300 personas en un avión. Ahora, el cómo llegas hasta allí sí se puede hacer. Y luego me gusta mucho eso que dices tú, de no intentar ser lo que no eres, porque eso no lleva a ningún lado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo quiero ser top model. A ver, Isabel, pues es que va a ser que no. Pero es que yo quiero. Pues es que no. Bueno, pues dedícate, ¿no?, y transmite lo que realmente eres. Yo creo que eso es básico. Sí. Y ahí, en ese aspecto hay una cosa que yo creo que es fundamental, porque las cosas se venden por sí solas. Tú vas a ver los Flis, se venden solas. Vas a ver Camembert, se vende sola. Vas a un proceso de queso, se vende sola. Vas a una sidrería, sola. Y el componente humano, lo que dices tú, el guipuzcoano es buena gente. Claro, el que viene de fuera, el contacto humano es el guipuzcoano. Entonces, muchas veces igual no se piensa, yo otra vez tuve una charla con la gente de hostelería y dicen, primero hay que formar. No, primero tú busca gente simpática, gente agradable, gente que te sepa llegar, porque a ser simpático no se aprende, se nace. Lo que se aprende es a vender. Entonces, en Guipúzcoa también yo creo que tenemos también esa fama, ¿no?, de ser buena gente, y es un valor muy fundamental, porque digamos que somos la representación de Guipúzcoa. La persona, el del bar, el del hotel, el que está vendiendo el viaje, la honestidad, no engañar, no mentir, no vender humo. Son conceptos que tiene el guipuzcoano.
Y creo que también hay que incidir mucho en eso, ¿no? Y que hacen que te sientas cómodo aquí, que es lo fundamental. Tú vas a un sitio, te hacen sentir cómodo y es mucho más posible que lo recomiendes, que vuelvas, que te guste y que lo disfrutes. Que no seas un vendehumos. Claro. Porque No, es no, café, no, que- hambre para hoy, comes pan para hoy, hambre para mañana, entre otras cosas. Sí, o sea, hay destinos, hay destinos. Y me viene a la cabeza un ejemplo. Es decir, tú coges Jamaica, coges República Dominicana. Y son dos islas con unas playas fantásticas, el clima es idéntico, una maravilla de sitio. ¿Por qué en Dominicana hay un gran número de españoles y portugueses que van y a Jamaica no? Es decir, y la diferencia está en el factor humano. Factor humano. Es porque en un sitio te sientes bien y en otro no. Y eso es idiosincrasia son los valores que tiene cada pueblo, ¿no? Es decir, y vosotros aquí tenéis una gran materia para vender. Aquí uno se siente muy a gusto y eso es algo pues, para poner en valor. Otro de los apuntes que hacías, todas las reflexiones que me ha venido, hablamos desde nuestro punto de vista de guipuzcoanos, de acogedores, pero yo creo que también es importante que tengamos claro a qué tipo de cliente nos queremos dirigir. Queremos un cliente que sea respetuoso y que realmente nos entienda y bueno, disfrute de lo mismo que disfrutamos nosotros, y ahí entramos ya en esa parte de sostenibilidad, hemos dicho medioambiental, económica, por supuesto, porque si no, no hace falta que hablemos de nada más. Si las empresas no se sostienen, esto se acabó, esto es así. Y la social, ¿no? Y ahí para mí es muy importante un concepto que es convivir frente a coexistir. ¿No? Podemos coexistir, bueno, tú estás ahí, yo estoy aquí, estupendamente. Pero yo creo que el anhelo es un poco de esa interacción y el equilibrio entre lo que es ambos, que somos los donostiarras, los guipuzcoanos y quien nos viene a visitar, bueno, pues no es fácil, es un reto en el que tenemos que trabajar para sentirnos todos cómodos y parte de un mismo destino, porque nos movemos en un mismo entorno. Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos más importantes como destino. Me gusta mucho eso de convivir y coexistir, ¿eh? Porque yo cuando hablo de sostenibilidad social, porque lo que ves en el mundo, es decir, a mí pasa mucho de gente que te dice, oye, me quiero ir a Ámsterdam, pero yo me lo organizaré yo porque yo quiero conocer la Ámsterdam de verdad, yo quiero ir donde van los holandeses y quiero estar con la gente local. Entonces, primera respuesta es, pues no vayas a Ámsterdam porque no queda ni uno, se han tenido que ir todos. Y es verdad, se han tenido que ir todos. Es decir, en Barcelona, un mercado precioso, el mercado de la Boquería, tienen que cobrar entrada porque solo está lleno de turistas que van allí, pasean, ven y no compran. Entonces, es importante, y por eso decía yo la sostenibilidad social, porque uno de los grandes cambios que ha habido, y es verdad que antes, yo os hablo, por ejemplo, de mi ejemplo Baleares, pues el alemán venía, se encerraba en un hotel, vuelta y vuelta al sol y se volvía a su casa. También se encebollaba un poco a veces, quiero decir, también hacía alguna otra cosa, pero tampoco vamos a poner aquí todos los detalles. Claro, hoy el viajero no quiere eso, el viajero quiere convivir. Y la pregunta es, eso me parece fenomenal, y nosotros cuando somos viajeros nosotros también queremos eso. La cuestión es si estamos preparados para cuando quieren convivir con nosotros y por eso me gusta mucho esto que has dicho, de si queremos que coexistan o que convivan. Y esto nos hace entrar en otro aspecto que has dicho tú antes, el terreno de juego. El terreno de juego lo tenemos que cuidar. Nosotros como profesionales podemos avanzar, tenemos ideas, proyectos, segmentamos, creamos experiencias, producto, pero el terreno de juego nos tiene que acompañar. Y eso es muy importante, es decir, los desarrollos de nuestros destinos tienen que acompañar al ritmo que queremos marcar al desarrollo turístico, que siempre hablamos de calidad frente a cantidad, pero eso también es un reto. Esto se dice de una manera muy rápida y fácil, pero luego, como lo hace yo, hay que remangarse y meterle manos al asunto. Y esto es una tarea no imposible, pero sí complicada, y yo creo que si somos conscientes de esa necesidad de gestionar el terreno de juego, de hacer la gestión de nuestros destinos, habremos avanzado un paso muy grande, ¿no? Porque siempre hemos hablado de promoción, de marketing, fundamental, no lo podemos olvidar. No quiere decir que una cosa supla a la otra, pero tenemos que centrarnos mucho, que queremos tener éxito a medio y largo plazo, que es nuestro objetivo, en que realmente el terreno de juego se sienta cómodo y los jugadores que estemos en ese terreno de juego, convivamos y no coexistamos. Eso es. Bueno, eso pareja, tenemos un campo de juego precioso, tenemos ahí a Messi y a Ronaldo Messi,
pero va a haber más Messi y más Ronaldos. Ya estamos. Un fuerte aplauso a Isabel y a Gabriel. Estaríamos aquí toda la mañana escuchándolos porque tienen muchas cosas que contarnos. Pero bueno, tenemos que seguir adelante con más testimonios y más experiencias. Así que benetan, mila esker, bikote. Eskerrik asko benetan. Bueno, Gabriel, eskerrik asko. Gracias. Bueno, pena bada, gustora ondintzen hemen entzuten, baina badago jende gehiago eta bueno, guk ere jarraitu behar dugu. Orduan, bueno, urrengo gaia izango da turismo joerak 2022-rako. Orduan, urrengo islari izango da David Moralejo. Nor da David Moralejo? David Moralejo, Valladolid 1979, es licenciado en Comunicación por la Universidad Pontífica, también de Salamanca. Mira lo que tiene Salamanca. Mi hija está en buen sitio por lo que veo. Antes de 2017, año en el que comenzó a dirigir la revista de viajes Condé Nast Traveler, desarrolló otros proyectos como el lanzamiento de la edición española de The Magazine de New York Times y la revista gastronómica Tapas. Además, ha sido jefe de estilo de vida de la revista Glamour y ha colaborado en periódicos y revistas como El Mundo, Vanidad, El, Rolling Stone, así como en diversos programas de radio y televisión. Con todos ustedes, en directo, David Moralejo. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Bueno, ¿no? Dena zuretzako. Eta zuk Me ere dejáis hori aquí. kurrikuluna daukazuna, la ley. ¿Qué? Que menudo currículum tienes también. Bueno, debo deciros que he venido con un speech demasiado largo, creía que estaba yo solo, con un poco de catarro y sin gafas. Así que Y no con sé, Agipuzkoa Mordor. 20-25 minutos. Me adelanto tu pregunta. para la Sí, esta. sí, sí. Oye. A ver si me lo... No sé cómo va. A ver. ¿Te ayudo o...? Ahí, ¿no? Tío, porque seríamos dos sin saber ir manejando un Voy a mando, dejar pero... aquí el agua por si acaso me da la tos, perdona. Vale. Bueno, lo primero quiero poneros un poco en situación de qué es Condé Nast Traveler, es la publicación en la que yo trabajo. Voy a hablaros de comunicación de turismo, al final, turismo de Guipúzcoa, mucha de la gente que estáis aquí, los que hemos escuchado a mis compañeros que han hablado antes, al final estamos editorializando, contando el viaje, ¿no? Entonces, es la parte de la emoción que llamo yo, ¿no? De cómo comunicar, contar ese viaje, que siempre digo, el viaje es la emoción, porque el viaje sobre todo es los preparativos muchas veces, ¿no? Todo ese... Mira, yo mismo mañana de madrugada me voy a Marrakech y estoy más emocionado con los preparativos que luego tienes que llegar a las expectativas, ¿no? Pero esa emoción de qué llevo, qué hago, qué reservo, dónde voy, qué visito, qué me va a dar tiempo, qué tiempo va a hacer, toda esa emoción la editorializamos en Condé Nast Traveler. Bueno, ¿quiénes somos? Es una revista de viajes y estilo de vida que nació en 1987. En realidad, el germen fue una revista de Diners Club, que era para socios de Diners Club, que compró la editorial Condé Nast, dueña de publicaciones como Vogue, Vanity Fair, GQ, Glamour, AD, bueno, conoceréis algunas de ellas. Y ya en 1987 vio la luz en Nueva York bajo la batuta de Sir Harold Evans, un periodista muy conocido británico que falleció hace un par de años. Y bueno, y el enfoque era el periodismo literario y de grandes reportajes, y él además creó un moto, un claim, que era Truth in Travel, que seguimos manteniéndolo como la base de lo que contamos, ¿no? Que es la verdad en el viaje, que lo que defendíamos es que, o lo que defendemos y lo que defendía él, era que los periodistas no íbamos a recibir regalías o depender de lo que se nos ofreciese en los viajes de una manera gratuita o cohechos, que se dice ahora, ¿no? Para hacer nuestros reportajes de viajes, que nosotros decidiríamos los destinos, cómo enfocarlos y cómo hacerlos. Obviamente con la ayuda de los sectores, de aerolíneas, de hoteles, de oficinas de turismo, por supuesto, que además también son nuestros anunciantes y les debemos pues seguir aquí. Pero siempre con la independencia y el rigor periodístico de ese viaje independiente en busca, ¿no? Lo que decían mis compañeros antes de ¿no? ese Ámsterdam auténtico y no lo voy a organizar, pues nosotros lo que intentamos es contaros ese Ámsterdam auténtico. Sabemos que es bastante difícil, pero ese Ámsterdam lo
lo más parecido a la experiencia que quieres vivir, ¿no? Más allá de lo turístico. De hecho, nosotros no utilizamos la palabra turista. Es una pena también, porque parece que está como un poco denostada en nuestro idioma, por el overtourism, la turistificación, el turismo masivo. Todo eso ha generado que la palabra turista tenga cierto carácter peyorativo, que no debería tener, por supuesto, y utilizamos mucho el término viajero, ¿no? Que parece más, que se acerca más a la exploración y a la aventura. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí veis algunas de nuestras portadas. Veis que para nosotros los viajes son también las personas. Ahí tenéis una portada maravillosa que hicimos en Nairobi con una modelo keniata, que bueno, fue una modelo internacional que decidió volver a su país, a su ciudad. No es un lugar fácil, y decidió instalarse allí y crear proyectos vinculados a la moda. Tenemos ahí al famoso Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria Beckham. Esta portada que veis ahí fue el primer selfie que se hizo que se publicó como portada. Al final todos nos hacemos selfies en los viajes y yo dije, hombre, tendremos que publicar un selfie de portada, ¿no? Si estamos todos en Instagram haciendo todo el día así, en la Estatua de la Libertad o donde sea. Y Brooklyn Beckham estaba empezando a hacer fotografías, tal, contacté con él y aceptó también publicar el que era su primer reportaje de viajes para una revista. Y bueno, le dije, pero te tienes que hacer un selfie porque ya que te tengo y eres tan famoso. ¿Qué generó esto? Pues un impacto en medios, que luego también me meteré en ese tema, bestial. Los primeros que como padres orgullosos compartieron esta portada fueron David Beckham y Victoria Beckham, y a partir de ahí se generó un impacto bestial de visualizaciones y se nos dispararon los seguidores, etc. Tenemos ahí otras portadas. Esa portada que no sé si se ve muy bien desde aquí, que veis ahí de 4 pescadores. Le tengo mucho cariño porque esa fue cuando ya parecía que empezábamos a ver la luz después de la pandemia, en septiembre. Y el titular es el primer viaje del resto de nuestras vidas. Y quise poner el foco en lo que llaman ahora la generación Silver, esta generación madura que es tan importante para el sector de los viajes porque tiene tiempo, tiene poder adquisitivo y tiene una cultura de viaje muy superior a la que tenían a lo mejor nuestros abuelos, bisabuelos, que obviamente pues viajaban bastante poco la mayoría. Y esta historia, estos 4 pescadores que no sé si veis bien ahí, en realidad estos tipos son alemanes. En los años 60 se vinieron a esta zona, a Hondarribia, Biarritz, etcétera, a surfear, y se volvieron a su isla, a Sylt, en Alemania, a desarrollar el negocio del surf. Implantaron el surf en Alemania, ahora están jubilados, sus hijos tienen un chiringuito en la playa de Sylt y ellos se dedican a ir todas las mañanas a pescar para el chiringuito de sus hijos. Y son unos tipos geniales y, bueno, pues acabaron. Por eso os digo que lo mismo que una estrella mediática de Instagram como Brooklyn Beckham puede ocupar una portada igual que estos pescadores ex-surferos anónimos que merecían esa historia, ¿no? Aquí os pongo ejemplos, un poco de los contenidos, cómo trabajamos las aperturas de los temas. Siempre os estoy hablando en este momento en la parte print, la parte de revista. Aquí veis temas de Mallorca, del País Vasco, del lago de Como. Trabajamos mucho las tipografías, bueno, la fotografía, obviamente. Y también toda la parte de merchandising, porque yo siempre cuando me dicen, pero trabajas en una revista, no, esto es una marca que engloba un montón de inputs en los que generamos todo el ruido. Yo digo, esto es como Coca-Cola, ¿no? Tenemos que generar un montón de comunidad alrededor de nuestra marca. Aquí tenemos sudaderas, bolsas, toallas, que siempre hacemos como ediciones limitadas para nuestros suscriptores, para nuestros amigos de la marca, etc. Y siempre vinculadas, obviamente, a la experiencia del viaje. Aquí os he puesto unos pantallazos que podréis ver, si queréis, luego en YouTube, de algunos de nuestros contenidos en vídeo, como las cartas de amor. Las cartas de amor las lanzamos, las ideamos en plena pandemia, porque nos enfrentamos de un día para otro en que una revista y web de viajes
no se podía viajar, nos quedábamos sin contenido, sin audiencia y teníamos que seguir dándole gasolina a la máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues entre las muchas ideas que planteamos en el equipo, se nos ocurrió esta carta de amor, hacer cartas de amor a los lugares que nos gustan, ¿no? Y empezamos a hacer cartas de amor, a escribir y locutar cartas de amor a diferentes destinos, y luego ya pasamos a conceptos, ¿no? Conceptos que nos vinculan al viaje. Os he puesto ese pantallazo ahí de las cartas de amor a las fiestas de pueblo, porque se nos cayó la web con lo más simple, ¿no? Y lo más emocional, volvemos a la emoción, que es las fiestas de nuestros pueblos. O sea, ese verano en el que no pudimos celebrar verbenas y de repente se convirtió en un vídeo absolutamente viral por el hecho de no poder disfrutar de esas fiestas, ¿no? Luego tenemos los Traveler Quiz, que son una especie de cuestionarios plus sobre viajes a gente conocida y demás, en 7 preguntas que lo vinculamos mucho a la gastronomía. Nos dieron hace 3 años el Premio Nacional de Gastronomía porque hemos empujado mucho la conexión entre gastronomía y viaje, porque al final es uno de los motivos más, en los últimos años, que más invitan a viajar, como bien sabéis. Tú lo sabes bien. Lo sé bien, aunque yo me caracterizo por matar de hambre a la gente, pero vamos. Comer o no comer, cuestión de gastronomía. Y, bueno, consejos de viaje, también vinculados a otros aspectos que no son la gastronomía, en este caso el yoga, deporte, etc. Preguntabas por Masterchef, decías. Vale, Claro, vale. Yo te estaba hablando del Conquist, yo que si me voy esta noche ya estoy con el chip ya ahí puesto. Bueno, y nada, aquí siempre jugamos también con el carácter nostálgico, ¿no? Del viaje y recuperar los mapas, los pósters de destinos y tal, porque nos gusta desde las revistas, y muchos de los que estáis aquí, que sois bastante jóvenes, estudiantes, que estáis más despegados del papel, pero al final los que somos de ya no sé qué generación sois, si millennial, premillennial o... pues todavía tenemos ese apego, ¿no? Ayer cenando hablábamos de discos de vinilo, de cosas muy raras. Y yo para mí el papel sigue teniendo ese carácter, ¿no? de bien de lujo, ¿no? Aquí hablamos también de lujo, y os voy a hablar porque al final el concepto de la revista va muy vinculado al lujo, y el lujo de tocar el papel creo que sigue permaneciendo y que no se perderá. Será cada vez menos, pero creo que tenemos que trabajar mucho en ese formato, ¿no? Que no se nos olvide. Aquí os he hecho un resumencillo de todo lo que genera todo esto que os he contado. Estos son ya datos de audiencia que mezclamos, pues, los usuarios únicos de web, las video views, los seguidores de redes sociales, los lectores de papel, y hacemos todo el compendio de toda la audiencia que generamos a través de Condé Nast Traveler España, porque no os he dicho que hay ediciones en el resto del mundo, hay en China, en India, en Middle East, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Y bueno, todo esto viene por la importancia que os decía al principio de crear un relato, que es el famoso storytelling, que los que estáis estudiando turismo y estas cosas seguro que habéis tocado. Bueno, es un poco definir a tu público objetivo, ¿no? Nuestro público en este caso es el viajero, y entonces tenemos que segmentar y ver a qué viajero queremos ir. Antes hablabais también de vuestros perfiles de viajeros en cosas tan grandes como Iberostar, World to Meet. Nosotros somos mucho más segmentados, hacemos mucho trabajo de data para llegar a ese viajero al que queremos que nos lea. O sea, no somos una publicación masiva, sino nicho, entonces segmentamos, y eso también ayuda a los turismos y a la hotelería y a las aerolíneas a saber qué van a encontrar de nosotros. No van a encontrar la masificación de un día en Barcelona atestado de turistas, pero sí a ese que está en Barcelona en un café que hemos publicado, que hacen una repostería, bla, bla. O sea, vamos mucho a lo concreto. Aquí os he puesto un poco los contenidos, cómo lo desarrollamos, pues lo de gastronomía, cultura, estilo de vida, todo el tema de la fotografía, lo que os he comentado antes. Comunicar es contarlo, es crear un mensaje unificado para todos los soportes. Ahora mismo estamos todos trabajando en 1000 soportes, mandamos WhatsApps,
Acabamos de subir muchos un stories, una foto, en Twitter nos peleamos con unos y con otros, en Twitter, perdón. Y todo eso lo que tenemos que crear es un mensaje unificado, que realmente la marca tenga la misma interlocución con sus lectores, con su audiencia, en todos los canales que ahora tenemos, que son muchos. Eso es muy complicado y siempre hemos visto crisis en Twitter por un community manager que ha metido la pata o ese tipo de cosas, pues hay que trabajarlas muy bien para crear un mensaje unificado. Aquí os he puesto la portada que está ahora mismo en kioscos, como ejemplo un poco, ¿no? Hemos publicado en portada Ai Weiwei, al artista disidente chino, que descubrimos por casualidad, y en este caso sí que fui yo este verano, descubrí por casualidad que se había ido a vivir a un pueblito de Portugal. No sé si conocéis a Ai Weiwei, bueno, artista perseguido por China, posiblemente el artista chino vivo más importante del mundo ahora mismo y del siglo. Y después de vivir muchos años en Berlín y no sentir su hogar en ninguna de las ciudades en las que había vivido previamente, un día va paseando por el Alentejo portugués, se encuentra una casa y decide: he encontrado mi hogar. Y nosotros, bueno, y por contactos y demás, me enteré de que estaba allí, le pedimos ir a su casa y hemos publicado esta historia de Ai Weiwei en su casita del Alentejo portugués. Es fantástica la entrevista, os la recomiendo, porque además es muy curioso, porque el hombre le preguntan por si conoce más sitios de Portugal, si le apetece ir a Madeira, y dice: no, no, a mí déjame en paz, dice: yo estoy en mi pueblo. O sea, viajero no es. Este ha decidido que ha encontrado su casa y que no le muevan de allí. Es un hombre mayor ya. Y bueno, pues un poco eso, ¿no? Os he puesto este ejemplo que es muy interesante de Simon Sinek del Círculo Dorado, de cómo trabajar el mensaje, ¿no? El por qué, la motivación, el cómo, el qué, porque todos vendemos algo, un viaje, un destino, un relato, y de nuevo os insisto en la emoción, ¿no? En que al final el mensaje es emocionar. Los tiempos cambian, esto lo vais a escuchar yo creo que en todos los que vamos a ir hablando por aquí. La industria del viaje se enfrenta a un sinfín de retos, la digitalización del sector, que lo han estado hablando antes y lo escucharemos, ya os digo, la aceleración de procesos tras la pandemia, el rediseño de la experiencia de usuario. Lo hemos visto en esos meses de impasse, ¿no? En los que de repente cambiaban todos los protocolos de acceso a los aviones, que se mantienen en gran medida, de los hoteles, la sanidad, la seguridad, los check-ins, los check-outs, todo eso. La sostenibilidad frente al greenwashing. Estamos en un momento en que todos hablamos de sostenibilidad y leemos mensajes que sostenibilidad es que tal hotel ha quitado las pajitas de plástico. Tenemos que ir más allá y ellos mismos y todos sabemos que tenemos que ir más allá. El greenwashing es lo que se está generando tras la sostenibilidad, que es vender que eres eco. Ahora mismo hay una Agenda 2030, hay unas pautas de la ONU que hay que seguir, los políticos están diciendo hay que hacerlo, pero ¿por qué hay que hacerlo? O sea, no hay opción. Está ahora la cumbre de Glasgow. Entonces, toda la sostenibilidad no es un tema que sirva para acaparar titulares, que nosotros mismos, como medios de comunicación, hemos dedicado números a la sostenibilidad, muy bonitos, con muchos arbolitos, pero no hemos incidido en la realidad de lo que toca ahora, que es mucho más, ¿no? El trabajo de energías renovables en hotelería, las aerolíneas lo que están trabajando para conseguir reducir la emisión de CO2 y llegar incluso a un futuro que no sé si todos veremos, de aviones que no contaminan, todo el tema de la huella de carbono, algunas ciudades que ya han prohibido vuelos de corta duración si se pueden hacer esos trayectos en tren. Todo ese tipo de cosas van mucho más allá de ese greenwashing que también está generándose en paralelo, que es esa parte fake, ¿no? Y en ese sentido, han puesto el ejemplo de mi compañero de Iberostar, que es verdad que están haciendo un trabajo bestial con Wave of Change y muy concienciado. Economía colaborativa, todos hacemos uso en mayor o menor medida de todo esto que ha llegado, de coches compartidos, BlaBlaCars, los alquileres, de Airbnb y demás, que antes, si os acordáis, muchos
era un tema muy polémico con el mundo de la hotelería, porque era como han venido a quitarnos el pastel, y ahora realmente se han dado cuenta de que todos conviven, todos convivimos, es algo que ha venido para quedarse, que va más allá de que sea algo low cost, ni mucho menos, porque no tiene por qué la economía colaborativa quedarse en ese nicho. En Airbnb puedes alquilar islas, no solo apartamentos para irte con los colegas hacinados, que también lo hemos hecho, pero que al final hay un espectro muy grande dentro de la economía colaborativa y una realidad. El nomadismo digital, que es un tema que nos encanta en Condenas Traveler, porque todos queremos teletrabajar todo el rato e irnos a vivir a pueblitos y cambiar nuestras vidas, y estamos contando muchas historias vinculadas a eso, todo el tema de la España vacía. De hecho, os diré que vamos a lanzar en unos días un test de cuál es el mejor sitio de España para convertirte en nómada digital. Estará Guipúzcoa, así que tendréis que votar para que... The number one. Si queréis, ahí es votar. Haz a partir del 2. Bueno, al final son realidades que tienen mucho de utopía, pero que también yo creo que hay un trabajo muy grande de los turismos y del mundo político, ¿no?, para descentralizar y trabajar en, tanto que hablamos de la España vacía y todas estas historias que suenan poéticas, pero que son una verdad que se puede solucionar con la tecnologización de los entornos rurales, en tener wifi, etcétera, y trabajar mucho más esto del nomadismo digital que hemos visto que es una realidad debido a la pandemia. Conceptos como el pleasure, que es combinar el trabajo con las vacaciones, el business con el placer, y bueno, lo que os decía antes también, poniendo el ejemplo de los surferos jubilados, la generación Silver, una nueva juventud. En un par de semanas yo estaré precisamente en Madrid en unas charlas que se van a dedicar exclusivamente a este sector de la población, que es súper importante para el sector del viaje. Post-luxury, el nuevo lujo es mejor y más democrático. Muchas veces cuando hablamos de lujo pensamos en hoteles con lámparas enormes y alfombras y jacuzzis y no. O sea, yo creo que ahora mismo el lujo se ha redefinido y me parece eso, más democrático, más bonito y más personalizado. O sea, al final todos tenemos la opción de elegir nuestro lujo a la hora de viajar. Daos cuenta, los datos no son flojos, el 25% de la facturación turística total va al sector del lujo, el crecimiento de un 6,2% en España se habla de hasta un 10%. ¿Qué tal voy? Regular, ¿no? Capacidad de síntesis. Voy corriendo, ¿eh? Mira, me he saltado esto, me has puesto nervioso. Bueno, y todos los retos que os decía antes también van enfocados al lujo, y os voy a hacer estos 15 mandamientos del nuevo lujo, ¿no? Un poco frente a la globalización, el poder de lo local. Esto se puede entender muy bien con lo que ocurre aquí, con Guipúzcoa, ¿no? La experiencia vehicular al viaje, el fin es la inversión, sentirse parte del destino, búsqueda de perspectivas locales, historias y negocios fuera de itinerarios trillados. Queremos ir a esos sitios pequeños, auténticos, que en Ámsterdam no estarán, en Nueva York tampoco, pero aquí todavía seguro que se pueden encontrar y lo sé. Auténtico, pero no demasiado. Esto es muy divertido, porque esto yo pienso también en que me encanta ir a mi pueblo, que está ahí perdido entre Zamora y Portugal, y que además en verano va mucha gente de por aquí, que sus antepasados eran de allí. Y yo me encanta ir, pero no me encanta ir como estaban mis bisabuelos viviendo allí. Quiero tener la casa, pues eso, con wifi, con un baño guay, con piscina, Entonces, eso es auténtico, pero no demasiado. Y en hotelería está ocurriendo lo mismo. Tienen que trabajar mucho en todo el concepto del barefoot luxury, que es esto del lujo de ir descalzo, que es algo tan sencillo como eso, que a casi todos yo creo que nos gusta. El lujo rural, pues al final quieres todas las comodidades que te da la vida, pero en entornos que te recuerden que estás conectado con lo auténtico, ¿no? Pues desconectar tampoco está mal, ¿eh?
Ah, bueno, por supuesto. Del todo. Kit Kat. El YOMO, que llaman. El Joy of Missing Out. Es un ejercicio importante de higiene mental, sobre todo. Sí. Es genial cuando de repente subes al avión y dices, vale, venga, modo avión. Eso, ya está. A ver si el vuelo dura 10 horas. Personalización, lo han hablado antes mis compañeros, los detalles cuentan, la idea de individualización. Que cada uno sienta que el viaje se ha creado para él y el viaje es único, ¿no? Está hecho a su medida. Estará la última en la era del lujo discreto que hablaba antes, sin obviar el servicio extraordinario, pero de una manera mucho más relajada, ¿no? Y cada día una sorpresa, el plan es no tener plan y que las actividades se vayan diseñando sobre la marcha. A donde nunca ha ido nadie, la mirada ética, ahora mismo conectado con la sostenibilidad, también con el relativismo cultural, el poco impacto medioambiental, la reducción de la huella de carbono, ayudar a las comunidades, fomentar mucho más el conocer y el empaparte de la cultura local de verdad. Eso es algo que a mí me obsesiona también en los contenidos de la revista, la verdad. París sin Torre Eiffel, romper con lo estipulado, no hacer lo que cualquiera haría en tal o cual destino. Tú puedes querer ir a París no para ver la Torre Eiffel, sino para muchas otras cosas, ¿no? Y salirte del cliché del souvenir, o del souvenir estipulado o establecido, porque tienes otros intereses. Diversión gastronómica. Aquí he puesto ejemplos que no son de Guipúzcoa, que la diversión gastronómica es 24 horas non-stop, pero obviamente el mundo está muy focus en todo esto, ¿no? de la diversión gastronómica y todo lo que genera, más allá de la Michelin y de las guías y de todo esto que suena más pomposo a lo mejor al gran público, pero que también hay otras historias que generan esta diversión. Tienes aquí estrellas Michelin unas cuantas, cuidado. Ya lo sé, pero por eso lo digo. Y ellos lo que saben. te van a canear. Que no todo es, o sea, creo que el crear esas historias, y ahí tenemos a Eneco, que no le he visto. Eneco, Arzac, Subijano, están aquí. No, pero con la sostenibilidad y con todo ese trabajo, al final creo que va más allá del lujo canónico, ¿no? que generan esas guías maravillosas y que, vamos, a mí me encantan y las sigo. Planificación a largo plazo, cada vez más viajeros de alto poder adquisitivo se ponen en manos de profesionales que les diseñan actividades de cara a futuro también, ¿no? Con los cambios de edad de los hijos, con destinos emergentes, etc. Y luego dejar el destino a la suerte, que eso ya tenemos todos en nuestras búsquedas de aerolíneas, lo de, venga, ¿a dónde me llevas por precio? Tal, ¿no? Pues todo eso de la necesidad de lo espontáneo, ¿no? De la sorpresa, también lo generas en el viaje. Y entre la realidad y la ficción, más exótico que lo exótico. También es esa tendencia que decían antes, ¿no? de ir donde no ha ido nadie, que es muy difícil. Yo pongo ahí, no digas Maldivas, di Yabombón. Y Yabombón es una islita en Santo Tomé y Príncipe, en el Cuerno de África. Es uno de los destinos emergentes. Todo el mundo quiere ir allí, todo el mundo en un nicho, siempre os hablo pequeño, quiere ir allí antes que nadie porque a Maldivas ya ha ido todo el mundo. Hemos ido hasta los que no hemos ido. Hay un punto, ¿no? de buscar ese lugar de exploración, de ser el primero. Visto en Netflix y en Filmin, sabéis el boom de las series, lo que genera en impactos de turismo, pero también está esa parte nicho que busca ir a los escenarios de esa serie pequeña, de esa peli especial que ha visto y que genera otro tipo de turismo, pues en una isla sueca, en un lugar perdido del corazón de Estados Unidos. Esa parte es muy bonita, la desarrollamos mucho editorialmente también en nosotros. El toque humano, hablamos mucho de tecnología, de digitalización, pero también hay un auge de las agencias boutique, de la personalización, de ese que va a tu casa y te cuenta y te organiza el viaje. Es un nicho pequeño, pero existe y que nos hace recordar que necesitamos el contacto humano, ¿no? Y lo hemos visto ahora cuando nos hemos ido pudiendo quitar las mascarillas y dándonos apretones de manos, un beso. Compartir es vivir, economía colaborativa, os lo he contado antes, y el arte es la nueva gastronomía.
me puedes volver a reñir con los chefs. Hay una tendencia clara tras la gastronomía, diseño, arquitectura, arte, interiorismo, es muy fuerte y nosotros lo estamos percibiendo también. Los hoteles se convierten en galerías de arte e incluso se ofrecen como retiros para artistas, para escribir, para pintar, para hacer cenáculos. Hay como una especie de renacimiento hotelero muy interesante que obviamente no deja de lado la gastronomía o el deporte o el bienestar, pero que su foco se está centrando en esto. Y ya está. Y ya. Nada, luego se pasa así como el perfil de viajeros del sector lujo, que es así una cosa divertida en la que veis que estamos todos un poco representados, todas las generaciones, los clásicos, los early adopters, los show-off, que son los que lo suben todo a redes sociales, los que buscan el viaje a medida y los que buscan el viaje de diseño, movidos pues eso, por el interés de disfrutar de las cosas bonitas, ¿no? Etcétera. Y bueno, os quería haber desarrollado mucho más esto, pero sé que voy fatal de tiempo, así que me tiro ya al agua y me voy. Me quedo. Gracias. Bueno, Chalo Berova, David, te invito a sentarte ahí en el sofá y ahora te vas a enfrentar con las estrellas Michelin. Venga. Bai, bera, ipatu du, ez, gastronomia eta hotelak eta bar, eta bueno, pues ahora tenemos un par de ejemplos. Yo no sé si en el mundo hay algún lugar que en tan pocos metros, o sea, en tan pocos kilómetros a la redonda haya tantas estrellas Michelin. En todo el mundo, creo que no. Yo creo que Estoy no. hablando de Donostia y pocos kilómetros, bueno, hasta la Rabecho habría que ir un poquito hasta Vizcaya, pero bueno. Está con nosotros, bueno, lo van a acompañar a David, dos personas muy conocidas. En 1970, en la ladera del Monte Igueldo, en San Sebastián, en Donostia, nace Aquelarre, que con Pedro Subijana al frente se convirtió en emblema del movimiento de la nueva cocina vasca. El mismo espíritu innovador e inconformista que ha llevado a ampliar la experiencia Aquelarre, convirtiendo comidas en días inolvidables, que lo ha comentado ahora David, que va más allá del concepto hotel, ¿no? Al incorporar el hotel y el espacio Oteiza. Pues está con nosotros la General Manager de este proyecto, que es ni más ni menos que Ollana Subijana, Igo Mesedez, Osondo, y le va a acompañar un chef que le vi yo la última vez en el aeropuerto de Madrid, me echó un capote con Masterchef recomendándome a Diego Guerrero. ¿Qué es Ollana? No soy serio, Orla Sayerria, es que ricasco. Me recomendó a Diego Guerrero, solo pude ir 2 días, así me fue luego en Masterchef. Pero bueno, por lo menos tu actitud de decir, Rubio, me quería llevar a su casa y digo, sí, yo estando en Madrid me voy a ir hasta allí, no puedo. Y dice, pues en Madrid te consigo yo uno. Bueno, un artista. El chef vicaíno Eneko Hacha cuenta con 5 estrellas Michelin gracias a sus restaurantes Azurmendi, Eneko Larrabetzu y la última con Eneko Bilbao. ¿O tienes alguna más ya? 5, ¿no? ¿Vas bien? Vamos bien, ¿no? Vale. Porque se te va a poner el cielo celoso. Siempre comprometido con la salud, compromiso social y sostenibilidad, su restaurante Azurmendi con 3 estrellas Michelin y una estrella verde ha sido galardonado 2 veces como restaurante más sostenible de la mano de la lista de World's 50 Best. Y tiene un aplauso también. Dice, ¡aupa él! En su trayectoria tiene innumerables premios, innumerables, yo me he quedado alucinado leyéndolo todo, y continúa con su expansión internacional con restaurantes en Londres, en Tokio y en Lisboa. Casi nada. Un fuerte aplauso para Eneko Hacha, un artista de los fogones, gran cocinero y mejor persona. El guardián. Y aparte de todo eso, todos los días corre 20 kilómetros. Así estás de flaco y en forma. Bueno, Bicote, bueno, el Lehendakari Galdera, me imagino que habréis tomado nota de todo lo que nos ha explicado David, que ha sido súper interesante. Y eso que te has dejado en el tintero muchas cosas, me imagino. Pero sí que la tendencia, ¿no? La evolución del turismo. Hoy en día sois un referente para muchos turistas. Hay gente que viaja, yo el otro día hablando con Martín Berzotegui me decía, claro, es que yo tengo que buscar la perfección en mis platos. Porque hay tíos que vienen, que se alquilan un avión privado, en helicóptero, vienen a Ondarribia y luego vienen aquí, se gastan no sé cuánto dinero al Hotel María Cristina y tal. Y en el plato, claro, no puede fallar nada. Que igual van a pagar 400 euros no sé cuánto un plato. O sea, la perfección. Gente que viene, Zakurren y Purditik, zuen gana. O sea, sois una experiencia más allá de un restaurante. Lo habéis conseguido. La verdad que es verdad que el cliente que nos visita es muy, muy gastrónomo. Como has dicho tú bien, es el mayor número de estrellas Michelin por metro cuadrado y habitante de todo el mundo. Y sí que buscan experiencia. Es verdad que cada vez nos exigen más, porque cada vez el viajero que viene ha visitado más sitios y tiene un criterio
mayor y bueno, nos lo ponen complicado, pero disfrutamos mucho haciéndolo, la verdad. Nos gusta, sí. Al final vosotros sois los que con publicaciones o con ofertas que decían antes los otros compañeros también, creáis sueños. Yo os estaba escuchando esta mañana y yo decía, yo quiero todo, quiero esto, quiero lo otro, quiero viajar todo. Pues nosotros aquí creo que hemos creado un pequeño micromundo en el cual la gente que ama la gastronomía y viaja por ella, o uno de los motivos más interesantes es la gastronomía por los que van a viajar, pues se pueden encontrar que la gastronomía, que en sí mismo es un lenguaje universal, que habla de quiénes somos, de nuestra cultura, de cómo nos movemos, de dónde compramos, de nuestro clima, de si somos justos entre nosotros o si no, si somos sostenibles o no, pues se encuentra con ese lenguaje universal, como decía, que aquí bebe de muchos dialectos. Es decir, algunos de esos dialectos pueden ser la alta gastronomía por la que viaja gente muy especializada, que igual ha hecho el viaje aposta para esto, pero también viajan por todos los dialectos que puede ser pues, visitar una sidrería y vivir la experiencia de una sidrería, o irse de pinchos, o porque tienes un amigo que te va a llevar a una sociedad gastronómica. Es decir... No te olvides del chacolí, por Dios, estamos en Guipúzcoa. También, sí, sí. Chacolí de guías. Somos, yo creo que un territorio tan pequeño y tan rico que somos un polo de atracción en ese aspecto, ¿no? Porque no te encuentras solo el que vas a ir a restaurantes, llamámosle fine dining o meramente gastronómicos con estrellas Michelin, sino que te vas a encontrar ese pequeño recoveco cerca de la costa, con un paisaje maravilloso, con un clima pues muy cambiante también, que también es un tesoro, pero sobre todo en cada uno de los lugares te vas a encontrar algo diferente que disfrutar una experiencia distinta. Y si tienes un poco de genética o de similitud con la manera de pensar que tenemos los euskaldunes o los vascos, pues mientras estás comiendo en el chiringuito de la playa, ya estás pensando dónde vas a cenar mañana en la montaña, ¿no? Y esto es algo que es innato, que probablemente nos lo hemos encontrado, que está ahí y que tenemos que saber cultivarlo, cuidarlo y llevarlo a las líneas de futuro también, porque si nos quedamos mirándonos en lo que hacíamos, pues ya tenemos grandes competidores como pueden ser, tú te vas mañana a Copenhague y tienes grandes restaurantes con estrellas Michelin, muchos, cada vez más, tienes pequeños espacios donde hacen cocina diferente, donde hacen cocina autóctona, donde trabajan con la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo mucho que hemos recaudado a lo largo de todos estos años hay que seguir trabajándolo, y tenemos un sector primario que para mí es además algo muy apetecible para el turismo del futuro, si sabemos crear un relato bonito y les ayudamos, porque el sector primario muchas veces queda como algo más escondido, como algo más, que sí, que lo visito, pero casi es algo más instagramable que real. Sí. Y yo creo que hay que darle contenido y relato a todo eso, porque nos va a ayudar en la misma cadena de valor a ser más importantes como atractivo turístico. Y además ese es el lujo. País. Perdón. O sea, es decir, desde aquí, y en tu caso, por ejemplo, que te has ido a Tokio, que te has ido a Londres, tú estás haciendo país. Estás poniendo a Euskal Herria en el mundo también. Es otra manera de hacer turismo. Lo hacemos de una manera, voy a ser absolutamente honesto, lo hacemos de una manera casi egoísta, porque el crear embajadas en Tokio, en Kalisawa, en Lisboa, en Londres, tal, lo que hace es que creemos un polo de atracción turística hacia nuestra propia casa, por eso he dicho que iba a ser egoísta, hacia nuestra propia casa, y es verdad que eso repercute positivamente hacia todas las demás, ¿no? Porque una de las cosas que se me ha olvidado comentar es que es algo casi irrepetible que se da aquí y que se da en nuestro segmento, en nuestro trabajo, que es que a mí, que Casa de Pedro, vuestra casa, sea la ostra, me viene de perlas. Ideal. Que Víctor el de Echevarri sea uno de los tíos favoritos del mundo para que la gente viaje a comer, me viene de perlas. Porque la competitividad nos hace muchísimo mejores, nos hace ser más atractivos como polo turístico, hablo de la gastronomía simplemente, y viene muy bien. Ayer estaba escuchando en la ETV, en las noticias, que corregidme si me equivoco, 2 apartamentos turísticos han sido galardonados entre los 5 mejores de Europa, tal. Digo, joder, qué bien, ¿no?
que vengan. bueno es eso, ¿no? Claro. Más y más gente. Esto es Sí, al final la competición es lo que nos hace fuertes. El trabajar juntos no es competencia, estamos colaborando todos, como decían Isabel y Gabriel. Si al final lo que queremos es, entre todos, darnos a conocer, saber muy bien qué destino queremos ser y ser honestos transmitiendo quiénes somos, para que la gente cuando nos visite se lleve una experiencia mejor de la que se esperaba. Hombre, es que jugáis en una liga muy bestia también, o sea, quiero decir, la concentración de talento, de cultura, del sector primario, lo que has dicho, ¿no? Os hablaba antes de lujo y digo, es que el lujo lo tenéis concentrado aquí y tú decías lo de, ¿no? Hay gente que viene en aviones privados y lo sabemos y lo sabéis vosotros porque os llegan, pero va más allá porque todos, cualquiera hemos aprendido que venir aquí, venir a Euskadi, venir a Guipúzcoa, ir a verte a ti, al final es un lujo que cada uno, según sus posibilidades, quiere alcanzar, porque habéis generado esa comunidad tan fuerte de una gastronomía bestial que efectivamente es que no hay en el mundo. Que tú dices, venga, pues esta vez voy a Zurmendi, esta vez voy a donde Víctor, esta vez voy a Subijana. Te vas organizando porque son auténticas catedrales en lo suyo, ¿no? Y que luego al haber abierto hotel hace 4 años tienes mucho más tiempo para mimar al cliente y para hacerle sentir en casa. El que viene hoy a mi casa quiero que esté en su casa. Y al final lo que queremos es que conozca el destino, ¿no? Donosti y Aquelarre, que conozca todo el destino, Claro. que conozca Guipúzcoa, que tenga experiencias, que vayan a Txakolindegi, que conozca el Flis. Bueno, los americanos están locos con el Flis desde las series famosas de Juego de Tronos. Pero lo que queremos es que nos conozcan de verdad y que se vayan con la sensación de qué a gusto, qué bien me han tratado. Y para eso yo creo que tenemos que colaborar todos y tenemos que convivir y que la sociedad se sienta a gusto. Es verdad que tenemos que colaborar y que seamos sostenibles socialmente, porque justo antes de la pandemia estábamos asustados por la turismofobia que estaba empezando a haber. Y es verdad que tenemos que ayudar a que sea cómodo para quien nos visita y para los que estamos aquí. Eso es para fundamental. todos. Y además sois una característica, emprendedores, porque tú mismo, Yana, o sea, no tenéis bastante lío con el restaurante, de repente ese pedazo de heliport arriba, tal, es que os va la marcha. Bueno, el Y Aita en dice tiempos complicados, El Aita además. dice que no se va a jubilar nunca, que va a vivir 200 años y que vamos a trabajar. Es que eso lo he oído yo decir, es verdad. Así que sigue teniendo ideas y, por supuesto, que la acompaño encantada. Y una pregunta que me hago yo, porque nosotros tenemos una gran cultura gastronómica. Todos los que estamos aquí comemos bien, bebemos, tenemos conocimiento, conocemos el producto. Toda esta gente que viene de fuera, que viene a vivir vuestra experiencia, muchas veces sin conocimiento, ¿qué vino quieres? El más caro, pero el más caro. O sea, no tienen tampoco... ¿Realmente qué valoran de lo vuestro? Yo creo que a veces creamos estereotipos de personas que tienen dinero que no son veraces. Sí. Yo creo que la gente que viene a casa viene preparada a vivir una experiencia que va mucho más allá del dinero, que les ha costado pues, el esfuerzo de tener que esperar muchas veces a conseguir tu reserva, a que nosotros te hayamos impuesto, entre comillas, el día que tienes que venir. Yo creo que es gente sensible, es gente preparada. Yo creo que a veces hacemos un garabato del típico personaje imaginario que tenemos del turista con pasta. Yo creo que el turista con pasta no es un turista idiota ni que malgasta el dinero. Es decir, yo creo que las personas que mejor cuidan el dinero muchas veces son las que más les ha costado ganarlo. Y muchas de esas vienen, y no tienen por qué ser siempre turistas los que vienen a casa. Yo creo que ha habido un valor muy importante que a mí me ha alegrado mucho a lo largo de la pandemia, que ha sido que nosotros abrimos el 17 de marzo. El 17 de marzo, si recordáis, estábamos cerrados hasta entre las capitales. Y tenía clientes. Yo no me lo podía creer. Decía, joder, tengo clientes locales, pero muy, muy, muy locales, que han sido fieles a la casa y que vienen. Y ese cliente ha perdurado en el tiempo. Es decir, no es un cliente ni que ha existido antes o que no existía antes de la pandemia porque lo existía, que ha existido durante la pandemia y que ahora sigue existiendo también. Yo creo que hay que cohabitar un poco entre el turismo inmediato de ese que sale de su casa y en 20 minutos está en tu restaurante o en San Juan de Gaztelugatxe o en La Concha, o ese que viene de lejos también. Yo acabo de estar en
Cádiz hace 10 días visitando a un muy buen amigo, que es Ángel León, que es cocinero también. Lo tuvimos en Masterchef, qué tío. Y tiene... El rey del mar. Tiene un arte tremendo, pero no solo en la cocina. Yo han sido de los días más felices de mi vida. Y digo días, ¿por qué? Si fueron 24 horas, pero digo días, y fueron 24 horas. Había tenido que ir a trabajar una cosita en Sevilla, me llamó, me dijo, oye, vente al puerto, cenas en casa y el día siguiente nos vamos a un acto que teníamos en Marbella. Pues han sido unas horas increíbles. ¿Qué hicimos? Llegamos a un sitio que me había reservado para descansar, que no descansamos nada, porque al de media hora él llegó. Me dice, oye, nos vamos a ir hasta Cádiz, pero no vamos a ir en... Os lo cuento rápido porque ha sido tan divertido y no sé si costaba tanto dinero. Me dice, nos vamos a ir a Cádiz. Oye, hay mucho tráfico. Tengo un amigo con un barquito aquí, nos vamos en el barquito con el amigo. Nos hemos ido con el barquito con el amigo. Nos he ido contando historias, anécdotas. Me he bañado, pensar para un euskaldún, me he bañado hace 2 semanas en el mar. Raro también. Joder. Me ha llevado a un sitio que se llama la Casa Mantecas. Pues es el sitio más mágico que he vivido en mi vida. Un sitio en el que entras y sabes que estás en el puerto, donde nos han cantado, nos han tocado la guitarra, he soplado como un tigre, he comido un montón, pues he salido de allí doblado, Y no es que el alcohol me haya hecho feliz, es que el arte que transmiten me han hecho sentirme uno más de la familia. Y eso se llama tener un anfitrión increíble. Lo que yo creo que, con lo que tú decías antes, tenemos que aprender a convivir con las personas que nos visitan, es hacerles sentir parte de nuestro paisaje, de nuestro territorio, de nuestro ADN, con naturalidad, y solo eso ya hace que convenzcas a la gente de que cuando vengan aquí sean respetuosos, porque tu casa es su casa, van a ser respetuosos contigo porque tú eres alguien más para ellos. No sé, hay unos valores que cuando tú conectas de verdad con la gente que te visita, no solo como el turista que viene a dejar un dinero y se va a marchar, sino que haya una cooperación, una convivencia, yo creo que es muy bonito. Y a mí me gusta, además, a mí me gusta. Una de las cosas más apasionantes que pasa en el restaurante es, parece una serie de televisión, cada día llega gente nueva que no conoces, compartes cosas con ellos, hablas con ellos. Es decir, la gastronomía para nosotros es una herramienta para llegar a personas a las que jamás en mi vida hubiera conocido. No me importa el origen, si es humilde, menos humilde, me da igual. Conozco historias todos los días de personas que llegan a casa y que me cuentan sus vivencias, de dónde vienen, por qué han venido, cuál es su motivación, qué les ha parecido lo que hacemos. Eso es un camino increíble. Y tal es el vínculo que creas que muchas veces le dices, es que nos encanta el arte, decías antes que es importante, ¿no? Oye, pues tengo mucha amistad, yo qué sé, con Jesús Mari Lazcano. Jesús Mari, tengo aquí unos apasionados, tal, ¿qué les recomiendo? Muchas veces dice, que vengan al taller, o si no pueden atenderles en el taller, te dice, oye, pues que vayan hoy a la Plaza de Guernica porque hay una exposición pequeñita pero súper bonita, tal. Sí. Se crean vínculos, cadenas, cooperativas, naturales, como se hacían hace 50 y 60 años. Y yo creo que esa es la clave, viéndolo un poco desde una perspectiva, por supuesto, más modernista y utilizando las tecnologías como herramienta. Pero es la clave, ser gente que da la bienvenida a gente que viene a tu casa. Al final son relaciones humanas, es lo que decíamos, ¿no? Más allá de toda la tecnología de tal, al final es ese hablar y es ese ir conectando. Está claro que necesitamos de la digitalización porque tenemos que estudiar muy bien a dónde queremos ir y cómo llegar, pero desde luego el factor humano, o sea, es lo que lo cambia todo. Hay en Tolosa un restaurante, se llama Ama, y el concepto es Tolosa. De ama, ama, gosho, el que protege a los hijos, el que gosota su horita, es un poco lo que ha comentado Neko, que me imagino que Ollana en el restaurante, en el hotel es lo mismo, ¿no? Igual. Como si fuera la familia y los polluelos ahí bien cuidadicos. Sí, a veces entran como desconocidos y salen como amigos dándote un abrazo. Eso es. Pues ¿qué más queremos? Que conozcan nuestro destino y que se vayan así de contentos. Volverán. Fidelidad. Sí. Y además lo que decíamos, que no es el precio lo que puede cambiar la cosa. Una mala experiencia sí. Ese cliente no va a volver nunca más. Si le parece caro pero disfruta como un enano, volverá. Pero como se le trate mal, perciba que no ha tenido la experiencia que esperaba, ese sí que no vuelve. Da igual que se lo pongas a 5 pesetas. Es que lo que hacemos en los buscadores es mirar las opiniones. El TripAdvisor es el Booking y tal, y como vengan unas cuantas opiniones malas, pasas páginas rápido. Sí, así es. Y en eso, pues David y estos hacéis mucha labor también, en el sentido de dar a conocer y os apoyáis mutuamente, o sea, os retroalimentáis, ¿no? Claro que sí. Claro. ¿Ya te dan de comer bien estos? Pues, hombre, siempre.
siempre. Bueno, irukote, eskerrik asko benetan, placer batzuekin hemen kontatzea, es que estaríamos horas escuchándolos, pero que son muy buenos entre fogones, pero comunicando también no tienen desperdicio. Eskerrik asko, Neko. Zaindu zaitez, eskerrik asko, Jana, benetan. Eskerrik asko, David, cuídate ese catarro, ¿eh? Eso, un buen vinico, vino navarro, un poco chacolío y ya estás, en 2 días estás curado. Bueno, bajaré dezagun, urrengo gaia, creación de experiencias turísticas. Islaria izango da Jaume Marín Rabiol, experto en marketing turístico y de destinos, apasionado de la innovación y la creación de valor a través de experiencias memorables. Trabajó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿os acordáis cuando lanzó la flecha y tal? Como responsable, no era Cupido, ¿eh? Como responsable de sistemas de comunicación de sus sedes, creador de experiencias promocionales innovadoras como Testemotion o Eurofood Trip y, atención, considerado una de las un aplauso a la chica que está aquí abasteciendo de agua, que quería pasar desapercibida, pero conmigo aquí es un poco complicado, es que ricasco. Decía Jaime, considerado uno de los 150 profesionales más influyentes del turismo en España. Y aparte es nadador de aguas abiertas. Tenéis aquí el Cantábrico, vamos a por el Cantábrico aquí en las aguas de los Llaves, si tienes un par de brazos para navegar, ahí, para nadar, ahí tienes el agua. Un fuerte aplauso para Jaume Marín Rabiol. Bueno, Jaume, Egunon, Eguardión, un placer. ¿Has nadado aquí, en las aguas de Hondarribi? Ah, iba a nadar, claro, iba a nadar, eso sí. Es que ayer me llevaron una experiencia gastronómica, llegué aquí, aterricé y me dicen, no, vamos a comer, me llevaron a Donosti. Hasta hoy. Por aquí te sientas para comer, te levantas para cenar. No, y yo pensaba que iba a cenar, pero no dicen, no, estamos allí, me senté, no sé qué, y no dicen, no, vas a cocinar, digo, coño, esto es ¿vas a cocinar? Sí, estuvimos cocinando ahí en... Pues de ahí a tener la Jordi Curz enfrente es un paso, o sea, que ten cuidado. No más fue David, pero bueno. Bueno, yo ahora que veis, ahora ya estáis aquí, que estáis más cansados así, supongo me han puesto aquí porque yo soy un emocionado de la vida, un apasionado, y me han dicho, hostia, yo soy casi más apasionado que este. O sea, que eres un crack, o sea, dicho en 2 palabras. O sea, sí, hombre, un catacrack, vamos. Bueno, primero a todos agradeceros que me habéis invitado, sobre todo Iker, que me vio en Vitoria, creo, y me dijo, hostia, te tengo que llevar a Guipúzcoa, pues ya estar aquí, o sea que bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo os voy a contar, solo tengo un par de horitas, me ha dicho Beñat, por tanto, os voy a contar, un par de horitas, te voy a dar un par de horitas. Un par de horitas tengo la tarde, ¿eh? Por la tarde sí. Tú dale, por la tarde no os perdáis el taller de creatividad. O sea, yo os que voy ahora, la idea de estos 20 minutos es provocaros un poco para así nos despertamos todos y también daros algunas ideas, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer. A ver si me pasa la presentación, un segundo. A ver si funciona. Vale. Bueno, todo el mundo ha dicho que esto ha cambiado, que nada volverá a ser como antes, por tanto tenemos que ver cómo ha cambiado, qué ha cambiado. Hay muchos, nos han hablado de personalización, nos han hablado de sostenibilidad, nos han hablado de servicio. Ahora ha sido muy interesante, ¿no? Porque hablabas de servicio, decían, no, es que la gente que se va, la gente se puede ir, los que se van por servicio no volverán por precio, pero los que se van por precio pueden volver por servicio. Por tanto, cuidado que podemos hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y esto ha cambiado. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que ya nos decían que iba cambiando, nos sigue cambiando, que llegaba el siglo XXI, perdón, pero ha durado 120 años, porque no hacíamos nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Nos ha venido el bicho este y al final pues nos ha hecho reaccionar y ahora en un año hemos avanzado como 21 años, ¿no? Hemos acelerado diferentes procesos. ¿Vale? Procesos, hábitos de consumo, diferentes tipologías de clientes y por tanto hemos cambiado radicalmente muchas cosas que hacíamos. De ahora veros aquí así en directo, en lugar de veros por Zoom, ya es la bomba, ¿no? Y antes decía, hostias, es que es muy difícil. De hecho, yo a Eva la conocí por Zoom, o sea, imaginaros, ¿eh? Y compartimos así por Zoom, o sea que ha cambiado muchas cosas. De hecho, hemos visto que incluso en los Juegos Olímpicos una parte ya de la gimnasia se puntúa con la inteligencia artificial. Por tanto, nosotros aquí hablamos de sostenibilidad, hablamos del COVID, bueno, se ha hablado poco, muy bien, pero lo que nos viene ahora no está tan solo digitalización, es transformación digital. Vamos a ver cosas en los próximos años que nos van a sorprender. Vamos a ver que ahora, por ejemplo, yo ayer en Iberia y hice el check-in con la cara. En el Mobile Congress de Barcelona entras con la cara, no por la cara, no porque somos catalanes, bueno, entras con la cara, ¿no? En el lugar de móviles. Por tanto, cuidado que esto viene, la biometría viene más fuerte. Vemos que todos nos tienen controlados. Ahí todos nos empiezan a tener controlados. Por tanto, todo esto va avanzando. Vamos a hacer check-in con la cara, vamos a hacer muchas cosas, ¿vale?
Por tanto, vemos que la inteligencia artificial, los robots, están evolucionando. Vemos los almacenes de Amazon, que está todo así, que está todo evolucionando. Y nos estamos habituando a unos hábitos que hace 2 años nos parecían súper raros. Ahora yo compro por WhatsApp las verduras a mi verdulero, por WhatsApp del barrio, ¿eh? O sea, algo que el tío, vamos, no sabe ni cómo lo hace, pero me envía el lunes y me dice, ay, hay esto. O sea, cuidado que esto está evolucionando y por tanto, no, como decía Isabel, no nos tenemos que adaptar súper rápidamente, ¿vale? Y claro, empiezan a ver los robots. Que ahora dicen, hombre, llama, pero estos robots, no. Robots que empiezan a ir a limpiar calles, robots que los vemos ya en los mataderos, empiezan a ver cruceros, que los barman son robots, ¿vale? Los de Royal Caribbean, los barman son robots, cuidado, ¿eh? No, que esto va así, que da risa, pero que va así, ¿vale? Empiezan a haber robots en los hoteles, ¿vale? En diferentes plantillas de hoteles. Este es el check-in, que ayer no le pude hacer foto, la chica de Iberia no me dejó, bueno, no sé por qué, era mi cara, pero bueno, da igual. Empiezan a haber robots en recepciones que pueden tener esta apariencia de personas, de dinosaurios, de lo que queráis. Y dice, bueno, pero es claro, es que esto tiene esta apariencia. Vale. Y luego otra cosa, que esto está muy bien los robots, que ahora os contaré más de robots, no os preocupéis, que son estos 5 minutos de cojón que he dicho. Pero claro, empieza a ver la impresión de 3D. Y también he dicho que os voy a provocar, Julián. Acordaos, empieza a ver impresiones de 3D. ¿Y qué pasa? Cuando imprimes en 3D, el cliente es el productor del servicio. Por tanto, vamos a empezar a ver diferentes cosas en 3D, casas que se imprimen en 3D. ¿Vale? Y hay muchas casas que se están imprimiendo en 3D. Por tanto, una cosa en un mes, te puedes tener una casa y a casi o menos de la mitad del precio. ¿Vale? Pero Oreo ya está personalizando en 3D. Y luego aquí viene la provocación. Encontré que una startup desde Israel empieza a imprimir los chuletones en 3D. Y dije, joder, a ver si lo encuentro. No. Es que en España ya está Novamid, que ya imprime chuletones en 3D. ¿Eneco? ¿No será verdad? Sí que es verdad, sí que es verdad. Imprime chuletones, pollo, en 3D. O sea, cuidado que todo esto, que nos parece súper raro, está pasando, ¿no? Y tú ves estos robots, que ahora no voy a poner el vídeo, porque si no sí que no me da tiempo, ¿vale? Pero estos, os recomiendo que veáis los vídeos de Boston Dynamics. Estos bailan mejor que nosotros, imitan a Mike Jagger bailando, ¿vale? No os lo perdáis, ¿eh? Y luego está Sofía, que habla en todos los idiomas del mundo, es inteligencia artificial, puede hablar con cualquier conversación, y esto existe. ¿Vale? Y dices, hostia, es que esto se parecen unos robots, ¿no, Jaume? Hostia, no va a llegar Terminator, ¿no? Me estás asustando. Terminator. Pero claro, nos dicen que en menos de 5 años no vamos a distinguir si soy un robot o no. Y a lo mejor 5 años es mucho, pero a lo mejor en 7 o 8 sí. Y tú dices, hostia, esto no va a pasar. ¿Cómo que no va a pasar? Estos son los de Samsung. Y estos ya no se parecen a robots. Cuidado. O mis hijos siguen a esta chica, Lil Miquela, en Instagram, que es la imagen de Spotify, de Cheetos, no sé qué. Esto es un robot. Y la siguen. Por tanto, cuidado que esto está pasando. Por tanto, no os preguntéis si esto va a pasar o no. Preguntaros cuándo va a pasar. ¿Vale? Preguntaros cuándo va a pasar. Porque esto va a pasar. ¿Vale? Y en el sector de la hotelería, ¿qué pasa con tanta innovación? O sea que, bueno, el otro día, hace un año ya, ¿no? Vimos que los Juegos Olímpicos, el sponsor oficial de los Juegos Olímpicos pasa a ser Airbnb. Por tanto, se han acabado las villas olímpicas. Se van a apartamentos. Por tanto, los franceses, que son súper revolucionarios, ya los conocéis, de cerca, nosotros también, los de Girona, ¿vale? Ya empiezan así. Y luego los tertulos, evidentemente, dice, Airbnb manda a los atletas a dormir en casas particulares, los manda al infierno, que pone aquí casi el titular. No. Y claro, y los hoteleros de París, imaginaos cómo están, ¿vale? Pero esto está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que innovar, ¿vale? Tenemos que ver cómo evoluciona todo, sobre todo en turismo, porque esto está pasando, ¿vale? Por tanto, ¿qué podemos hacer para innovar? Ahora, primero, que aquí se ha ido diciendo en diferentes maneras, David, también Gabriel, que le va a mandar el currículum a Gabriel, que cuando he visto todas las empresas pero se ha ido, bueno, da igual. Pero poner el cliente siempre en el centro de la cadena de valor, por tanto, pensar en él, no pensar en lo que tenemos aquí en Guipúzcoa, lo que tenemos en nuestro restaurante, que podemos ofrecer, no, pensar en él primero. ¿Vale? Pensar qué quiere, porque si no, a veces hacemos cosas porque tenemos cosas, que tenemos recursos, pero es que el cliente hace otra cosa, es que quiere otra cosa. Por tanto, empezar a pensar qué quiere, ¿vale? Es lo que decimos los de marca, dice el buyer persona. No, es que no es el buyer persona, es que queremos saber tú qué quieres, qué frustración tienes, qué te podemos dar. Unas vacaciones familiares, es tiempo con la familia, por favor, comprendamos que es otra manera de decir las cosas, ¿vale? Y de vender las cosas, porque a veces ya tenemos cosas súper bien hechas, pero no las vendemos bien. Las tenemos que empaquetar, tenemos que comunicar mejor. Aquí hacemos experiencias súper chulas,
Pero coño, ¿cómo las vendemos? Es que nos cuesta. Dicen, no, es que ya vendrán solos, no, es que no somos tenderos que abrimos y vienen, no, es que ahora hay mucha competencia. Tenemos que comunicar de otra manera diferente, ¿vale? Y cuando dicen, no, es que hago turismo familiar, dice, ¿qué tienes? Bueno, tengo una sillita, tengo los macarrones, no, coño, ¿habéis preguntado a los niños lo que quieren? ¿Habéis preguntado a los niños lo que quieren? No, es que esto ya les va... No, hay que preguntar, porque si el 67% de las vacaciones familiares lo deciden los niños de menos de 16 años, creo que luego el 30 y pico por ciento de las mujeres, lo que nos deja a los hombres en un 2 o 3%, o sea, nada. Sí, cariño, sí. Sí, cariño, sí, esto va bien, ¿no? Claro, pues preguntemos a estas personas qué quieren, ¿vale? Preguntemos qué quieren. Y fijaros que todo el mundo te empieza a pedir qué exactamente quieres. Walmart, que compite, que aquí no, en España, no compite en Estados Unidos con Amazon, ya te empieza a entregar toda la comida en tu nevera. En tu nevera. En cuanto llega, le dan un código, se abre la cámara, ves cómo entra, cómo te lo dejan y cómo sale. Cuidado, que esto parece súper ciencia ficción, pero esto está pasando, Y luego hay que segmentar, no podemos ir a todos para todo el mundo, comunicativamente es imposible. Imposible decir, no, este producto para quién es, para todos. Bueno, si tienen dinero ya vendrán, si no también, ya para todos. No, hay que segmentar, hipersegmentar. Fijaros, a veces aquí hablamos del perfil del cicloturista, pero yo digo, coño, ¿pero quién es un ciclista? Porque claro, puede ser uno que vaya en bicicleta de paseo, otro que va con estas bicicletas de ciudad, otro que va con una mountain bike para hacer una mountain bike para hacer una vía verde, la mountain bike esta para hacer trial, la de carretera, la de gravel. Joder, es que cada uno tiene su cosa y no quiere mezclarse con el otro. La de handy bike, la de alforjas, ¿no? Y ahora nos viene la e-bike, ¿vale? Que ahora preparaos, que ahora todo el mundo puede ser el endurain de turno aquí. O sea, ahora todo el mundo que antes no hacías 10 kilómetros, ahora te hago 50 kilómetros y llego sobrado sin sudar. No, cuidado, que esto va así. Por tanto, también tendremos que adaptar nuestra oferta a esto, ¿vale? Porque el cliente del futuro es el senior. Estamos envejeciendo, tenemos 86 años de esperanza de vida. Por tanto, cuidado, que desde que nos jubilamos, antes nos decíamos jubilados, ahora nos llamamos jubilados, ahora llamamos seniors, tío, que mola más, ¿no? Cuando Seniors. No, y a mí en natación me llaman máster. A partir de los 50 somos máster. Y dices, tú eres un máster. Y yo pienso, joder, macho, sí que he aprendido, ¿no? Es que me mola, ¿no? Y digo, hostia, ¿no? Suena mejor que viejo, la verdad. Suena mejor que jubilado, Por tanto, cuidado, que ahí ya van, ¿vale? Y van todas esas bicicletas. Y al final hay que adaptarse. O sea, una bicicleta esta tengo que meterla en un garaje, si tengo un restaurante, si tengo un hotel en un sitio chulo, ¿vale? Que esté ahí bien guardada. ¿Por qué? Porque es un pequeño garaje, porque esto vale una pasta. Esas bicicletas valen 12.000 euros o 10.000 euros, no las quiero dejar en cualquier sitio. Y luego creérnoslo. Otra cosa es que nos tenemos que creer. Aquí tenemos olas de puta madre que me decía ayer y que me decía, no, vente a hacer surf. Digo, yo nadar todavía, pero el surf no sé si sé, ¿vale? Pero claro, en sitios tienen que creer. En Nazaret se creen y todo pueblo vive esto, vive las olas. Por tanto, hay que creerse las cosas. Y la última cosa ya es la comunicación y la comercialización. Luego Eva nos dará unas pinceladas de su sabiduría, pero ¿cómo comunicamos, no? Y al final es, ¿por qué? Hostia, que pongo este tío y me pongo enfermo, no sé por qué lo pongo. Haber puesto siempre positivo, nunca negativo. Tú que eres catalán. Bueno, que ahí, ahora ya no sé qué demonios ya, de hecho ya. O sea, y al final nos pensamos que los ciclistas eran estos, y yo cuando hago cosas y miro cosas de promoción pensaba esto, pero es que esto, Perico, hace 30 años, macho. 30 años ya, digo, joder, macho. ¿30 de esto? Sí, sí. ¿30 ha pasado? Te lo prometo, Joder, del tour. tío. Exacto, exactamente eso, digo, joder, exacto. Pero claro, ahora es diferente, ahora tenemos otros. Ahora tenemos a los mammals. ¿Vale? ¿Sabéis qué son los mammals? ¿Alguien? Significa middle-aged men in licra. Tíos de 40, 55 años que nos ponemos la licra y nos vamos allí. Y estos tíos tienen pasta. Que estos tíos salen allí y tienen una pasta que te mueres. Que ahora tú dices que has corrido 10 kilómetros y la gente no te mira a la cara. Dice, no, joder, si no corres una maratón o una ultra o no sé qué, o te vas a hacer los domingos 180 kilómetros, no eres nadie. Por tanto, los mamis, y estos tienen pasta, tienen que gastarse, se piensan que tienen 20 años, o como él dice, hostia, 30 años, se piensan esto y se piensan que todavía están en forma, no. Pero estos tienen dinero y tienen ganas de gastar. Fijaos, si la Beovia se llena en 2 días, ¿no? Si todas estas pruebas se llenan. ¿Vale? Por tanto, aquí hay unos clientes diferentes. Y vemos esto luego por ahí, por el mundo. Hay clientes diferentes, ¿no? Por tanto, pero estos Ese es Guipuzcoano de la izquierda, de sociedades. Tiene toda la pinta.
Pero claro, ¿sabes qué pasa? Esto es lo que nos imaginamos, pero al final son estos, ¿eh? Que tienen un branch electronic, tienen su ropa, van súper maqueados, van al súper con no sé qué. Yo digo a mi hijo, mira cómo va el súper, se podía haber cambiado. Y dice, ay papá, qué guay, si va con Castelli y no sé qué. Y digo, joder, da igual, es otra generación, ¿no? Es un estilo de vida. Este es el cañador del Tour de hace 3 años, el Wiggins este, joder, que va con los tatus, va no sé qué. Digo, este ciclista parece modelo, ¿no? Que decía antes Isabel que se ve el modelo. Este sí que parece modelo, ¿no? Y al final, fijaros, estos son los locales en Girona, la fábrica, locales súper de moda, la comuna con Jean Frodeno, Ors Categorí, una tienda. Es que al final te da lo que te da más gusto es ir allí con tu mujer, porque mola mucho y estás en un ambiente súper chulo. Al final han creado un estilo de vida, por final tenemos que hacer esto. Y esto es otro segmento que tenemos que dar respuesta, ¿vale? Y tenemos que pensar que sí que queremos ser individualizados, pero dentro de una comunidad. Dentro de una comunidad. La comunidad ciclista está guay, nos mola, la comunidad de deportistas nos mola. Y al final ves que las bicis valen 12.000, 7.000, no sé, y aparte no hay. Tú llamas aquí a Orbea, BH, y bueno, te dicen en octubre del año que viene si tienes suerte y te hacen un favor, ¿no? O sea, y fijaros, ¿no? Al final todo el mundo hace, ese soy yo, nadando aquí 30 kilómetros para cáncer de mama, nadando 30 kilómetros en relevo, pero estoy loco. Estoy loco. En relevo se dice 12, solo. Pero claro, haces 12, ¿eh? Pero dices, joder, macho, ¿no? Pero luego pasa esto, luego pasa que en el Everest, 60.000 euros de media para subir, hay colas, ¿vale? O sea, nos hemos pasado frenada. O sea, cuidado que nos hemos pasado frenada, hay colas y luego hay una tormenta, se mueren 8 tíos allí, nos hemos pasado frenada, ¿vale? Y al final, ¿qué pasa? Miro las webs, miro los folletos que habéis comentado, miro de frente y todos contamos lo mismo. Es que somos la bomba, todos contamos lo mismo. Ves no escogí a nadie de aquí, tranquilos. Tranquilo. ¿Veis aquí una fachada de un hotel? Los que tienen piscina, la habitación, que pienso, ¿por qué pone esta foto? Pero da igual, alguien la ha puesto, ¿no? Un buffet, los que tienen spa ponen 2 fotos, ponen esta y luego ponen otra muy parecida, y luego tiene un director de marca que dice, hostia, te voy a hacer un producto, ¿no? Y te ponen estos, spa y masaje parado, digo, ole tú, ole tú, ole tú. Joder, macho, hay que hacer otra cosa, porque esto no es, estos son recursos, estos no son productos ni experiencias, son recursos. Por tanto, vamos a tener que ver cómo lo hacemos. ¿Vale? Son recursos. Nadie hace 1000 kilómetros para relajarse en un hotel. Vamos a tener que ponernos en la cabeza esto. Hace para vivir experiencias, para estar en un destino, para hacer cosas en el destino, pero no para estar en un hotel. Hay excepciones, pero en general no. ¿Vale? Y fijaros la semántica. Cuando Julián y yo a lo mejor volvíamos a casa, nuestra madre a lo mejor nos preguntaba, ¿dónde has ido este fin de semana? ¿No? Ahora nadie te pregunta esto. ¿Qué preguntan ahora? ¿Qué has hecho este fin de semana? Por tanto, el motivo del viaje es lo que haces, no dónde vas. Luego ya veremos, pero competiremos con la actividad, con la experiencia, competiremos con esto, competiremos con la gastronomía, con diferentes, pero no competiremos con el destino. Por tanto, tenemos que ver, generar esto para que luego nos puedan venir, ¿vale? Y sobre todo crear experiencias, ¿vale? Pero claro, crear experiencias, vemos experiencias de estas que vas a la gasolinera, 4,99, te deben dejar ahí tirado en el bosque, en el monte, ¿no? O vas al banco y te ponen, tu banco te da experiencias, o rodilla te da experiencias, y digo, joder, macho, todo el mundo, tu colutorio te da experiencias, y digo, joder, macho, ¿no? Joder, es que al final hemos McDonaldizado las experiencias, ¿verdad? Y todo McDonaldizado. Por tanto, esto no nos sirve, no nos sirve, no sirve. Tenemos que, como dije que la experiencia, vale, no nos sirve, no nos sirve. Al final tenemos que crear experiencias memorables. Algo que sea memorable. ¿Por qué? Porque primero se va a acordar y luego lo va a difundir. Por tanto, nos van a ser nuestros propios embajadores digitales, ¿vale? Fijaros, Airbnb, que no es pequeño estos, no son pequeños, centran sobre todo su principal inversión en crear experiencias, ¿no? Y crean cosas súper chulas, ¿eh? Y lo que ves cuando estás allí así mirando, crean cosas súper chulas. Mis estudiantes todos han hecho esto, patinando en Barcelona en skate y longboard. Y yo pienso, joder, ¿y te vas a ir a patinar? Sí, porque conozco gente, vamos a no sé qué, descubrimos, nos juntamos, ¿no? Esto que antes decíamos, travel like a local, que decía David, decía, travel like a local, es travel with a local, con un local, se quieren mezclar con gente. Por tanto, esto es la filosofía, ¿no? Y veis cosas súper chulas aquí, ¿eh? Gente de uno que van a los Grammys y te hace un concierto en casa. El otro día lo compramos esto, ¿no? Y estos tíos nos tocaron en casa, bueno, tocaron a través de la pantalla, ¿eh? de televisión, y tocaron. Pero claro, eso es súper chulo. O esta chica que te enseña a hacer pasta con ópera. Claro, cuidado, que esto está avanzando. Por tanto, no podemos quedarnos atrás en este mundo, ¿no? Y fijaros, incluso para los que nos gusta el fútbol,
pues esto, un tour virtual del Celtic, no sé qué, la vida Maradona, pues supongo de ser los estadios, supongo, o a lo mejor algo nocturno, pero no sé si hay, ¿no? Pero todo esto. Y ahora viene Amazon y dice, no, es que voy a lanzar una plataforma de tours en 2022. 2022 es dentro de 2 meses, para que nos situemos. Por tanto, cuidado, que si Airbnb y Amazon lanzan esto, alguna cosa vamos a tener que movernos allí, ¿vale? Y sobre todo estamos en la industria de la felicidad. Es la industria de la felicidad. Por tanto, las decisiones que tomamos no son racionales, son decisiones emocionales. Por tanto, vamos a tener que primar y focalizarnos en el corazón, en las emociones. Queremos generar emociones constantemente, ¿vale? Si yo os pregunto, ¿qué te prefieres? ¿Que te regale un CD o un LP que decía ayer David y Iker y una botella de vino, o te invita a un concierto? La gente me dice, no, yo voy a un concierto. ¿Por qué? Porque voy con mis amigos, nos tomamos algo, no sé qué, nos acordamos, vivimos una experiencia. Por tanto, fijaros, estos tíos ya no venden, los de la industria discográfica ya no venden CDs o LPs, ahora venden conciertos, los máximos que pueden, pero venden los conciertos, ¿no? Y fijaros qué productos, productos como un camión para hacer surf, un camión que se transforma en un hotel, 6 habitaciones y puedes hacer surf, ¿vale? O estos que son edu-entertainment, ¿no? Educación y entretenimiento, estos son unos que te van a buscar hierbas, no sé qué, y luego creas su propio perfume. Y estos comunican súper bien, se llaman Bravanariz, os lo recomiendo, ¿no? Todo el mundo está intentando mirar a ver qué motivación de viaje puedo llegar allí y qué puedo hacer, ¿no? Incluso en Ibiza, cuando vas de fiesta, han creado talleres de jockeys. Que a lo mejor los niños dicen, papá, voy a hacer un taller de jockey, ¿dónde? En Ibiza. Bueno, luego a lo mejor salgo por la noche, ¿no? No, bueno, o sea, pero hacen talleres de jockey y los llenan. Vale, cuidado, pensar en esto, aprovechar el web. Y sobre todo, añadir valor diferencial. Antes estabais hablando vosotros, Julián estaba hablando, vosotros estáis hablando de valor diferencial. No, porque si yo te pregunto ahora, tenéis 2 segundos para responder, tú también. ¿Dónde está esto? Rápido. París. Vale. París. Vale, todo eso es Las Vegas. O sea, no has acertado ni una, Todo eso son Las Vegas. Que también hay, es verdad. Todos son Las Vegas. ¿Vale? Por tanto, tenemos que añadir valor diferencial, porque si no van a encontrar. Fijaros que uno de nuestros clientes típicos, aquí en San Sebastián también, es el americano, pero solo 30% tienen pasaporte. O sea, 30% tienen intención de algún día de viajar fuera de Estados Unidos. 30% tienen la intención de algún día viajar. Los otros ya están bien. ¿Para qué pasaporte si están en su país y viven de puta madre? Y tienen Las Vegas, que ven París, que ven Nueva York, que ven Venecia, se van a Miami a las playas, ¿vale? O a California también, ¿no? O California también. O sea, que ya tienen esto. Por tanto, tenemos que ver qué valor añadido. Y a veces ser auténticos. Aquí al final vamos a tener que jugar con nuestra identidad y ser auténticos. Porque ¿sabes qué pasa? Que si no nos van a copiar. ¿Vale? A mí me vinieron una vez unos chinos en el despacho cuando estaba en Costa Brava. He estado 19 años de director de marketing allí en Costa Brava. Y me vienen y dicen, hostias, que nos ha gustado mucho Mykonos en Grecia y también Cadaqués, no sé qué. Yo digo, bueno, pues mirar, no sé qué, os envío unas fotos, no sé qué. Es que nos gustaría hacer algo en nuestro país. No sé. Eso es real, A mí, No sé qué. Y al cabo de 8 meses o 9 meses me pidieron otra vez cita y dice, no, es que ya está. Ya hemos decidido y hemos hecho Cadaqués. Se han copiado Cadaqués en China. Se han copiado un pueblo. No, que esto es verdad. O sea, yo no os cuento mentiras, que esto es verdad, que no han copiado un pueblo. Por tanto, o añadimos valor o vamos a luchar con el precio. En precio perderemos. En precio perdemos. En precio perdemos. Fijaros, yogurts. Antes, cuando yo no tenía yogurts, había el blanco, el de naranja, el de fresa, el de limón, no sé qué. Ahora hay, Danone solo tiene 56 yogurts, Danone solo. ¿Vale? Y luego hay las otras marcas que tienen otros no sé cuántos. Pero claro, un yogur blanco o un yogur de esto natural vale como 0,20 o 130, pero claro, ahora empieza esto con proteínas, no sé qué, que no sé qué son, los bífidos activos, que tampoco lo entiendo, ¿no? Bueno, en Eco seguro que sí, ¿no? Todos estos, pero claro, el otro día y yogur griego ligero, de limón y sin lactosa. Digo, el tío que ha inventado esto es la hostia. Este tío es bueno, hostia. Griego y ligero, ya no me concuerda. No casa. Pero claro, un yogur blanco vale 0,20, este vale 1 euro. Y los ingredientes son los mismos, o muy parecidos. Por tanto, o añadimos valor, o vamos creando cosas diferentes para añadir valor, o vamos a luchar en precio, y ahí perderemos. Y ya para terminar, ¿vale? Sobre todo, mirar la identidad, mirar qué tenemos, poner en valor las cosas. Si estamos aquí, que nos den un vino de aquí, que nos expliquen, que nos den un queso de aquí, que nos expliquen dónde se hace ese queso, poner en valor. Y no en los sitios solo Michelin, que lo hacen súper bien. No, los demás, todos.
Tenemos que estar orgullosos de nosotros y poner en valor nuestra identidad, ¿vale? Porque es que si no, no nos vamos a poder diferenciar. Por tanto, vamos a ver. Y sobre todo, cuando comuniquéis, y ya termino, ¿eh? Ya estoy. Voy Muy bien de bien, tiempo. vas perfecto. Lo he clavado, ¿no? El clavado. Vale. Y sobre todo, cuando comuniquéis NCC. Y eso no lo sabéis porque me acabo de inventar yo. O sea que... ¿Qué significa? No seáis cutres. Coño, no seáis cutres. Coño, porque veo cosas que son súper cutres. Claro, veo fotos en Instagram y digo, hostia, ¿de verdad? ¿De verdad que este tío ha colgado esto en Instagram? Representado en un hotel. No, se ha gastado 1 millón de euros en un hotel y le dice a la recepcionista que tome fotografías. Hombre, vamos a ver. Sobre todo, una cosa es lo que hacemos y la otra cómo lo comunicamos, ¿vale? Por tanto, no seamos cutres comunicando, ¿eh? Y ya está. Si todo está cambiando, yo no sé si los que cambian van a ganar, pero los que no cambian van a siempre perder, que dice Mar Vidal. Por tanto, ya está. A dejar de llorar y a vender Kleenex nos toca. Gracias. Que buena, Jaume, que buena, es que ricasco. Moltes gràcies, que vagi bé. Qué buena. Y te puedo decir que con tu charla, yo, dos cosas. Por un lado, me he acojonado con el tema de los robots. Por otro, pero me has alegrado el día con la otra parte. Así que es que ricasco, Benetan, un placer. Y recordaos que a las 4 de la tarde tenéis un taller con él, que visto lo visto, desde luego, no sé, pero divertido va a ser un rato. Sí, así sí, que... no, para la tarde va a ser súper divertido, ¿eh? Joder, yo porque tengo que hacer las maletas que me voy al Conqui, si no venía. Aunque no tenga plaza, yo me cuelo por ahí y me vengo, me cago en la mar. Qué buena. Bueno, pues no has terminado todavía, porque te van a acompañar ahora 2 personas que también tienen cosas interesantes que contar. Eta dirá Nayara Malabé Garrido, que es cogerente de Begibistán, presidenta de Activa, divulgadora ambiental y entusiasta del ecoturismo y del turismo activo, co-creadora de actividades guiadas en el Flix y Karts del Geoparque de la Costa Vasca, guía monitor y patrón de las diferentes propuestas ecoturísticas que tiene Begibistán y actualmente inmersa en un nuevo proyecto para poner en valor el patrimonio marítimo guipuzcoano que se llama Mundu Bira. Un aplauso para Nayara Malabé, está por aquí. Nayara, Amenche, Osondo. Eta, zure ondotik, kaixo. Eta zure ondotik etorriko da, bueno, un apasionado de la naturaleza y de los viajes, sobre todo del surf. Esta pasión por descubrir el mundo le lleva poniendo en práctica desde 1992, que ha dado ya unas cuantas vueltas, y tras dar la vuelta al mundo durante 2 años, en 2018 arrancó su empresa de tours privados Phil Basque Country. Y en ello sigue, dando mucha guerra. Un aplauso para Diego Susperregui. Ahora Phil Basque Country, enpresa koardua una. Kaixo, mundu herri bira ematen, eta bentxe bokatu zon jarbin. Oso ondo. Etxean. Etxean, ez? Azizea, onjarbiko zehaztu? Ez, ondurra. Irundara? Irundara. Hombre, ondo. Txingudu gitarra ordon. Regao por el Bidasoa. Ondo. Bueno, Bicote, ¿cómo os habéis quedado con la charla de aquí del señor Jaume? Yo ya te digo, por un lado me he asustado con el tema de los robots, pero por otro lado, bueno, ese sentido del humor y las tendencias, ¿no? Experiencias. Es muy buena la de las bragas y los libros, por ejemplo. Bueno, sí, es un tema curioso para analizar. En tu caso, también vendéis experiencias. Ay, claro. Sí. ¿Qué tipo de experiencias? ¿La gente qué agradece en vuestras experiencias? Sobre todo que seamos únicos. Ya sé que es una palabra que parece que no, pero nosotros siempre decimos que tenemos 3 bloques o 3 recursos, como has dicho tú, que sería el Flix, el remo y luego ese patrimonio marítimo. Pero claro, el Flix lo puedes ver en cualquier lugar, vete por la autopista, si lo vas a ver. Pero el Flix, como el Geoparque de la Costa Vasca, no lo vas a ver. Y además que ya está Juego de Tronos. Cuidado, que también, ¿no? Que parece que lo que aparece en la tele da más valor a lo que... Debería ser al revés, pero bueno. No, Juego de Tronos es la bomba, ¿eh? Sí, y 8 Pedidos Vascos también hizo sus cosas, sí. Pero bueno, la verdad que también ahí, ahora se habla mucho del Flix, pero cuando se empezó hace 21 años, o sea, eran los locos de las piedras que qué vas a contar ahí, que eso siempre está ahí. Entonces, también hay un trabajo, colaboraciones públicas-privadas muy intensas, para que todo esto ahora tenga un valor. Y en el momento que le das valor a alguna de esas cosas que siempre han estado ahí, esto, ¿qué vas a contar? ¿Qué vas? Es cuando realmente puedes llegar a crear una experiencia. Una experiencia en este caso, pues eso, única en ese sentido. Vete a cualquier otro sitio, vete a Vizcaya. También hay Flix, y también es importante el Flix de Vizcaya, que seguro que hemos vizcaíno por aquí y demás. Pero el que tenemos aquí es único, no se va a poder comparar. Las otras actividades que hacemos, por ejemplo, el remo en Orio. Puedes hacer remo donde quieras, pero Quieta, que estás en Onjarbi tú. Te recuerdo que estás en Onjarbi. Estás en Hondarribi. Que aquí también son buenos remeros. ¿Cuántas banderas? Ya, pero yo voy a vender la experiencia. ¿Cuántas banderas tiene Hondarribi? Hondarribi, unas cuantas.
¿Más de 34, igual que Orio? No sé, Creo que Alcate, no. contesta. ¿Vas a utilizar la trainera que más veces ha ganado la Concha? Nosotros sí, la Campa. Vamos a meter en la trainera a uno de los remeros que más veces ha ganado en esa trainera. Hostia, estás haciendo amigos aquí hoy en Derby hoy, ¿eh? No, pues nosotros tenemos lo bueno de que esos recursos que utilizamos, aunque los puedas hacer en cualquier otro sitio, buscamos que nuestra experiencia sí que sea única y que esos personajes que encima acompañan esa experiencia también sean significativos, que vivamos, que nos lo creamos. Y yo creo que Begivista no existiría si no fuera por el equipo de trabajo que hay detrás y porque realmente toda esa gente que hay ahí se lo cree, vive. O sea, cuando vamos a contar una cosa, no nos ponemos bla, 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 bla. No. O sea, transmítelo, siéntelo. Y si no, pues encantado de haberte conocido, pero igual no eres parte del Solo os equipo. falta en Orio meter a José Luis Corta. Es que para mí lo más importante en todas estas cosas, sobre todo a la hora de hablar, de transmitir, lo tienes que transmitir con pasión. Para mí la palabra clave es la pasión. Tú eres el guía, eres el que estás transmitiendo la cultura a una persona que viene en busca de una experiencia, digamos, única, como tú decías. Y si tú no le pones pasión y no le pones ganas a eso, es como si se estuviera leyendo un libro. Y además tú lo cuentas, bueno, los dos, en primera persona. Claro. Porque para dar la vuelta al mundo con tu surf y con tus cosas, tus vivencias las compartes con la gente, no eres un cassette, No. que lo que dice ella, ¿no? Que incluso en el tono ya te duerme, en la explicación. Y Tú es lo lo que, cuentas. y es lo que buscan, además, Julian, porque ellos vienen aquí, sí, conocen La Concha, conocen Donosti, han visto fotos, tal, pero lo que quieren es el contacto con un tío local, que les lleve a los sitios, que les cuente tus batallitas, tus vivencias, ¿no? Y cuando terminas un tour y ves la cara de satisfacción de la gente, que al principio es un cliente y luego se convierte en un amigo, que la relación sigue a lo largo del tiempo, dices, joder, esto es lo que yo quiero, esto es lo que busco, ¿no? Entonces, para mí ahí está la autenticidad, ¿no? Ahí está la unicidad de un producto, un servicio, que al final el producto, la materia prima está ahí, ¿no? Pero el valor añadido eres tú, o sea, soy yo, la persona que está guiando a esa persona por Euskadi, por Guipúzcoa, por donde sea, o sea. En tu caso, por ejemplo, sabemos que has dado vuelta al mundo, que eres un gran apasionado también del surf y tal, tienes Sí. tu empresa. En tu caso, ¿tú qué experiencias cuentas desde tu primera persona? Pues mira, al final... Ya que estás aquí, vende tu libro, ¿no? Digo yo. ¿Perdona? Ya que estás aquí, vende tu libro. Sí. Claro. Bueno, yo tengo una serie de tours que están relacionados con la cultura, la gastronomía, las salidas al monte, el vino, bueno, y doy la oportunidad al cliente de personalizar esos tours. Es decir, yo en mi página web tengo diseñados 10-12 tours, pero son personalizables. Es decir, si a mí un cliente, mañana tengo el caso de unos clientes que vienen de Estados Unidos, vienen única y exclusivamente a seguir la ruta de las juderías. ¿De las? Juderías. Juderías. ¿Vale? Yo en mi página web no tenía nada de eso. Cuando me contactaron dije, joder, ¿y ahora qué hago? ¿Y de dónde busco la información? Bueno, pues he hecho un trabajo de investigación, me he movido aquí y allí, he llamado a 1000 sitios, he estado en 1000 sitios y tengo ya la información. Y por supuesto voy a intentar que sea lo más profesional y que disfruten al máximo, ¿entiendes? Entonces mañana ya empezamos con estos 7 días de tours en los que van a ver, pues eso, pues diferentes pueblos de Euskal Herria donde han estado los judíos. Pues qué bueno, Jaume, que el cliente te haga ponerte las pilas. Sí, mira, Para tener ese nervio, porque al final, repitiendo siempre lo mismo, quieras o no, caes un poco en la rutina, la monotonía, y el hecho de que te obliguen a investigar, a estudiar, absolutamente, ¿no? Es una motivación extra. Es que aquí, aparte, hay dos cosas que han dicho que están súper bien dichas. Primero, que cuando vendemos, la experiencia de la venta es a veces más importante que la venta, ¿vale? El cliente ve todo el envoltorio, ¿no? Por tanto, vosotros, yo no he visto tu página web, luego la miraré, ¿eh? No he visto todo, pero claro, aquí lo importante eres tú. Yo te quiero ver ahí, en la página web, en la página de home, quiero ver tu cara. Sí, sí, ¿vale? está. Pues eso es importante, ¿no? Porque al final, esto es como las bodegas son la hostia. Las bodegas son, no sé si hay bodegas aquí ahora, bueno, da igual. Las bodegas son la hostia, porque tú vas a una bodega y te dicen, voy a hacer un tour, y te meten allí, te enseñan las uvas, no sé qué, ¿vale? Luego te meten en una sala de botas así, de barriles, de barricas, no sé qué, te dicen, no, es que estas son francesas. Y digo, coño, no me lo digas esto ahora, no sé qué. Bueno, te meten ahí, luego hay algunas que son metálicas, que yo pienso que hay leche en lugar de vino, pero me dicen que no, que hay vino, ¿vale? Luego te meten en una planta embotelladora,
¿vale? Que hace todo ruido, está todo mojado, digo, y luego te dicen, bueno, y ahora vamos a degustar, ¿no? Y te sale aquel chico, no sé qué, a qué huele, todo el mundo mirando el vaso, nadie mirando al tío, para que no te pregunten, tú sobre todo, muy importante, ¿no? ¿A qué hueles? Y tú, ahí, y no, y, tú, y te preguntan, no, ¿a qué huele? Tú siempre dices vainilla, ¿no? Y a ver qué sale. Y yo, no, es que claro, hay taninos, digo, es que no quiero saber, no, es que solo quieres saber dos cosas. Esto no, porque esto lo he visto 135 veces. ¿Vale? Quiero saber dos cosas, quiero saber quién es la familia y quién está detrás de esto, y quiero por qué en este sitio, ¿no? Bueno, cuando vosotros contáis las cosas, que está contado súper bien, ¿no? Es por qué en este sitio y por qué nosotros. Eso es realmente el storytelling. No que si hay que remar más fuerte o menos, o si hay que hacerse eso. No, así esto ya saben. Lo que quiero es saber por qué contigo y por qué en este sitio. Por tanto, aquí es donde tenemos que profundizar cuando comunicamos, porque las experiencias están súper bien hechas, pero luego tenemos que comunicar bien, ¿no? Y eso, y aparte son retos constantes, ¿no? Pues si ya te piden las jugueterías, pues hombre, qué mejor que te lo explicara a alguien que tiene relación con, él lo explicará súper bien, pero que tiene una relación con jugueterías, ¿no? Y si le piden 3 veces, no se preocupe, ya se va a costar uno, ¿no? Pero claro, todo esto es en primera persona, porque al final es lo que he dicho, ¿no? Que has dicho súper bien, no es viajar como un local, es viajar con un local. Al final yo quiero tener relación contigo, quiero que me digas, hostia, ¿cuáles son tus restaurantes favoritos? Y mira, no te puedo recomendar, pero ves aquel de allí, no sé qué, o vete el martes a aquel de allí que tiene pescado, no sé qué. Todo esto es lo que vale la pena. Sí, además yo también ando metido en el tema de los viajes, y cuando vas a enseñar algo fuera, ya vas a Buenos Aires, siempre busco a alguien vasco que nos cuente desde su vasquidad a dónde vamos a ir. Porque quieras hay una relación, nosotros tenemos una visión de la vida, entonces viviendo en otro país, pues también es una mezcla de culturas y te va contando desde su perspectiva, que también puede ser la tuya, ¿no? Es un poco también el hecho de diferenciar. En Nueva York hay una asociación de vecinos que se llama Big Apple Greeter, ¿vale? Que ahí los vecinos te enseñan su barrio gratuitamente, ¿vale? Que es una putada para los guías, pero bueno, te enseñan su barrio gratuitamente. Y claro, al final yo he ido 2 veces, un señor la última vez me enseñó Brooklyn, me enseñó su fábrica favorita de chocolate, su restaurante favorito en polonés, donde salían los camiones de los bomberos. Hostia, me acuerdo de eso y no me acuerdo de la historia de Nueva York y del puente, no me acuerdo de eso. Al final quieres interactuar con gente así, ¿no? Es que eso es lo que queda al final, ¿no? Sí, sí. Yo lo que te decía, al final la relación va más allá de una relación cliente-proveedor y se convierte en una relación de amistad. A mí hay gente que ha visitado Euskal Herria en 2018 y que ha hecho tours conmigo y todavía me siguen escribiendo. Gente de Singapur, de Argentina, de Estados Unidos, y de vez en cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va la vida? ¿No? Y dices, joder, pues sí que calé, ¿no? O al final la experiencia que tuvieron fue, de verdad que la recuerdan, ¿no? Oye, la otra cosa importante, que aquí los catalanes siempre miramos por la pela, es que es mucho más fácil, 6 veces más fácil que te repita un cliente que te venga uno nuevo. Y el que te repite ya sabe lo que hay y te va a gastar probablemente mucho más y te va a ayudar a lo mejor a desarrollar algún producto. Por tanto, bueno, aprovechemos para tener estos que ya los tenemos, que nos han visitado, que nos conocen, que salen todos salen de vuestras experiencias, todos salen contentos, o amigos, ¿no? Sí. Pues aprovechemos estos, porque estos nos van a recomendar y segundo van a venir otra vez a hacer otra experiencia con nosotros. El tipo de actividad que hacemos nosotros, por ejemplo, es muy accesible. Es decir, no son jornadas enteras, sino que tenemos un programa de visitas, la gente se puede apuntar de manera individual y la media de nuestras actividades pues, pueden estar en los 20 euros. Es decir, no estamos todo el día, ni mucho menos con ellos o con ellas, pero sí que tenemos mucho de que luego lo cuelgan en las redes sociales, lo ponen, oye, que he venido, que no sé qué. Hace relativamente poco vino un chico a una de las visitas del film y dice, no, si ya te conozco, Nayara. Digo, Digo, ¿cómo que me conoces? Sí, soy de un pueblo de Aragón, tengo un restaurante, aquí hay Flish, y un día pues empecé a seguirte y os sigo en las redes sociales y tenía ganas de venir y con el confinamiento no. Digo, ostras, y había hecho todas las vacaciones acomodando a hacer la actividad al Flish y era como, joder, qué guay. Es que te conocen, antes de venir ya te conocen, ¿eh? Sí, y aparte ahora, a partir de esta semana en Instagram ha salido, si vais en buscar arriba a la derecha, ha salido nuevo de esta semana, están todo lo que hay alrededor tuyo. Ahora en Instagram. Y claro, si la gente dice, hostia, yo estoy aquí, antes he buscado que había alrededor aquí, para el restaurante así, y ya te sale todo en Instagram, y con fotos de estos, que aparte son fotos que tienen más credibilidad, porque cuando ponemos fotos nuestras, dicen, oh, qué guay que es, no sé qué, qué super experiencia, qué super barca, qué super no sé qué, pero claro, cuando te lo dice un cliente, entonces gana veracidad, claro. Entonces lo creen, ¿no? Entonces, claro, si esto es el contenido generado por los usuarios, de nuestra experiencia es que es brutal, Y luego, no hemos comentado, pero también es la convivencia con todos los locales y demás. Al final nosotros hagamos actividades, ponemos una cosa en valor, en el momento que ponemos la cosa en valor, o se le
intenta poner la cosa en valor, toda la repercusión que puede llegar a tener, creemos, ¿no?, a todos los niveles, porque no es lo mismo ver un edificio que lo has visto ahí, que se está derrumbando y que de repente en 10 años va a desaparecer, a que empiezas a explicarlo, empiezas a darle importancia y poco a poco, indirectamente, hasta la gente local empieza a verlo con otros ojos. Y al final, lo que conocemos es lo que podemos proteger. Si no conocemos, si no sabemos de las cosas, no tiene valor. Es que no tiene absolutamente ningún valor. Entonces, yo creo que una de las cosas que hacemos mucho los guías locales es eso también, ver qué tenemos alrededor. Vale, vamos a crear experiencias en nuestro entorno. Nosotros, por ejemplo, que estamos en la costa de Guipúzcoa, no nos movemos nada más. Si alguien me pide cualquier cosa, pues bueno, contacto con otro tipo de empresas, porque yo suelo decir, el zapatero, mis zapatos. O sea, me quedo con lo mío y lo demás, vamos a crear sinergias. Pero, a ver, cuando creamos sinergias es que viene a ver alguien el FLIS y nuestros barcos, por ejemplo, son de capacidad de 40 personas y es barcos para compartir. Si me va a venir alguien que quiere una exclusiva, no sé qué, bueno, pues le he visto por ahí a Izol Navegavela, pues le llamaré y le diré, oye, Izol, ¿qué? ¿Vas tú? ¿Lo coges tú? O tenemos red de redes. Lo bueno de aquí es que, o creo yo por lo menos, que hay una red de empresas profesionales que sabes que cuando le cedes el cliente, porque al final se lo estás cediendo de una manera o de otra, va a volver en otro formato, pero volverá. Y al final eso te va a retornar a ti. Te retorna a ti como empresa, pero le vas a retornar también a todo el territorio. Porque lo que has hecho es repartir un poco, no, yo no lo puedo hacer y que no lo haga nadie. Pues no, porque experiencias tenemos todos y yo creo que muy contrastadas y muy buenas. Y que hay una calidad de tejido empresarial a nivel turístico alucinante, pero alucinante aquí. Y aparte ahora la pandemia, que nos ha dado muchas cosas malas, nos ha dado una cosa muy buena, que antes habíamos viajado 6 veces a Londres, 50 a Roma, y no habíamos vivido tu experiencia. Y dices, hostia, es que en 10 kilómetros puedo vivir esto en mi casa. Y cuando lo haces la gente flipa, ¿no? Yo he descubierto cosas alrededor de Girona que yo no conocía y pensaba, joder, macho, y he estado en 35 países y pensaba, joder, y no conocía esto que está a 20 kilómetros. Es que la mentalidad es, en cuanto empiezas vacaciones, es siempre fuera de tu lugar. Y al final te vas siempre fuera, eres extranjero en tu tierra. Porque ya iré, te mueres y no has ido. Al hilo de eso, yo que he estado viajando pues durante 2 años por todo el mundo, cuando volví a casa dije, pero si no conozco ni la mitad de Euskal Herria. Si hay muchas cosas aquí que sí, he estado en Buenos Aires, he estado no sé dónde, en Nueva Zelanda, tal cual, y luego abres los ojos y dices, pero coño, si no conozco... Y si no conoces no puedes comparar. Claro. No comparas, si no conoces... comparas porque sabes que lo de aquí es bueno y cuando vuelves a casa te das cuenta y dices, joder, pues si mejor que aquí no hay ningún lado. Eso es algo que yo he vivido en primera persona. Sí. Yo me fui de aquí pensando, joder, a ver, vamos a conocer el mundo. Y me fui para 1 año y me quedé 2. O sea, al final... con el objetivo de explorar y de conocer, y dije, pero si mejor que en mi casa no estoy en ningún lado. Entonces, bueno, pues te da mucho que pensar y luego empiezas a explorar aquí y dices, joder, es que esto es una maravilla, tenemos una materia prima, tenemos unos recursos turísticos aquí y unos lugares para enseñar que en muchos sitios que quisieran. Es la pasada. Entonces, sí. Ahí lo has clavado también. Sí, es verdad, es que al final nos vamos al Quinto Pino. Sí. No, yo tengo una experiencia, ya terminamos, vamos a ir a tomar un cafecito, las hay, un break vamos a tomar ahora, pero yo que hemos grabado El Conquistador en la Patagonia, los que conocéis la Patagonia, eso es, bueno, la parte andina, toda la parte de la cordillera es una preciosidad y tal. Vinieron los productores argentinos a Euskal Herria, llegaron y dijeron, joder, pues esto es una Patagonia en pequeñito y vivís mucho mejor que nosotros. Cuando hay que trabajar, trabajar. Cuando hay cachondeo, cachondeo. Todo está cerca. Allí un viaje son 5 horas. Aquí en 5 horas te has atravesado 3 veces el país. O sea, dice, tíos, ahora entendemos por qué queréis tanto vuestro país. Pero claro, para eso tuvieron que salir de la Patagonia, venir aquí y poder comparar. Así que hay que viajar, pero conociendo lo nuestro, en este caso Guipúzcoa, y luego ya comparar. Eskerrik asko irukote benetan, artista hutsa zarete, eta pena bada, denbora gehiago izatea, baina bueno. Orduan, bueno, orain 20 minutoko tartetxo bat izanen dugu, kafetxo bat hartzeko, hemen juston hau pasa, karretera pasa eta enbata taberna dakaztute, hartu kafetxo bat Lasai Herrian eta gero jarraituko dugu. Eta hor badire olako edalontzi batzuk, baso batzuk eta kafeak hartzeko, hori, bueno, Gipuzkoa turismo eta irrisarri lan, igantziko zera parken, bueno, bien arteko zera bada, eta basoiek eramatera dituzu zuekin batera nahi duzue. Erabili eta zuekin batera eraman eta ya está. Ados. Así que bueno, si queréis pasarlo de nuevo bien y tener más información, en 20 minuticos estamos. Y paso lista, ¿eh? Paso lista. Venga, oain arte.
orain jendea sartzen den bitartean, lehen esan dizut, kopatxoago hau, diputazio turismoa eta Irizarrelan artean, eta, bien artean egindako kolaborazio bat izan du da, kafetxo bat hartzeko, eta horren, hau gero etxera eramateko eta ez dago inolok arazorik, bale? Venga. Por gentileza, la Diputación de Gipuzkoa Irizarrilan, igantzien. Ez dakit ezagutzen duzen leku hori, baina oso politia da. Lehen aldinik txondorra, baizu zer den txondor bat? Ikatza egiteko eta garai batean erabiltzen zen sistema. Adarrakin eta ostoak eta lurra eta gaztek igual ez dut ezagutzen. Lehen aldien, urtero egiten dute Irizarrilan, ja 8. urtea, eta nik lehen aldien pizte honen, eta esperientzi bat. Eta oso politia egia esateko. Uste dut, ja mundu guztia dagoela hemen, ez dakit Beñat hortik endabilen. Ez dara itxongo dugu pixka bat mundu guztia sartu arte. Eta jarraituko dugu, bigarren txanda honekin. Agaria ordu bitan edo bukatzen dugu, Lasa Herrian bazkaltzara juteko. Eta gero gogoratu atxaldeko 4 talerra daukazutela Jaumerekin. Y va a ser, no va a tener desperdicio. Lo contaba y se reía. ¿Quién y Jaume? Así que los que vengáis seréis afortunados. Y si os podéis apuntar, apuntaros, porque desde luego va a merecer la pena. Bueno, ¿estamos todos y todas ya o qué? ¿Falta alguien o no falta nadie? ¿No falta nadie? Pues buena señal, es que os interesa. Perfecto. Bueno, bajaré dezagun, kafetxo bat hartu dugu ondo kafia. Ez da, kafia, pintxo, berrin hartu pixkate, berriztera hor gorpuzkera honarekin. Eta, jarraituko dugu ja bigarren txanda honekin, atxeden eta gero. Urrengo izlaria, izango da Imanol Kerejeta psikiatra, Caracasen jaiota, Euskal Diasporakoa ni bezala ni Kalifornian, hijos de la diaspora hortzen bilok, ez eta gurasoak Gipuzkoarrak izan, Donostia eta Zumaia, nire naparrak, bilak lesakarrak. Que, claro, yo me dedico a lo que me dedico y digo, ¿tu padre qué? Mi padre era pastor, y ya se nota, no, pero pastor de ovejas, no predicador. No sé si a ti te pasará algo parecido, pero bueno, zure kasuan, Gipuzkoarrak, Donostia eta Zarauz. Ordon, medikuntzan lizentziatua. Psikiatrian espezialista eta medikuntzan doktorea. Ez da dozen, Ez da dozen. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea bada eta Donostia Ospitale Unibertsitarioaren psikiatra zerbitzuan zerbitzu burua da. Psikiatra, sois imprescindibles hoy en día más que nunca. Así que txalo bero bat, gurekin Imanol Kerejeta. El estrés, la ansiedad, las angustias, las prisas. Bare, lasai. Horretaz ez dut itzeik. Plazer bat izango da zentzutia. Barkatuko nazen telefono askotan eukitzeagatik, baina horrek emango dit denbora eta ez pasatzeko denboratika. Lehenik eta behin mila esker aurkezpenagatik, Julian, baita ere eskertu nahi diot antolatzaileei konbidatzeagatik eta zuei etortzea nire hitzaldia entzutea. No me quiero olvidar también de mis dos sponsores, el sponsor clínico, que es Osakidetza, el Hospital Universitario de Donostia, a quien le debo la mayor parte de la experiencia clínica que ha acumulado, y al grupo Cybersound, que es un grupo, es un acrónimo, que es Centro de Investigación Biomédico en Red de Salud Mental de la Universidad del País Vasco, que dirige el catedrático de Farmacología, el profesor Javier Meana, a quien le debo gran parte de la vocación investigadora y de la vocación docente. Bueno, me toca a mí hablar, que soy psiquiatra, de esto del nuevo viajero, y me veo reflejado. El nuevo viajero, todos sabéis que es un concepto que surge cuando las empresas turísticas empiezan a plantear qué es lo que va a ser de su futuro y deciden hacer una encuesta para conocer cuáles son las expectativas de las personas respecto al turismo una vez que ha pasado esta situación. Entonces, establecen un perfil de personas, un perfil de deseos en las personas que se centran en 4 polos, ¿no? Uno es que los planteamientos cambian para hacer turismo de cercanía en lugar de turismo de lejanía, hacer un turismo sostenible, hacer un turismo seguro desde un punto de vista sanitario y hacer un turismo de calidad. Que no tiene nada que ver con el precio. No les importa pagar más si es de buena calidad y no les importa pagar más si van a estar por un periodo de tiempo más corto. También hay otra cuestión, es lo que han aprendido, muchos no eran amigos de la tecnología como yo no lo soy, y han aprendido a utilizarlas y a ver cómo eso les concede una autonomía a la hora de gestionar sus propios proyectos. Bueno, yo hay unos conceptos básicos que me gustaría contar, a ver si no me caigo, que son estos, que tienen que ver con mi especialidad. Uno es el tiempo es un periodo establecido en el cual suceden una serie de cosas, y lo pongo porque el tiempo, a la hora de ver cómo nos hemos adaptado, no tiene nada que ver con la edad. Nos adaptamos mucho mejor a los cambios y somos más capaces de esperar las personas que ya tenemos experiencia, que podemos esperar.
No tanto los jóvenes, a los que les parece que si no desarrollan determinadas experiencias de forma inmediata no las van a volver a tener en la vida. Luego la cultura del mercado y el ocio, y lo separo del viajar porque la cultura del mercado y el ocio, desde el punto de vista también clínico, nos va a deparar una sorpresa. No solo es viajar, aquí hay cantidad de actividades que están en esta cultura, que son pues, las bodas, los bautizos, las primeras comuniones que se han cancelado, las fiestas familiares en fechas como las que se acercan, en las que ahora que se vayan a recuperar se van a dar cuenta que muchos de los invitados que estaban en las primeras listas ya no están con nosotros y eso va a generar situaciones emocionales que es conveniente que estemos preparados a afrontar. Cómo no viajar. Y por último, dos cosas que están directamente relacionadas con lo que es mi hiperespecialidad, que son el pensamiento, que es una herramienta que nos permite afrontar cualquier situación. El pensamiento es una impresión, es una imagen que se nos da cuando estamos delante de una situación y esa representación gráfica que nos hacemos nos induce a tener una emoción y esa emoción nos conduce a tener un comportamiento. Cuanto más adaptado es el pensamiento, cuanto más sosegado es el pensamiento, la secuencia va a ser una secuencia adaptadora, que es lo que nos mantiene vivos en la vida. O sea, nuestro cuerpo está preparado para adaptarnos y el objetivo final de la adaptación es sobrevivir. Entonces, esa adaptación requiere que se desarrolle una respuesta que se llama una respuesta de estrés, que es lo que una persona es capaz de soportar la presión que generan los requerimientos externos. Si yo tengo capacidad para afrontar 50 tareas a la vez, pues tendré una respuesta emocional y física que me ayudará a adaptarme. Si no la tengo y asumo 50 tareas, probablemente vaya a tener secuelas graves. El estrés es una respuesta biológica y una respuesta emocional que está mediatizada por unas sustancias. No me voy a meter, porque si no sería muy aburrido, a explicar lo que son, pero se llaman neurotransmisores y hormonas, básicamente el cortisol. Cuando nos vemos ante una situación que nos activa, inmediatamente nuestro cuerpo avisa para la puesta en marcha de un mecanismo de defensa que nos va a ayudar a adaptarnos. Cuando somos capaces de hacer una secuencia pensamiento, emoción, conducta operativa, vamos a tener una respuesta adaptada y ese estrés va a ser como una especie de combustible, de gasolina que nos va a permitir funcionar a nivel físico y mental. Cuando no hacemos una respuesta adaptada, esa secuencia es mala, esas sustancias mediadoras de la respuesta de estrés se van a acumular y van a tener secuelas graves a nivel de nuestro sistema nervioso central a corto plazo y en nuestro cuerpo, en nuestro sistema orgánico general a medio plazo. Entonces se va a producir una afectación de las estructuras cerebrales y de sus funciones. Bueno, yo soy médico, nadie es perfecto y aquí sobre todo. Y bueno, pues vamos a hacer una cronología de la primera ola, que grosso modo es esta, ¿no? Para diciembre de 2019 nos empiezan a avisar que está pasando una cosa rara en China, en una ciudad de China, pero decimos, bueno, los chinos están muy lejos, ya se sabe, en fin, estarán importando alguna historia rara, y nadie se preocupa en el primer mundo y no hay una respuesta institucional porque pensamos que eso no nos va a llegar, que acabamos de pasar una epidemia de gripe A que ha cursado con 18.000 fallecimientos, y la verdad es que tampoco podemos haber hecho nada. Porque cuando ha llegado el fenómeno aquí, nos ha pillado en una situación en la que no sabíamos absolutamente nada, nadie. Y no teníamos posibilidad de desarrollar conocimientos, no teníamos material de barrera, no teníamos pruebas diagnósticas y no teníamos suficientes camas para poder acoger a los pacientes que venían de la calle. O sea, fue una situación terrorífica que yo no he conocido en toda mi vida profesional. Ya el 24 de febrero nos informó la OMS, un poco antes de que llegase todo esto, que el virus era un virus que no conocíamos, que era un virus extremadamente agresivo, que era un virus muy contagioso y que se difundía muy fácilmente, y que era un virus que producía una infección respiratoria de una calidad tremenda, porque producía en muy pocos minutos una fibrosis del tejido pulmonar y del tejido vascular que irriga esos pulmones, que conducía con una persona que estaba sentada con una saturación de oxígeno que le permitía vivir, pasase una situación en la que necesitaba estar intubado, entrar en una UCI y muchas probabilidades de fallecer. La pandemia se fue desarrollando y al 11 de marzo la OMS declara la pandemia global y en 48 horas hubo una extensión masiva. Aquí ya había un foco que estaba apuntando, que era el foco de Vitoria, que se convirtió en uno de los más importantes de todo el Estado y nos dejó a todos los profesionales sumidos en la incertidumbre y con una preocupación, porque en Vitoria parte de las personas que se infectaron eran trabajadores sanitarios. Metieron el virus en el hospital y una de las obsesiones que teníamos todos era impedir, por el medio que fuese, que nos convirtiésemos nosotros en vectores de transmisión de la información. El 13 de marzo se decreta el estado de alarma del confinamiento y se afronta o tenemos delante de nuestros ojos la situación más grave desde que se terminó la guerra civil. El saldo está ahí, son 45.000 muertos en el Estado, en esa primera ola, 14.000 en residencias de ancianos,
en Euskadi 2.700 y luego otras 4 olas que han dejado, grosso modo, alrededor de 5 millones de muertos en el mundo, alrededor de 110.000 en el Estado español y unos 7.500 en Euskal Herria. Esta es la imagen patética del estado de confinamiento, que es para mí una imagen catastrófica donde parece que todo se acaba y donde bueno, pues el futuro, las relaciones sociales, que son las que guían muchas veces toda nuestra actividad, están paradas y no sabemos qué va a ser de nosotros. Se genera una situación a la que hay que adaptarse, al miedo a poder contraer la enfermedad y fallecer, y adaptarse que no sabemos qué va a ser de nosotros, porque hay un grave quebrantamiento del equilibrio económico, social y sanitario. Bueno, y hablando de las personas, que es a lo que yo me dedico, pues el nuevo viajero viene de un pasado, que yo digo que es nuestro yo de ayer. Con ese no podemos hacer nada, no podemos cambiar lo que ya ha ocurrido, pero lo que sí podemos es aprender de la situación para poder hacer proyecciones a futuro. Hay unas secuelas palpables del confinamiento y de las restricciones. Algunas son malas, porque nos afectan desde el punto de vista económico, sanitario y social, pero otras son buenas porque nos obliga a programar actividades que nos ayuden a mejorar la calidad de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Y la gente se sorprende cuando empieza a desarrollar actividades que inicialmente son en su casa, que empiezan a transmitirlas a través de las redes, que se organizan reuniones de vecinos a las 8 de la tarde para aplaudir a las personas que están trabajando para intentar detener la pandemia, y se organizan todo tipo de actividades que muchas personas jamás pensaron que serían capaces de desarrollar. Y se desarrollan técnicas para combatir el estrés, lo cual va a ser una sembrar para poder afrontar lo que venga ahora. Entonces, esto del estrés es un tema conocido y ya estaba previsto que se fuese a convertir en un problema el más importante de salud en el año 2030 y, bueno, pues ahora vamos a tener que acelerar un poquito las medidas para afrontarlo. Decía antes que el estrés, que además no es lo mismo en personas jóvenes que en personas adultas, tiene una respuesta normal. Esta es una, perdón, aquí tenemos un cerebro, la resonancia nuclear magnética de un cerebro, y bueno, vemos, este es un cerebro normal y este es un cerebro que está afectado de una depresión, consecuencia de un cuadro de estrés crónico, ¿no? Entonces, pues es una que elijo al azar, ¿no? Aquí hay una estructura que se llama el hipocampo, que es responsable del control de las emociones, de los tiempos de respuesta, de cómo se recibe y se estructura la información y de la memoria. Y bueno, cuando una persona tiene una situación de estrés, ese hipocampo es una de las estructuras cerebrales que se afecta y con ello las funciones que he mencionado. Que se atrofie no quiere decir que no se recupere. Luego, si alguien tiene interés en lo que es el concepto de resiliencia, lo diré porque terminaré la charla también con que al cerebro, si le damos de comer y le damos entrenamiento, se desarrolla exactamente igual que se desarrolla la musculatura en un deportista cuando es sometido a un entrenamiento intensivo. Bueno, el futuro, que es esto que está empezando en este momento que estamos aquí vosotros y yo, hay un futuro remoto que está bien programar, pero al futuro remoto se llega minuto a minuto, partido a partido, que diría Simeone, y es fundamental desgranar cada minuto para que los resultados sean mejores. No hay mal que dure 100 años, además no hay mal que por bien no venga. Adaptarse es una condición imprescindible no solo para mejorar, sino para sobrevivir. Os decía que el sistema que nos ayuda a adaptarnos es un sistema con el que nacemos y que entra en funcionamiento automáticamente cuando detectamos una amenaza. El destino, el objetivo es que sobrevivamos. Cuando no hay una buena adaptación se genera ese estrés patológico que os he dicho, que lleva a enfermedades no solo del sistema nervioso central, sino también enfermedades sistémicas. El confinamiento fue una prueba dura por una sociedad que vive en la calle y que hace del contacto social un modo de relacionarse. Entonces, ¿qué es lo que yo os voy a proponer? Pues la propuesta de hacer un uso inteligente del tiempo. Para eso lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras costumbres en la que todo lo que teníamos era inmediato y era fácil y era conseguible, y ahora nos va a costar un poquito más, pero vamos a encontrar que es muy enriquecedor utilizar esta maquinaria fantástica que tenemos encima de los hombros, que es el cerebro. No hay una máquina más prodigiosa y es una máquina que nos permite resolver cualquier problema siempre y cuando hagamos un enunciado que sea posible y que esté bien hecho. Bueno, las propuestas, algunas salen de la experiencia que he oído durante la pandemia, y son pues estas, que se ha desarrollado un autoconocimiento. Ese autoconocimiento nos ha llevado a conocer otras experiencias que no teníamos y habilidades que no teníamos, nos ha ayudado a detectar el desánimo para sobreponernos antes de que nos aplane, nos ha ayudado a activar la socialización por tierra, mar y aire, que de hoy utilizando cualquier artilugio, nos ha llevado como a viajar, que de esto va esta reunión, y todo eso recomponiendo el orden sanitario, económico y social. ¿Qué acciones propondría yo? Bueno, lo primero, que la toma de acciones sea responsable. Y en esto tengo que decir, lo tengo que decir despacito, esta situación no ha terminado.
Estamos en un momento de euforia, bueno, todo eso inmediato que conseguíamos antes, el bienestar, pues nos lleva a pensar que esto ha terminado, que tenemos muchas ganas, que también nuestro cerebro tiene una cosa que se llama la dopamina, que refuerza las actividades placenteras, y todos cuando pensamos en los viajes se nos activa la dopamina y nos ponemos con los pelos de punta. No ha terminado. De que este nuevo repunte que aparece sea una onda, que decía el otro día alguien del Labi, a que se convierta en una ola, depende de todos y cada uno de nosotros. Claro. La culpa no la tiene nadie, pero la responsabilidad la tenemos todos. Si cada uno aporta lo que tiene que aportar, probablemente como grupo y como sociedad vamos a salir fortalecidos. Y eso hay que usar la cabeza. Hay que convertir el cambio en un reto y lo que os decía, si utilizamos el cerebro, cualquier problema es resoluble. Hay que hacer propuestas sostenibles, no solo con el medio, sino con las personas, y hay que hacer hoy en día propuestas seguras. El nuevo viajero en Guipúzcoa pues, encontrará un destino seguro, que tiene una situación sanitaria estable en este momento, que tiene un sistema sanitario que ha respondido con nota al requerimiento y a la situación dramática que fue aquello. Aquello fue terrible para los que tuvimos que estar trabajando allí. Es un lugar privilegiado porque tiene una oferta extensa a todos los niveles. Tiene una oferta gastronómica, una oferta deportiva, tiene una mar, tiene montaña, tiene todo tipo de propuestas. Además es un territorio pequeño y tiene unas infraestructuras, estamos muy bien dotados de infraestructuras que nos permiten movernos con comodidad, con seguridad, con agilidad por ese territorio pequeño para conocer lugares maravillosos que algunos de nosotros igual aquí ni conocemos. Tiene un reconocimiento mundial, eso va a ser un hándicap porque ahora todo el mundo quiere venir aquí y eso tiene un impacto en la sostenibilidad. Lo digo porque todo el mundo quiere venir aquí, somos una ciudad, sobre todo San Sebastián de Cuento, esta ciudad donde viví 12 años, es una ciudad maravillosa y cada vez que entro se me ponen los pelos de punta porque viene una gran parte de mi vida, de mi memoria, y tenemos un riesgo de un desarrollo explosivo que va contra la sostenibilidad. Nada debería permitir que un joven no tenga derecho a una vivienda digna en su comunidad o en su municipio de nacimiento, donde ha desarrollado toda su vida, donde tiene el arraigo. Y eso es algo que tenemos que cuidar porque a mí me empieza a preocupar el desarrollo que está yendo en ese área. La adaptación son estos 4 pasos. Primero hay que aceptar una situación. Voy a salirme de esto del turismo y voy a hacer algo que es terrible y que, bueno, seguramente sea más claro, ¿no? A mí me diagnostican un cáncer, imaginaros, ¿no? Tienes un cáncer, vale. El que me dice eso tiene una información y le tengo que creer, porque nadie me va a hacer una broma de tan mal gusto de decirme algo que no es cierto. Yo tengo que aceptarlo, tengo que entender que el experto me dice lo que tengo y me tengo que poner a su disposición porque tengo que asumir una serie de cuestiones. Le tendré que preguntar y me dirá, bueno, si tienes tal opción de tratamiento, tienes tales secuelas con cada uno de ellos, tú tienes que tomar una decisión porque te vas a tener que adaptar a vivir de una forma que hasta ahora no has vivido. Y yo tengo que decidir. Tengo derecho y obligación de decidir y lo tengo que hacer, para eso uso mi cabeza. Si consigo hacer esta secuencia de una forma razonable, voy a seguramente a superar la situación. Me falta una, que no sé por qué se salta, que es una pena, porque es una imagen también de otra resonancia magnética nuclear, donde aparece el cerebro de una persona que está dentro de un aparato de resonancia magnética nuclear y, bueno, le pedimos que piense en algo positivo. Cuando piensa en algo positivo, los aparatos de resonancia magnética nuclear permiten estudiar el cerebro en funcionamiento. Y vemos que cuando le dices que piense en algo positivo, se activan, se encienden una serie de zonas que entran en funcionamiento y que responden al estímulo del contraste. ¿Qué pasa? Cuantas más veces utilizamos esa forma de pensar, más veces se van a activar esas estructuras y más fácilmente vamos a hacer planteamientos correctos. Y esto, como os decía antes, en la medida en que somos capaces de darle trabajo al cerebro, le ponemos a hacer ejercicio, responde exactamente igual que responde la musculatura a un deportista con el entrenamiento intensivo. Entonces, utilizar la cabeza, que es algo que a veces tenemos todo tan cómodo que parece que o nos lo resuelve alguien, o nos lo resuelve el gobierno, o viene dado por añadidura. Y con esta imagen de una calle de esta ciudad maravillosa, pues me voy a dar las gracias, me voy a despedir, diciéndoos que esta calle me trae nombres evocadores como son el Chachapa, el Echeverría, el Danonzat y todas las tabernas que hay aquí donde yo empiezo os aseguro, hoy voy a empezar con ese modelo de turismo que es de cercanía, de calidad, sostenible y seguro. Mila esker. Bueno, eskerrik asko, benetan, placer bat, eta zeinen garrantzitsua den burua.
Cuando el cuerpo no puede y la cabeza tira, la cabeza arrastra el cuerpo. Al revés, no. Cuando la cabeza dice hasta aquí, el cuerpo no acompaña. Eta dauka esperientzia oso politia, Juan Miguel Barrendanekin, hitz batekin, sari gara Gipuzkoa saltzen, eta askotan ez dugula ezagutzen. Juan Miguel Barrendara magizten orden, ezta? Nortzen? Jose Miguel. Antropólogo. Antropóloga, oso ezaguna, eta, ¿qué te comentó? Bueno, ni euki nuen, bueno, perdón, tuve la suerte de que hace ya más de casi 40 años me preguntaban si les podía hacer un favor a los organizadores de una charla que se daba en Lejona y que en la que participaba José Miguel Barandiaran. Y era llevarle desde su casa de Lazcano a Lejona y traerle. Y dije, no, me lo voy a pensar, me hice de rogar, porque aquello fue un regalo de las cosas más relevantes que me han pasado en mi vida, ¿no? Entonces, la primera cosa divertida, le pregunté yo a qué velocidad le gustaría ir para que no se asustase, y él me dijo que había estado hacía años en el circuito de las artes y que el ganador ganó con una media de velocidad de 60 km por hora y que a aquello ya le pareció tanto que me pedía que no subiese de 60. De esa velocidad. Cuando se hacía la mili con lanzas o así sería. Le hice caso. Y luego a la siguiente le dije, bueno, ¿música sí o no? Le dije, bueno, si vas a poner música, prefiero la clásica, pero si te digo la verdad, prefiero escucharte. Esa es la mejor música que voy a escuchar. Y fuimos con una alegre conversación donde me iba diciendo, aquí hay un Cromlech, aquí hay una estela funeraria, aquí hay un ETA, que esto es el punto más alto de Guipúzcoa, aquí debajo hay... Bueno, fue dando una lección de cultura y de repente se quedó parado y me dijo, cuando hago estos viajes me doy cuenta de lo poco que conozco mi país. De lo poco que conoce. Conozco mi país. Eso es lo que distingue al sabio del que no lo es. El sabio es más consciente de lo que le falta por aprender que de lo que ya sabe. Y fue un aprendizaje. Yo creo que conozco razonablemente bien mi país y es algo que os pido. Y cuando he visto las propuestas que hacían en ese libro blanco de hacer el turismo de cercanía, no dejéis para mañana cosas que podéis hacer hoy, porque normalmente dejamos lo que es cercano porque siempre pensamos que vamos a tener tiempo. Y con esa historia llegan momentos en los que al final ya no los podemos hacer. Creo que hay cabida para todo, he viajado mucho, he viajado fuera, conozco muchos sitios y he aprendido de todos. Pero el conocimiento del país yo creo que es esencial para las personas que vivimos aquí. Por lo tanto, no seáis Barandiaran. Eskerrik asko, bereta, txalo bero bat, placer bat zu ezagutzea. Eta bueno, jarrai dezagon, 2022ko, bueno, Gipuzkoa turismoaren plana, eta honetaz hitz egiteko hementxe daukagu al señor director de turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, un gran amante, un gran surfero, un gran amigo, Iker Goiria! Txalo bero bat! Oso ondo, eskerrik asko. Zuri. Bueno. Atxa, abertzo. Hoxe. Bueno. Kaixo, egunon guztiai. Bueno, eguardion ja. Tocatzen zain niri pixkat eitea pues, la parte más técnica, ¿no? Y después de esas buenas charlas que nos están dando y de... Pues os voy a contar qué hacemos en la Diputación, ¿no? Porque la Diputación Foral de Guipúzcoa, al fin y al cabo, es una gran desconocida. De hecho, a mí, mi amigo diría, ¿tú a qué te dedicas? Y yo, pues sí, pues trabajo de director de turismo en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pero todo el mundo me habla de que sí, oye, a ver qué hacéis con el AVI, que a ver si abrís, oye, que no tengo ni idea del AVI. O, oye, el ayuntamiento, los amigos de mi madre me paran, que hay mucho turista aquí, que no sé qué, no sé cuánto soy yo, que soy de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que vendo territorio, ¿vale? Y entonces vengo a venderos el territorio y cómo queremos venderlo, ¿vale? Orduan, kontatuko dizuet, zer egin behar dugun hurrengo urtean, en el 2022, ¿qué vamos a hacer, ¿vale? Para eso, vamos a partir de un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, obviamente, es promocionar Guipúzcoa. ¿Promocionar Guipúzcoa cómo? De una manera ordenada, de una manera sostenible, de una manera, ¿no?, moderna, digamos, ¿no? Y de una manera que haga que creamos valor, creamos empleo, creamos buenas cosas para el territorio, creamos actividad económica. ¿Y eso con qué se hace? Con la gente que está aquí, quiero decir, bien con las empresas, bien con los agentes y de la mano de ellos, ¿vale? Entonces, para ello generamos una idea, ¿no? O una manera de hacer que se llama Begica, ¿vale? Que es el modelo por el cual nosotros, regimos nuestra gestión, ¿vale? Begica, que viene del modelo de la OMT VICE, Visitors, Industry, Community and Environment, ¿vale? Nosotros hicimos para euskaraz, eta Begica, que quiere decir, pues mirando, dando miradas, ¿no? ¿Qué quiere decir? B, de bisitariak, E, de enpresak, G, de gobernantza, I, de iraunkortasuna o sostenibilidad, K, de comunitatea, la comunidad, y A, de adimena, inteligencia.
quiero decir que aquí hay más cosas. Unimos la gobernanza y la inteligencia, adimena. Entonces, de Visitariac, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Este año, desde luego, tenemos 2 hitos, ¿vale? Que es, bueno, antes de nada, ¿nosotros qué queremos en Guipúzcoa? Visitariac, visitantes, ¿no? Que vengan. Pero, ¿qué tipo de visitante queremos? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es definir el perfil de visitante que nosotros queremos, ¿no? Estamos hablando de un turismo de calidad, un turista de calidad, un turista responsable, pues vamos a ello, vamos a buscar ese. ¿Cómo lo hacemos? Pues detectamos, hacemos estudios y vemos de dónde vienen, ¿vale? Y dependiendo de dónde vienen, ponemos nuestros huevos en la cesta. Quiero decir que la mayoría del turista es turista estatal. Entonces nosotros, la mayoría de nuestras promociones y colaboraciones van al turismo estatal. Lo mismo pasa, en segundo lugar, pues por el tema, por ejemplo, con Francia, Bagu, Berdina y Tendagú, vamos a hacer lo mismo, pues vamos a Francia. Al final es la priorización del cliente, ¿no? Y no solo eso, sino que además, aparte de eso, tenemos que ver qué faros tenemos de atracción este año. Y este año tenemos dos faros de atracción. Y creo que son muy potentes. Y creo que tenemos que ser conscientes de que están ahí. El primero es, obviamente, la culminación del 5º centenario de la culminación de la Vuelta al Mundo por Elcano. Bien. Y por otro lado, también el año ignaciano, ¿no? O sea, la culminación de la celebración de 500 años de la transformación de Ignacio de Loyola. Son 2 hitos en los cuales, bueno, nosotros nos vamos a poner mucho interés en promocionar, ¿vale? Por otro lado, empresa. Yo hago aquí siempre digo lo mismo. Nosotros, instituciones, sin vosotros empresas, no somos nada. Zuek gabe ez gea ezerrez. Bai? Eta hori horrela da. Al fin y al cabo, vosotros sois quienes dinamizáis, quienes vendéis el territorio, quienes ponéis vuestra pasión, vuestras ganas de hacerlo. Hoy hemos tenido aquí 2 ejemplos muy claros. Y como esos 2 ejemplos hay muchos y veo caras que la verdad que ponéis pasión en ello, yo creo que eso es muy importante, ¿vale? Y entre ellos lo que nosotros tenemos que hacer es establecer canales de colaboración, ¿bien? Siempre se habla de colaboración público-privada. En este caso, ¿qué hicimos nosotros? Vale, decíamos, bueno, aquí hay mucha gente que se dedica al turismo y gente que lo hace muy bien. Pues vamos a conectarlos, conectemos a esa gente. De esa manera añadiremos más propuesta de valor, ¿no? Demos un espacio de encuentro. Hombre, tened en cuenta que la mayoría de las empresas de Guipúzcoa de turismo son empresas pequeñas, ¿vale? Y esas empresas pequeñas trabajan desde su casa. Pues demos un espacio a esa gente para que pueda reunirse con sus clientes, con sus proveedores, ¿vale? Por otro lado, fortalezcamos esa cadena de valor. Esos pequeños empresarios, esas pequeñas autónomos que tenemos, vamos a engranarlos y vamos a hacer un espacio colaborativo. Y eso es lo que hicimos con el Hub, ¿vale? Que pasemos de relaciones de proveedor-cliente a colaborar. ¿Tú qué necesitas de mí, no? Yo me acuerdo una vez un diplomático inglés me contó una vez que encima fue agente secreto del MI6 y tal. Bueno, era un tío encantador y muy curioso. Dijo que los ingleses o los anglosajones tienen una forma diferente de negociar que hay en la cultura latina o española, ¿no? Y dice, los ingleses tenemos prohibido hablar de Shakespeare y los españoles, o bueno, en este caso, si los españoles, digamos, que solo habláis de Cervantes, ¿vale? Entonces pongamos en el foco en lo que necesita el de delante, ¿no? Nosotros vamos y preguntamos, ¿qué necesitas de mí? Creo que eso es cambiar ese chip eso es fundamental. Dejemos de hablar de nosotros mismos y preguntemos qué necesita de nosotros, igual que nosotros tenemos que ofrecer al otro, ¿no? ¿Vale? Y por último, en ese hub lo que queremos es trabajar la innovación, ¿no? Que quiero decir, de todo esto que surge, de todos estos engranajes que estamos poniendo, que surjan nuevas propuestas de valor, porque está claro que con lo que estamos oyendo hoy hay cambios, ¿vale? Y hemos tenido que hacer un reset. Pues con ese reset añadamos nuevas propuestas de valor, ¿vale? Luego, por otra parte, está la gobernanza, ¿vale? Aquí va un poco la manera de hacer de la casa, de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Al final, siempre hablamos de la gobernanza colaborativa. Esto es, nosotros todas las políticas públicas que hacemos, si las hacemos solos, no valen para nada. Yo hago un plan estratégico, esto lo he dicho muchas veces, yo hago un plan estratégico como Diputación
y os digo, mira, este es mi plan estratégico para el turismo de Guipúzcoa para los años 20-25. Y me dice, ah, vale, guay, muy bien. Y pues vale, pues se quedará en mi apala, en mi balda y venga. No, esto es algo que hay que crear conjuntamente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que tengamos lazos de unión y que trabajemos en conjunción, no solo público-público, sino público-privado, privado-privado, y en este caso nosotros trabajamos o apostamos mucho por el trabajo con las asociaciones, el trabajo con las empresas, con Donostia Turismo, con Basquetour. Creo que es fundamental y nos apoyamos mucho sobre todo en el tema en las comarcas, que son quienes operan y quienes dinamizan el territorio. Y su papel es realmente importante para nosotros, porque nosotros al final estamos en la DIPU, el palacio que veis en la plaza de Guipúzcoa. Bueno, pues de ahí la ramificación viene de la colaboración, ¿no? Y por otro lado, la iraunkortasuna, que hablamos de sostenibilidad, de generar un menor impacto, ¿no?, medioambiental, pero además el respeto por la cultura y por nuestra identidad. Eso también es sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad social, que decían esta mañana, hablamos de sostenibilidad cultural, porque es que si perdemos nuestra esencia, si perdemos quiénes somos, y además nosotros tenemos una ventaja, creo, pues ya estoy hablando de yo mismo, Cervantes, ¿vale? Es que al final, o sea, la pasión con que la gente enseña nuestro territorio o hacemos propuestas de nuestro territorio es brutal. O sea, yo creo que, y eso está en cada una de nuestras personas, y yo creo que ese es uno de los mayores valores y los que nos da sostenibilidad, ¿no? Y en este caso también quería hablar, bueno, también de la comunidad, ¿no? De trabajar por la comunidad. Al fin y al cabo, Xavi Font, yo lo he oído muchas veces, Xavi Font es el jefe de servicio de la Diputación de Barcelona. Yo siempre repito una idea, y es que donde vivas bien, o sea, donde vayas o donde se dé turismo, la gente donde vive ahí tiene que vivir bien. Si no, tu propuesta no será buena. Entonces, quiero decir, esa convivencia, ¿no?, que decía antes Isabel, creo que es fundamental. O sea, si nosotros no contribuimos a que la calidad de vida de Guipúzcoa no es buena, no vamos a ser capaces luego de que la gente que nos vaya a visitar también tenga ese valor y aprecie ese valor, ¿no? Por lo tanto, el trabajo por la comunidad es fundamental, ¿no? Y ahí vamos a la riqueza de valor, o sea, creación de riqueza y valor. Pero desde un punto de vista también equilibrado, quiero decir que nosotros la riqueza de este territorio también radica en que hay un equilibrio territorial. Esto es, no sé, si yo voy a Beizama a comer o si pues en Beizama habrá un ostatu, el ostatu del pueblo, ¿no? Y el ostatu del pueblo al final generará una economía local, y esa economía local hará que haya gente en los pueblos, que eso es fundamental. Y entonces nosotros como institución pública, nuestra responsabilidad es trabajar por ese equilibrio territorial. No solo, vete al interior, que es chulísimo. No, no es que sea chulísimo. Es que hay una persona que hace queso, hay una persona ¿no? Hay una persona que hace queso, que gracias a esa quesería igual monta un agroturismo, que además de un agroturismo hace que la gente vaya, que haya un panadero que le venda el pan al agroturismo, y ahí se genera una cadena, ¿vale? Y esa cadena genera valor para el territorio y genera sostenibilidad, que volvemos a esto de antes, ¿no? Siempre con la comunidad. Y por último, adimena, inteligencia. ¿Vale? Esto, vamos a hablar otra vez de la digitalización, de tal cual. Aquí, y con esto termino, vamos a lo que hacemos nosotros al fin y al cabo es utilizar las herramientas que nos dan las diferentes plataformas para poder, por un lado, vender nuestro territorio, esto es, pues de manera internet, por haciendo banners o lo que quieras, e interesando un poco o viendo a dónde podemos ir. Y por otro lado, nos da una herramienta de análisis de quién va a dónde, a quién le interesa qué, si a los japoneses les interesa más ir a Chidaleku o si a los alemanes les interesa más ir a Aránzazu. ¿Para qué? Para generar propuestas ad hoc que nos ayuden primero a estructurar mejor la propuesta comercialmente, y por otro lado, para generar ese equilibrio territorial
que la gente se distribuya por diferentes y terminar con evitar en la medida de lo posible esa masificación. Y bueno, ya veis que tampoco os he contado cosas muy graciosas, ni muy, ¿no? Pero bueno, necesarias, ¿eh? necesarias. Necesarias, Claro. yo creo que sí, ¿no? Dicen porque, joder, al final los políticos tenemos que justificar nuestro sueldo de vez en cuando, ¿no? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Eskerrik asko. Bueno, va, eskerrik asko, Iker Goiria. Hace 5 siglos Elcano conquistó el mundo. A ver si en el 2022 un guipuzcoano conquista al conquistador, que Eso tampoco es, estaría no mal, estaría ¿no? mal, no No estaría estaría nada mal. mal. Haremos ahí todo lo posible. Venga, eskerrik Bueno, asko. eskerrik asko, Iker, benetan. Zuei, venga. Eta oso ondo dago, kirola, turismoa, el Camino de Santiago, por el Camino del Norte. Gipuzkoatik eta pasatzen dienak eta flipatzen dute hemengo Bai, bai. zerakin eta Eta ez jende da- asko dabil hortik, bai. eh? Bai, bai, eta Camino ez da bakarrik. San Ignaziano, eta badira, Bai, beste, bai, bai. baina, uste horrere, badago Bai, zer, kostatikan eta guztua. Oso, esa ikaragarria da, Bai. así que eso habrá que potenciar también Bai, un poquito. bai, bai, bai. Sí, Es sí, una sí, marca ya la también de, porque aquí viene, al Camino de Santiago viene gente de todo el mundo. Oye, Entonces- Julián, ¿vas a ser, qué quieres, ser tú el director de ¿Dónde, turismo? dónde que, no, Tranquilamente, ¿eh? director no, yo por abajo, yo siempre en la sombra, ahí, Venga, ya mandaron el venga. currículum. Eskerrik asko. Venga, eskerrik Gracias, asko, yo. Iker Goria, benetan. Eta bueno, ahora tenemos trabajito. A mí me hubiera gustado terminar a las 2, no sé si va a ser posible. Digo, no quiero meter presión a los siguientes que vienen, pero en una hora tenemos una ponencia, más un poco solasaldi, eta gero mai inguru bat ere. Eta bueno, allá lortzen dugun. Bueno, jarrai dezagun, urrengo ponencia, komunikazio digitala turismo sektorean. Vamos a empezar ya otra vez con hablar del tema digital, que ya se ha comentado antes. Ordon, Islaria, nor izango ote? Ba, Eva Ballarín. Nor da Eva Ballarín, que anda a caballo entre Barcelona e Ibiza. Tourism and Horeca Industry Expert. Divulgadora independiente de tendencias, innovación y estrategia. Miembro de Conestur. Considerada al loro una de las 150 personas más influyentes del turismo y de la gastronomía. Siendo catalana, esta será más del bulli que de Arzac y tal, a saber. Y luego tiene un podcast, es que esto es podcast, que se llama We Are Ladies and Gentlemen, @WALG, para que sigáis. Y debe ser, vamos, una auténtica pasada. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Eva Ballarín y que nos diga primero por qué el nombre está aquí, por qué este nombre de We Are Ladies and Gentlemen, con tu podcast. Muchísimas gracias. Qui va Gibe? Moltes gràcies. Egunon oso ponsik nago gaur goizean zuekin onjarbin egotea. Y más o menos... Bueno, Gracias. Dilo también en catalán, así vamos aprendiendo. Estoy en mi nivel C de euskera. Muchísimas gracias por invitarme a esta jornada de hoy. Vale, pero respóndeme la pregunta, ¿por qué se llama We Are Ladies and Gentlemen? Yo hace más de 35 años que me dedico, casi 35 años que me dedico al mundo del turismo. ¿Desde que naciste entonces? Sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Me dedico al mundo del turismo, de los hoteles y de la restauración. Y todo el mundo tiene grandes héroes, ¿verdad? Hay gente que tiene de héroe a Batman, a Superman o incluso al verdulero, muchos cocineros al verdulero que le trae ese producto maravilloso. Yo también tengo mis héroes y uno de ellos es el padre de la hostelería moderna, el señor que puso un baño en las habitaciones, el señor que inventó la recepción, el señor que inventó el servicio de habitaciones, el señor que puso un teléfono en las habitaciones. Estudiantes que estáis por ahí detrás, ¿sabéis a quién me refiero? ¿Quién dijo We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen? El gran César Ritz. Y así es como he titulado mi podcast en el que hablo de turismo desde un enfoque de felicidad. Pero hoy no he venido a hablar de César Ritz, sino que hoy he venido a hablar de comunicación digital. Y creo que hay algún otro tipo de comunicación digital en el 2021. No creo que haya ningún otro tipo de comunicación digital que sea más potente dentro del hábito del turismo. Acompañarme en un pequeño recorrido sobre cómo hemos comunicado turismo desde 1905, en el que España tuvo la primera Comisión Nacional de Turismo. Llevamos 120 años, más de 120 años, trabajando este sector. Lo primero que hicimos fue vender el producto, fue contar los atributos. Tenemos sol, tenemos playas, tenemos cosas ricas para comer, tenemos monumentos
increíbles, tenemos una arquitectura preciosa. Ese es el inicio de nuestra comunicación turística, comunicar el producto, comunicar esos atributos tangibles. Esto es una comunicación one way, es una comunicación unidireccional en la que la marca, el destino, el hotel, el restaurante comunica de forma unidireccional con el viajero, con el cliente. Eso es un monólogo, ¿bien? La reputación está en mis manos porque soy yo quien le digo a mi visitante, quien le digo al viajero lo que soy en un formato de monólogo. Ahí es una comunicación business to business. Durante muchas décadas hemos estado centrados en los mercados geográficos, en esos destinos emisores a los que íbamos a buscar a nuestros clientes. Sabéis que nuestro territorio tiene mercados emisores principales, como es UK, ¿no? El Reino Unido, como es Francia, como es Alemania. Son nuestros tres principales mercados en todos los diferentes destinos turísticos que tenemos en el territorio, tanto de costa como de interior. Y ahí es donde nosotros nos centramos durante muchas décadas, en establecer una conectividad aérea, que tengamos vuelos en un aeropuerto de origen y en un aeropuerto de destino, y que podamos comunicarnos con esa masa de personas a través de la turoperación, a través de las agencias, a través de un tercero que nos facilita ese monólogo. Pero pasa algo maravilloso en el año 2000. Toni Sagarra, uno de los mayores publicistas que tenemos, un catalán residente en Barcelona, se inventa una campaña para BMW en la que de repente el producto, los atributos del producto ya no cuentan. Lo único que cuenta es la experiencia que sentimos cuando adquirimos ese producto. Es un vídeo maravilloso, lo tenéis colgado en YouTube, de la campaña Me gusta conducir del año 2000 de BMW, y en ella lo que vemos es únicamente este brazo saliendo de la ventanilla, ondeando y surfeando el viento, y al final el anuncio únicamente nos dice: ¿te gusta conducir? Damos el paso de vender productos por sus atributos a vender experiencias. Y en ese vender experiencias el objetivo es trasladar sensaciones. Y qué difícil es, ¿verdad?, trasladar sensaciones, porque las sensaciones son las que adquirimos a través de nuestros sentidos sensoriales, de la vista, del olfato, del tacto. Es difícil poner eso en comunicación, pero el turismo, que es un sector que se reinventa y siempre encuentra grandes recursos de comunicación, lo hace y consigue poder comunicar esas experiencias. Segundo hecho que ocurre, 2004, Facebook, ese muro, esas experiencias que empiezan a ser experiencias conectadas, que empezamos a ver redes, plataformas, la democratización de la opinión. TripAdvisor, participamos en ese feedback en el destino, el hotel, el restaurante, la ruta turística que hemos comprado, y la experiencia se vuelve compartida. Una experiencia conectada. Nuestras vacaciones pasan en Facebook, nuestras vacaciones son la mayoría postureo en Instagram. Nacen los primeros influencers. Y a partir de aquí lo que nos encontramos es un cambio radical de ese monólogo en el que el destino, la marca, da un mensaje al viajero, a un diálogo en el que el viajero también da un feedback de forma pública y notoria a esa marca. Nos encontramos en que el turismo, el sector y todos aquellos actores implicados, toda esa cadena de valor a la que siempre llamamos, tienen que establecer un lenguaje diferente, porque ya no soy yo quien tiene la reputación en mis manos, sino que mi reputación se basa en aquello que los otros dicen de mí. Y ahí globalizamos el discurso y lo que hacemos es conversar con las otras personas, comunicarnos de manera bidireccional. En marzo nos cae como una losa el COVID y nos encuentra a todos totalmente desprevenidos. El COVID cambia ciertas cosas, trae nuevos hábitos, pero hay otros que ya estaban y que los maximiza. Uno de ellos es un parón forzado.
Nadie quiso parar, el sector no quiso parar, ningún hotel quiso cerrar, ningún restaurante quiso bajar la persiana, nadie quiso estar sin clientes durante meses debido a las restricciones. Fue un parón forzado, un cambio de hábitos forzado y además en este parón tuvimos tiempo, la mayoría de nosotros, de pensar mucho en lo que estábamos haciendo, cómo estábamos haciéndolo y cómo teníamos que hacerlo a partir de ahora para cumplir ciertos objetivos dentro del sector turístico que son importantes. El objetivo de la sostenibilidad y el objetivo también de que esa sostenibilidad no sea únicamente medioambiental, sino que también sea una sostenibilidad ligada a las comunidades anfitrionas que residen en cada uno de los territorios de los destinos turísticos y que hacen que esos destinos existan. Sin personas no existen los destinos turísticos. El COVID también nos impulsa a entender esa relevancia geopolítica y económica que tiene nuestra industria. En el territorio español, más del 15% del PIB es gracias al esfuerzo que hace el sector turístico en mantener esos destinos activos y constantemente comercializados a nuestros mercados emisores. Vemos también un activismo social cada vez más influyente en la toma de decisiones, tanto en la del consumidor por parte de la demanda como por parte de las empresas, por parte de la oferta. Entendemos la cocreación, lo público-privado, público-público, privado-privado, pero al final hay que co-crear, porque la actividad turística tiene un impacto tan tremendo en el territorio y en las comunidades anfitrionas que es absolutamente indispensable el poder tener esta alianza de co-creación. Todos aparecemos por Zoom. Jaume lo decía antes, nos conocimos en Zoom durante la pandemia en un programa que yo lideraba para una de las universidades en las que soy profesora. Tuvimos mucha más interacción. ¿Y qué pasa en este momento? En este momento pasa lo mismo que cuando te gusta conducir, el producto pasa a commodity, entendemos que un hotel tiene que tener una buena cama, unas buenas sábanas y una buena ducha y un buen desayuno, el producto pasa a commodity. En este momento, en el COVID, la experiencia, y perdón por todos los que habéis estado defendiendo la experiencia como el tótem del turismo, a partir del COVID, la experiencia pasa a commodity. ¿O es que alguno de nosotros, cuando busca un viaje, cuando está investigando un destino, cuando hace esa parte de research previa a la preparación de un viaje, piensa que no va a obtener una experiencia? ¿Hay alguien que entienda que cuando viajamos por el mundo no vamos a tener experiencias? El producto se convirtió en una commodity y la experiencia es ya una commodity asumida por la mayoría de los viajeros. Y el COVID nos deja un legado muy interesante, que es el paso de esta experiencia a los valores. ¿Habéis visto las cerveceras? ¿Habéis visto las marcas de refrescos? ¿Habéis visto cualquier destino turístico relevante del mundo? Hemos dejado de comunicar esa experiencia para empezar a comunicar valores. Cuando Eneco ha subido al escenario, no ha hablado de sus productos, no ha hablado de su gastronomía, se ha hablado mucho de valores, de los valores de las personas. El COVID, en muchos aspectos, nos ha humanizado. El COVID nos ha permitido entender mucho mejor esos ODS, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese tiempo, ese parón forzado, nos ha permitido entender mucho más de que al final nuestro dinero y nuestra apuesta no debe ser por el producto, no debe ser por la experiencia, sino que debe ser por aquellos valores que sustentan cada uno de los destinos. Y es cuando empezamos a juntar más gente en la conversación. Es cuando ya no únicamente tenemos un diálogo entre el que vende el destino y el viajero que lo compra porque tenemos unas plataformas que permiten esta interacción, sino que todos los actores empiezan a hablar y se genera un ecosistema de conversación donde todo el mundo aporta ideas,
feedback, iniciativa, comentarios, quejas. Ahí entran los socios, entran los partners, entran los clientes, entra el empresario, entra también la figura pública. Y en todo esto, en este paso del monólogo al diálogo y del diálogo a la conversación, yo como profe de estrategia pienso, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos? Paremos, reflexionemos. Este cambio en la comunicación, ¿cuál es la oportunidad u oportunidades que nos trae? Y yo he identificado 3 que quiero compartir con vosotros en este pequeño viaje que estamos haciendo a través de la comunicación turística. Son 3 las oportunidades que yo veo. La primera de ellas es que podemos liderar el discurso. Como destino turístico que somos, como actores del destino turístico, podemos llevar esa conversación hacia donde nosotros queramos. Pero hacia donde nosotros queramos siempre tiene que ser que le interese y que hable de nuestro visitante, de nuestro viajero. Una conversación centrada en nosotros mismos solo nos interesa a nosotros mismos. Al viajero le interesan sus hábitos, sus hobbies, su lifestyle, sus valores, su manera de entender la vida. Y es alrededor de estos valores sobre los cuales tiene que girar la conversación a partir de ahora, porque es lo que motiva al viajero, hablar de esos valores compartidos. La segunda gran oportunidad que nos permite es empezar a hacer un triaje mucho más específico y no ir a buscar en mercados emisores abultos. ¡Wow! Tenemos muchos franceses, hagamos una campaña en Francia. ¡Wow! Tenemos muchos ingleses, hagamos una campaña en UK de nuestro destino turístico. Fijaros que podemos empezar a identificar grupos psicográficos diferentes, podemos empezar a ver a todas aquellas personas que suben en bicicleta porque se juntan en foros, porque tienen páginas web como clubs, porque en ese plano digital que cohabita con el plano presencial de nuestra actividad, los podemos identificar perfectamente. Podemos saber dónde están, qué hacen, cómo se reúnen, qué sienten, qué piensan, porque toda esa información la tenemos disponible en las plataformas. Y es ahí donde tenemos que bucear e ir a buscar y hacer ese triaje. ¿Cuál es la oportunidad, la gran oportunidad que nos permite hacer esto? Atraer a un cliente de valor. Hemos hablado en este escenario durante esta mañana, en repetidas ocasiones se ha mencionado, queremos el buen cliente, queremos el buen cliente. El buen cliente no es el que más dinero paga cuando viene a un destino. El buen cliente es el que cumple 3 objetivos para el destino. El primero de ellos es que respete y valore al territorio y a las personas, a esa comunidad anfitriona. El segundo es que se convierta en un embajador, que hable bien de nosotros, que sea un prescriptor para su entorno. Y el tercer objetivo de poder identificar a estos grupos es que consigamos una fidelidad transgeneracional, que no solo vengan los padres, que vengan los padres, que vengan los hijos, que vengan los nietos y que nuestro territorio, nuestro destino turístico no se convierta en un lugar de paso, sino que arraigue en esas comunidades a las que nosotras queremos atraer. En el mensaje tenemos otra oportunidad, cambiar el mensaje, hablar diferente, humanizar el mensaje con esos valores. Eso nos permite un posicionamiento nuevo de nuestro destino. Porque dejadme contaros una cosa. Mar hay en muchos sitios. Yo vengo del Mediterráneo. Gastronomía espectacular en muchísimas partes del mundo. Arquitectura, ni os cuento. El mundo está plagado de ciudades con arquitecturas increíbles. Ciudades costeras y playas maravillosas. Vivo entre Barcelona y Ibiza. Beber y comer,
ya os lo he comentado, en muchos sitios. Senderismo, montañas verdes, vacas que pastan en libertad, vete a Escocia, vete a Irlanda. En todo el mundo, muchos de los atributos de los diferentes destinos turísticos son los mismos. Son un patrimonio natural, una comunidad anfitriona, un patrimonio gastronómico, un patrimonio monumental. Esos activos, esos tangibles e intangibles son comunes en la mayoría de destinos. No es lo que somos lo que nos hace diferentes, es cómo lo contamos, cómo nos diferenciamos a través del mensaje, cómo somos el Pantene del año, cómo somos el Pantone del año, cómo nuestro color está por encima, resalta en esa carta de Pantones, cómo vamos a competir con destinos que tienen los mismos atributos que tenemos nosotros. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Mostrando los atributos? Diciendo mis montañas son más verdes, mis playas son más cálidas, mis bosques son más frondosos. ¿Solo relatando nuestros atributos lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir haciendo una paleta diferente con ellos, comunicándolo de zona diferente, de forma diferente. Vincent van Gogh y Cézanne son dos pintores que pasaron mucho tiempo plasmando lo que era la Provenza francesa en sus lienzos. Pero cada uno de ellos lo hizo con una paleta diferente. Cada uno de ellos lo hizo con una técnica diferente. Cada uno de ellos lo expresó de forma diferente. Cada uno de ellos comunicó ese paisaje de una forma diferente. Y ese es el secreto a partir de ahora de la comunicación, cuando las plataformas están abiertas a todos, cuando todos comunicamos en las mismas plataformas, cuando hay una alta competitividad en el sector turístico, porque geopolítica y económicamente es un sector absolutamente estratégico para nosotros. Vamos a seguir contando lo mismo, de la misma forma. Vamos únicamente a identificar esos atributos de los que nos sentimos y debemos sentirnos orgullosos y debemos poner en valor, o tal vez deberíamos de empezar a tener un cuento absolutamente propio, una historia propia y un storytelling propio que mostrar al mundo. Gracias. Eskerrik asko, gracias. Os comparto en esta última pantalla, os comparto un QR con una selección de artículos de mi web. Os invito a mi casa, evaballarin.com, y hay 3 artículos que destaco, los últimos, que creo que os pueden interesar, sobre todo a vosotros, la gente que estudiáis y el futuro del turismo y la hostelería que sois vosotros. Gracias. Eskerrik asko. Sí, te invito a sentarte ahí en el sofá, que ahora te van a acompañar 2 personas también que son muy importantes. Entonces, invito a subir al escenario, Olza honetara, a Andoni Zubillaga, director de la agencia de comunicación ACC, que lleva ya 30 años en el sector. Chalo Berobat, venga, eskerrik asko, Andoni. Y que suba también Adriana Muñoz, que es content editor de Minube, lleva 5 años trabajando en Minube, en los departamentos de comunicación y contenidos. Es una apasionada de la comunicación y los viajes, del encuentro con la adrenalina y de las historias que cuentan personas reales. Ordo mono, comunicación digital. Andoni, sois expertos. Bueno, ¿Qué tendencia? Bueno. Soy el micrófono, ¿no? Experto, en fin, es una Bueno, palabra dominas. bastante peligrosa. Dominas, sí, o más o menos conoces, ¿no? Sí, Te digo sí, porque, sí. ¿qué tendencias? Vosotros el tema digital lo trabajáis mucho. ¿Qué tendencias veis en el mercado? O sea, la gente qué pide o qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que nos pide? O sea, ¿qué piden los clientes? Tendría que venir disfrazado de bombero para explicártelo mejor, pero en lo que es el plano digital, lo que nos solicitan normalmente son productos concretos. Oye, pues hazme una web, o prepárame un plan de redes sociales, o cosas un poco más técnicas, desarrollar un tema de CRM para gestionar las bases de datos, etcétera, ¿no? Nosotros lo que hacemos es acompañarles
y de alguna manera hay un trabajo de consultoría para explicarles que los medios digitales no son como los medios físicos que conocemos, ¿no? Sino que tienen una naturaleza líquida. Entonces es como si quieres coger el agua con la mano, se te va por los dedos, ¿no? Entonces esa cualidad es muy importante porque tienen que estar interrelacionados. Entonces lo que hacemos normalmente es desarrollar ecosistemas digitales, que es la manera de poder entender los medios digitales. Y ahora lo que sí hay es una tendencia impresionante en el desarrollo de servicios relacionados con el comercio electrónico, hasta el punto que este año, aunque no está acabado, pues va a representar el 25% de nuestra facturación. Y yo creo que estamos en los inicios. O sea que está todo por hacer. ¿Qué te ha parecido todo lo que nos ha comentado Eva? Bueno, pues muy interesante y además muy certero. Yo creo que ha habido una serie de ideas que tienen mucha consistencia y vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que muchas veces se pone el foco en la parte, digamos, técnica, ¿no? En la tecnología, en tener la última aplicación, utilizar, digamos, los canales y es como mirar hacia el exterior, pero creo que tenemos que mirar hacia adentro. Y cuando miramos hacia adentro, ¿qué nos encontramos? Con la marca. Y la marca, efectivamente estamos hablando de valores. Tú puedes trabajar lo que es la identidad visual, que es normalmente lo que se hace. La marca se confunde con el logotipo, con una campaña, etc. No, la marca es un tema mucho más complejo, es una construcción mental. Entonces, tenemos que trabajar no solamente la identidad visual, sino la identidad discursiva. Es decir, la esencia, intentar llegar a la esencia de lo que es la marca, ¿no? Es una especie de psicoanálisis, eso lo diría Querejeta, ¿no? Para llegar a la esencia de lo que nos representa. Y luego también lo que es la parte de la personalidad. Si los valores es la manera de ser, la manera de estar es esa personalidad. Bueno, nosotros, porque las marcas son como las personas, ¿no? Podemos ser guapos, listos, gritar mucho, ¿no? Entonces, el tono que tiene que tener esa marca es lo que tenemos que intentar bajar y escribirlo, negro sobre blanco. Entonces, eso al final se convierte en una brújula que nos va a permitir luego trabajar muchísimo mejor todo lo que son los medios digitales y una cosa muy importante que ha salido aquí, ¿no? Que son los contenidos de marca, que efectivamente pueden ser experienciales, pueden ser editoriales, pero si no hay ese fundamento, si no está esa brújula bien calibrada, pues nos va a costar más. Adriana, trabajas en Minube. ¿Vosotros hacia qué objetivo estáis enfocando todo lo que son estas herramientas del marketing digital? Pues bueno, lo primero de todo, gracias por invitar a Minube. Gracias por venir. Y que podamos dar aquí nuestra visión, gracias a la Diputación de Guipúzcoa. Y yo soy copywriter, así que lo mío es escribir, yo lo he escrito. Y me gustaría compartiros, ¿no? todo este aprendizaje que he tenido en Minube. Y nuestro marketing se basa sobre todo en crear comunidad y mejorar el producto web y app. Al final estamos muchas veces intentando crecer en redes sociales como Instagram, tener un montón de seguidores, un montón de contenido y nos olvidamos realmente de cuál es nuestra verdadera casa virtual, que es esa web y donde realmente tenemos el control, ¿no? Porque en Instagram tenemos un continuo aprendizaje cuando cambias algoritmo, cuándo nos va a mostrar, cuándo no. Bueno, a través de nuestras propias herramientas como newsletter, blog, la web, podemos controlar todo ese contenido, ¿no? Y nuestros objetivos se centran en eso, en cómo crear comunidad y cuáles son esos contenidos que inspiran a nuestros viajeros, ¿no? Y es un marketing de contenidos que se crea a través de la comunidad de viajeros de Minube. Para que conozcáis un poquito mejor Minube, quería contaros que nacimos en 2007 con la idea de que un viaje no empieza cuando estamos en el destino, cuando queremos, reservamos desde casa al hotel. Un viaje empieza cuando empezamos a pensar en él y dura hasta que podamos recordarlo, ¿no? Y con esa idea Minube, después de 13 años, ha llegado a ayudar a más de 50 millones de personas a inspirarse en su próximo viaje, a planificarlo, a reservar actividades y a compartirlo luego, ¿no? Entonces, hemos creado una compañía global que tiene millones de visitas en la web y en la app y lo hemos hecho de una forma sostenible basándonos en 3 premisas muy importantes. Es el User Generated Content,
que es ese contenido que a través, bueno, al final Internet se crea a través de contenidos, ¿no? Pues es la clave para poder posicionarse y para poder crecer. Bueno, hay una gran barrera en el turismo a la hora de crear contenidos, que trabajamos día a día en Minove con ello, y es que crear contenido sale muy caro. Entonces es muy difícil crear una comunidad, ¿no? Pero bueno, luego os voy a dar unos tips, si me dejáis, para crear comunidades, ¿no? A través de la comunicación digital. Pero antes hay que entender que nuestra estrategia de marketing está basada en maximizar esa calidad de los contenidos. Y quería compartiros un ejemplo, ¿no?, de calidad, por ejemplo, que he cogido esta misma mañana de los comentarios que suben los viajeros de Minove, de Hondarribia, como no, y dice, ¿no?, Joana Aguirre: Hondarribia es una de esas ciudades pequeñas a las que muchos llaman pueblo, una ciudad con un aroma único, unos paisajes excepcionales y una gastronomía que va más allá de sus estrellas Michelin. Una ciudad que te ofrece playa, mar, montaña y desde la que puedes avistar Francia. Una ciudad con una muralla medieval conservada a las 1000 maravillas, un castillo convertido en parador que aún guarda sus cañonazos entre sus muros, una puerta de Santa María por la que cada 8 de septiembre pasan la ilusión, el lloro, la alegría y el sentimiento. Eso es un contenido de calidad, ¿no? ¿Y no ha venido a fiestas? No hay... Al loro. Seguro, al final es eso, ¿no? El contenido tiene que ser, y yo siempre lo repito cada día en Minove, tiene que ser inspiracional y tiene que tener valor. No vale con decir, no, Hondarribia es increíble, no, tenemos que aportar valor al viajero. Y bueno, una de las segundas muy importante en Minove es la comunidad. En Minove puede verse más de 5 idiomas y llegamos a más de 50 millones de usuarios. Y el 65% además llega desde el tráfico web, o sea, desde la aplicación y web mobile, ¿no? Entonces, nuestra comunidad son 4 millones de viajeros y viajeras y en más de 5 millones de descargas en la web. ¿Cómo hemos creado comunidad? Y aquí os quería decir los tips, ¿no? Pues en Minove es muy importante, y lo ha dicho Eva hoy en la presentación, tener bien claro el propósito y los valores. Esto es lo que tenemos que comunicar a día de hoy. En el caso de Minove, lo que nos permitió crear comunidad fue tener claro los valores del viajero de Minove, que se diferenciaban mucho de un turista, porque el viajero real buscaba experiencias únicas, buscaba gente, ¿no?, respetar a la gente, respetar el mundo y respetar la economía y la cultura local, ¿no? Entonces, esa fue la clave de que pudimos crear una comunidad y que mucha gente se uniera al movimiento. Y luego lo que hacía real que la gente compartiera en Minove, ¿no?, era por 2 razones. Uno, que era divertido, y otro, que formabas parte de un lugar donde compartían tus mismos intereses, y era que no te apetecía estar en los rincones que todo el mundo había estado, ni masificados, querías rincones nuevos, ¿no? Y nada, eso nos permitió conectar al final con el viajero. Y nada, bueno, un poquito eso, al final no pagamos por crear comunidad, ¿no?, pero sí creamos un vínculo con la comunidad de Minove, y es muy importante. Bueno, Eva, ¿algo que decir? Para Bueno, poner un poco broche de oro a tu sección. Gracias. Yo creo que las 2 profesionales que participan en este diálogo después de mi exposición reflejáis muy bien, ¿no?, o aterrizáis muy bien los conceptos, ¿no? Por un lado, esa parte técnica que necesitamos conocer desde una agencia que realmente entiende la parte técnica. Y ahí, Adriana, estoy contigo de que cuando Instagram o Facebook o Google cambia el algoritmo, nos volvemos todos locos y aquella estrategia que teníamos planeada para los próximos meses la tenemos que reconducir porque al algoritmo de Instagram ya no le gustan ciertas cosas o puntúa más pues ciertas otras acciones que hacemos, ¿no? Entonces, sí es muy necesario el contar con alguien profesionalmente que entienda muy bien cómo funciona esa comunicación a nivel técnico, ¿no? Cómo realmente podemos hacer campañas, cómo esos contenidos los podemos promocionar, cómo podemos atraer, captar más la atención siguiendo las reglas que nos ponen Facebook, que nos pone Instagram o que nos pone cualquier plataforma en la que proyectamos el contenido, pero por el otro lado es absolutamente fundamental el generar
estimular y liderar esa conversación. Entonces, Adriana representa, yo creo que es ese liderazgo en generar y estimular una conversación a comunidades muy diferentes, establecer esa complicidad que hace que al final yo no soy alguien más de tu página, de mi nube, sino que yo también soy mi nube y formo parte de esa comunidad. Y por el otro lado, las agencias, que yo creo que viene para vosotros una época dorada, porque todos necesitamos ya te llevaré comunicar. una semana al despacho. Todos necesitamos comunicar, y la comunicación, que lo comentábamos antes cuando he tenido la oportunidad de tomar un café con vosotros, diferenciemos mucho qué es comunicación, diferenciemos qué es vender, qué es comunicar, qué es vender y qué es publicidad. Cuando vendemos, generamos o queremos generar un intercambio económico de bienes o servicios. Eso es vender. Cuando hacemos publicidad, compramos un espacio para tener visibilidad, pero cuando comunicamos es cuando hacemos magia. Andoni sonríe, no sé por qué, te está... No, es que me está acordando de una frase de Eduardo Chillida, ya que estamos en Guipúzcoa, que decía que las obras de arte necesitan dos ingredientes. El primero es la estructura, ¿no? la construcción, lo que le da solidez. Y el segundo ingrediente es la poesía. Y esos dos ingredientes tienen que estar siempre. Tiene que haber una estructura para cualquier cosa que hagamos, pero luego la poesía tiene que estar. Tradúcelo como quieras, ¿no? Y al final estamos hablando de valores, estamos hablando de emociones. Yo creo que siempre los conceptos están allí, ¿no? Aquí creo que turísticamente, o sea, yo por lo que veo y tengo contacto y tal, las cosas se hacen bastante bien, ¿no? Quizás en lo que es la parte de la poesía, algunas veces lo que se hace es copiar demasiado lo que ocurre en otras cosas, ¿no? Y antes comentabas que Hondarribia era que tenía playa y montaña, etcétera, ¿no? Al final eso es un higiénico de la marca, ¿no? Tienes que buscar el elemento diferenciador, ¿no? Esa poesía que te haga diferente, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Yo cuando cojo un folleto o una web y leo que las playas son de fina arena, ya dejo de leer, ¿no? O sea, es que parece que los adjetivos tienen un sustantivo. ¿Cómo son las piedras? Centenarias. El agua, cristalina. Las habitaciones, cómodas. Aquí diríamos sidra, cojonuda. Chuleta, acojonante. Efectivamente, ¿no? Y los pueblos son pintorescos, ¿no? Pintoresco. De otra manera. ¿Y qué es poesía? Poesía eres tú, Guipúzcoa. Bueno, es que ricasco y bicote, benetan, placer, vamos, andamos aquí. ¿Qué es el tiempo? Lo que no tenemos. Que ricasco, Eva, benetan, que ricasco, Adriana, placer bat, que ricasco, Andoni, placer bat, zuek entzutea. Qué gozada es escuchar a la gente que sabe tanto. La mar, porque yo puedo estar hablando, me pueden hablar a horas, un tema que no controlo, igual no me están diciendo nada. Pero esta gente controla y se hacen entender. Bueno, gauza bat, orain daukago mai inguru bat oso interesgarria, benetan interesgarria. Badakit ordu biten eta dituzula autobusak, guk autobusorekin eta txoferrekin hitz egin dugu, eta que aguantan hasta las 2:15. Yo creo que la ocasión lo merece, ¿no? Porque todos los días puedo ir a casa, pero a esta charla, a esta mai ingura no vais a estar todos los días. Entonces, un cuartico de hora aguantaréis un poquito más. ¿Sí o sí? Esa es la actitud. Bueno, orduan, denbora galdu az gaitezen, mai inguru bat. Acá hay 2:15 y 2:30. O sea, esto quiere decir que hasta las 2:30 me puedo alargar yo aquí. 2:20 a 2:25. ¡Hala, que es media hora! Que estáis invirtiendo en conocimientos. Si aquí vais a pillar unas ideas que luego la vais a flipar cuando estéis por ahí. Todo esto que viene aquí, que es mucha información, la iréis procesando poco a poco, ¿vale? Orduan, mai ingurua, zeri buruz, izango da Gipuzkoako erronka gastronomikoak. Con lo que nos gusta a nosotros el comer y el beber comer y beber, ¿no? Con lo que nos gusta. Pues estamos en un lugar privilegiado. Iker Goria sonríe, a ti también te gusta. No se te nota porque estás en forma, pero... Orduan, bai inguru honetan izanen dugu moderatzaile bat. Izango da Laxmi Aguirre, escritora gastronómica, colaboradora en medios como El Comedista del País, Traveler o Guía Repsol y profesora del Máster de Periodismo Gastronómico de Foodie Studies. Txalo, beroba! A la señorita Aguirre. Jarri hor zure lekuan. Y vas a tener al lado, debatiendo, ¿a qué? 3 personas. Primera persona, doble licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales por la
por la Facultad de Economía de Boston University. Máster en Política Económica y candidato a doctorado por Oxford University y MBA por el MIT. Tiene un montón de cosas. Bueno, en noviembre del 2020 pasó a ser el director de la nueva área de desarrollo global del Basque Culinary Center. Así sitio que yo hubiera ido de haber ganado Masterchef, que no voy a ir. Habla 4 idiomas y disfruta con la lectura, la escritura y la narrativa. Y pienso yo, comiendo también. Teatro, cine y de todo. Un fuerte aplauso para Asier Alea. BCC. Qué recasco de Torchagatik. Y vamos a continuar. Cuarta generación de su familia que dirige la cocina en el restaurante Arzac, en Donosti, calificado por Michelin con 3 estrellas. Formada a los principios del movimiento de la nueva cocina vasca, defendido por su legendario padre, el chef Juan Mari Arzac, y la vanguardia de la cocina española que siguió a principios de este siglo, ella tiene personalidad propia en sus creaciones culinarias. ¿De quién estoy hablando? De la gran, de la inigualable Elena Arzac. Chalo Berova. Es que si empiezo a decir por todos los sitios más que he estado estudiando, es que me dan 3 horas y no termino. Es que recasco, ¿vale? Y tercera persona que va a participar, que está ya ahí rauda y veloz ahí para subir las escaleras, Maite Modriego, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, como yo. Trabaja como secretaria técnica de Eurotoques, una asociación internacional de cocineros que integra a más de 3.000 profesionales de 18 países, en su mayoría Europa. Se encarga de la gestión de comunicación, las labores de gerencia y, como conoceréis, del Congreso Diálogo de Cocina. Un fuerte aplauso para Maite Modriego. Eurotoques. Eres No has Navarra. acertado ni en el nombre ni en el apellido, ¿eh? A ver, dímelo, a ver, ¿cómo está bien dicho? Maire Modrego. Mira, Yo soy un lector de... ¿Eres navarrica? No, soy de Igeldo. Soy de Igeldo. No, porque como estudias ahí, estás en la Universidad de Navarra, pues tú sabes la definición de Navarro, ¿cuál es, no? Según Unamuno. A ver. Yo soy navarro, de Lesaca. Navarro, animal de cresta roja que deambula por el monte y que al grito de me cago en sos ataca al hombre. Bueno, todo tuyo. Y lo habla, pues soy navarro, ¿eh? Se refiere a los carlistas, bueno, no os voy a contar la historia. Bueno, venga, tenemos aquí hasta las 2:15. Venga, vamos. ¿Con qué nos vais a entretener e informar? Bueno, Kaixo Eguerdión, nos ha tocado esta hora clave en la que tenemos la gran responsabilidad de cerrar un foro en el que se han compartido ideas muy interesantes y además esa hora ya en la que el hambre empieza a apretar y encima estamos en Hondarribia y tenemos que conseguir autobús o no que os tengáis ahí que mantener sentados. Y bueno, en esta hazaña me acompañan Maire, Elena y Asier y bueno, nos han encargado hablar de algo tan sencillo como, yo estoy siendo irónica, como es detectar cuáles son los retos presentes y los futuros del turismo gastronómico en Guipúzcoa, ¿no? Guipúzcoa además que siempre ha estado a la cabeza en turismo gastronómico, incluso cuando el turismo gastronómico todavía no había explotado, cuando no ocupaba titulares, no ocupaba espacio en los medios, o incluso antes de las redes sociales, ¿no? De que se construyera todo un estilo de vida alrededor de un plato de comida. Y entonces, para empezar con vosotros y empezar un poco también a bocajarro, es cada uno de vosotros desde vuestra atalaya, tenemos la formación, tenemos la cocina, tenemos el patrimonio gastronómico y la profesión de los cocineros. ¿Cuál creéis que es el reto más importante al que se está enfrentando ahora mismo el turismo gastronómico en una región como Guipúzcoa? ¿Quién quiere abrir fuego? ¿Amigo? Bueno, pues empezando a lo mejor por orden de asiento, bueno, son varios los retos, ¿no? Pero veo hoy un denominador común de las distintas charlas y creo que no es casual, porque precisamente el otro día estábamos en Brujas con la Organización Mundial de Turismo y uno de los hechos, una de las temáticas que más se repetían es precisamente el de los valores que hemos hablado aquí y el valor a veces parece algo que es demasiado etéreo, ¿no? Pero nosotros cuando definimos gastronomía y abrimos el congreso, estábamos hablando de cómo gastronomía, después de darle muchas vueltas y seguiremos dándoles vueltas, y sobre todo, bueno, pues Elena seguirá todavía dándole aún más vueltas,
si coges gastronomía desde el inicio, no deja de ser una forma de dar nuevos valores a la que es los alimentos y la bebida. Es decir, primero empezamos con el valor que tiene desde un punto de vista de salud y alimentación lo que comemos, después la puesta en valor de esos productos, después llega con la alta cocina empezamos ya a disfrutarlo, porque ha habido un desarrollo histórico. Y ahora de repente también empezamos a hablar de sostenibilidad. Es decir, cuando llega un nuevo valor, curiosamente, en el ámbito gastronómico, al contrario que en otros ámbitos, no sustituye. Es decir, vamos añadiendo. Está siendo más sofisticado. Es un gran desafío, porque no nos olvidamos ni del componente de sostenibilidad, ni el componente social, cultural, ni obviamente el componente que tiene que ser sabroso, tiene que ser algo que disfrutamos y que además que disfrutamos en grupo, pero es que además ahora también tiene el de sostenibilidad y vendrán más valores. Y nosotros como territorio, como formador también de talento, porque el futuro es del talento, el que tengo a mi derecha y que luego subiendo hasta ahí arriba, ¿no? Es el conseguir seguir sumando valores a la gastronomía, porque la gastronomía es un ente vivo. Hay otros lugares, yo vengo del ámbito de la energía, por ejemplo, en que según viene un componente nuevo, sustituye al anterior. Aquí no, aquí tenemos que seguir sumando. Nunca tenemos que conformarnos, porque la gastronomía suma a su componente más básico, que es la alimentación y la bebida. Pero sí tienes que seguir sumando esos valores. Y eso, de hecho, cada vez más evolutivo y más rápido. Así que ese creo que es, desde mi punto de vista, nuestro mayor desafío. Elena, tú que estás en la trinchera, ¿no? Digamos, ¿cómo lo ves, ¿no? Para ti en la cocina, además, después de un momento muy difícil que habéis pasado todos los restaurantes, tú en un momento, además, en una de las entrevistas previas incluso a la pandemia, hablabas de los peligros del boom del turismo gastronómico, ¿no? De cómo que ese exceso de turistas podía hacer que se bajara la calidad en las cocinas, y de repente ha habido un parón y ahora empieza a arrancar otra vez, ¿no? Entonces, ahora mismo, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que puede ser el gran reto? Bueno, Eguardión de Norí, buenas tardes a todos. Elena, perdona que te interrumpa, es que me he reído porque cuando ha dicho trinchera, que estás en la trinchera, me he acordado de los que están en la guerra, realmente en la trinchera, digo, ya les gustaría estar en tu trinchera allí rodeado de buena comidita, ¿eh? Luego, eso es verdad. Buenos días, y quiero decir que cuando se me invitó a este evento, a este encuentro de Guipúzcoa Turismo, ni me lo pensé, ¿no? Porque dije, después de todo lo que ha pasado, necesitaba saber lo que pensáis, ¿no? Y ha sido muy gratificante haber oído lo que he podido oír hoy a la mañana, porque tenía un poco de confusión, ¿no? Después, hasta antes de la pandemia, sí que es verdad que Euskadi, Guipúzcoa, bueno, hablamos de Guipúzcoa porque somos guipuzcoanos, se había convertido en un destino gastronómico a nivel mundial, donde se había generado un turismo gastronómico muy importante que iba complementado con otras actividades, o bien con el enoturismo, o bien con clases de cocina, o bien con escapadas y rutas gastronómicas. Y es más, ya vemos también que hay otras actividades paralelas, como hemos visto, el FLIS, etcétera, de Ondarribi a sitios preciosos, y todo va complementándose, ¿no? Y para mí íbamos muy bien y de repente nos llega la pandemia. Como ha dicho el doctor Querejeta, de las cosas negativas hemos sacado conclusiones y miramos hacia adelante. Ahora nuestro reto, que nos ha roto todos los esquemas, es mirar hacia adelante. El turismo ha cambiado, el turismo gastronómico está cambiando. Y yo, por ejemplo, he notado que hay un cambio a la hora de las reservas, donde los extranjeros, que forman parte del 40% de nuestros clientes, antes reservaban con un año de antelación y ahora te reservan 15 días antes. Está todo como con un cambio totalmente inesperado, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con Asier que los valores cada vez están más en boga. Yo les llamo sensaciones, ¿no? Los valores sensaciones. El turismo gastronómico o el turismo te sirve para hacer de puente entre los turistas y la cultura de un lugar.
sobre todo, yo hablo de la cocina porque la cocina une mucho y es un puente muy importante entre lo que son las personas y la cultura de un lugar, ¿no? Yo creo que los retos van a ser sabernos adaptar a esta nueva situación, que yo creo que tenemos que esperar un poco a ver cómo se va a desarrollar, pero sobre todo ofrecer algo muy especial que está en cada uno mismo, pero en conjunto con tu equipo, ¿no? Con tus equipos, ¿no? La calidad nunca se va a poder conseguir si no hay un equipo bueno detrás. Y también para mí es importantísimo hacia el futuro en el tema del turismo y de la gastronomía es la formación. La formación es importantísima y la formación, veo que aquí hay gente de turismo, también estamos en la Escuela de Hostelería, va a ser del BCC, va a ser muy importante y luego hay instituciones que nos tienen que ayudar, entidades, plataformas de comunicación, Eurotoques, etcétera, ¿no? Digo que va a ser un futuro de un trabajo conjunto, yo lo veo así. No sé si os he dejado algo claro, pero en estos momentos, como veis, tengo muchas ideas mezcladas, ¿eh? Maire, tú que estás en Eurotoques y que estás en contacto con una asociación de cocineros de toda Europa, que puede ser un poco la portavoz, ¿no? en este foro. De hecho, antes me has comentado que vas a cumplir ahora mismo 20 años, ¿no? En la gerencia de Eurotoques, que se dice pronto, y has visto toda esta evolución. ¿Crees, y también quería trasladarte a ti, Elena, esta pregunta, ¿creéis que es responsabilidad de los cocineros el desarrollo del turismo gastronómico en esta región? ¿Cuánto peso les podemos poner a ellos? Bueno, se le puede poner todo el que se quiera, ¿no? La verdad es que yo creo que son unos profesionales dignos de admirar, sobre todo no solamente por lo que ha pasado durante esta pandemia, sino de antes. Gente muy valiente, con muchas ganas de trabajar, muy generosa siempre y que ha demostrado, bueno, es que yo solo me puedo quitar el sombrero, ¿no? Durante toda esta pandemia, que han tenido que cerrar todo lo que ha pasado, que no voy a ahondar más ahí, y que han aguantado ahí, además ayudando a los demás, prestando sus conocimientos además para conseguir que todo esto fluyera de otra manera. Junto con el Basque Culinary Center elaboramos un protocolo de prevención y riesgo para restaurantes, que nadie había hecho nada hasta el momento para intentar ayudar, para que pudieran abrir, para poder seguir adelante. Son incansables, o sea, en los fogones y en la vida, ¿no? Y eso es algo que a veces no se valora lo suficiente. Ellos siempre están ahí para todo, o sea, para cualquier cosa que tú quieras echar mano de ellos. Y no solamente nosotros, la asociación trabaja a nivel nacional y ha sido muy curioso ir viendo también cómo era muy diferente, ¿no? Cómo ha ido evolucionando de forma diferente, tanto antes de la pandemia como después. Nosotros vivimos aquí en un territorio que es gastronómico por excelencia, con una cultura gastronómica que en otros lugares no la hay, y eso es lo que nos ha ayudado y lo que nos ha hecho que ya hace, te decía que 25 años o más, saliéramos con Diputación, con Gobierno vasco, con las diferentes capitales a vender nuestro territorio, ¿no? Cuando otras provincias, otras ciudades no lo hacían así y ya estábamos por allí dando vueltas, ¿no? Intentando atraer a esos turistas. Hay un reto enorme, pero todo va volviendo de una forma u otra. Creo que sí, que los cocineros, los restaurantes, todo lo que es el turismo tiene mucho que ver ahí. Son los primeros que cerraron, cuando nadie les decía que tenían que cerrar, ellos ya cerraron. Por lo que veía venir, los primeros que no fueron los primeros que abrieron, que ya lo sabían porque fueron casi de los últimos, porque ha habido una batalla ahí hasta que se ha podido abrir, pero creo que están muy bien preparados para estas aperturas, para toda esta seguridad en los restaurantes. Creo que están sobradamente preparados, es decir, no han ido a cumplir con ese 1,5 metros, no, han ido todavía mucho más allá en temas de, no sé, de aireación, de personal, de todo tipo, o sea, están poniendo todo a su favor para que esto vuelva. Y creo que sí que son una pieza muy importante y a la que no hay que olvidar. Y luego hay que, como decía Elena, es que está viniendo el turismo, el turista gastronómico de otra forma y ellos se van a adaptar y se lo van a poner todavía más fácil para que vuelva, ¿no? También hay que tener en cuenta un turismo joven que empieza a despegar más de Instagram, pero me da igual, ¿no? Pero gente que da mucho valor a las redes, que se mueve para aquí para allá, que lo pone. Y también es importante, ¿no? Tener en cuenta toda esta gente que va apareciendo también primero por las ciudades y luego ya más por el territorio y que creo que va a tener mucho que decir también.
sobre este cambio del tipo de turista que ya has hablado aquí, un turista que tiene otros intereses, que quiere tener experiencias auténticas, que tiene más o menos capacidad económica, y en un país ahora mismo en el que absolutamente todas las comunidades están apostando por la gastronomía como vía de desarrollo turístico, ¿no? Guipúzcoa puede tener ahora mismo más competencia que nunca, y entonces, ¿hasta qué punto puede entrar la innovación en un territorio gastronómico como es el guipuzcoano, en el que la tradición es tan importante, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces, o vais a ser capaces cada uno desde vuestra posición, de adaptarse a esas nuevas exigencias? ¿Debe hacerlo el territorio guipuzcoano? Bueno, yo creo que es un momento de gran oportunidad, porque como comentábamos antes, viene un cambio de una innovación en muchos ámbitos. En la energía hemos sufrido la revolución de las renovables, precisamente por la sostenibilidad, la movilidad. Ahora de repente hablamos de movilidad eléctrica, hidrógeno. Está ocurriendo lo mismo en la alimentación. Y al contrario que en las otras dos áreas que he comentado antes, en la ola de las renovables y en la ola de la movilidad, tenemos que tener en cuenta que hay pocos lugares en el mundo, pocos los hay, pero pocos que tengan primero nuestra autoritas y segundo esa apuesta temprana por el conocimiento. O sea, en Guipúzcoa, en San Sebastián, nace la primera universidad gastronómica, o una de las primeras, en una de las primeras revoluciones colaborativas entre chefs, que no era compitiendo, sino compitiendo entre ellos. O sea, tenemos un relato muy potente. Entonces, justo ahora que viene una nueva ola de innovación, así como en la energía hay mucha competencia, así como en la movilidad hay mucha competencia, en la gastronomía, en las ciencias gastronómicas, va a haber también competencia, pero tenemos un puesto de salida, de partida, luego hay que obviamente aprovecharlo, muy privilegiado, porque realmente creo que hay pocas, y esto es un bilbaíno el que lo dice, vaya por delante, hay pocos lugares en el mundo en el que se den estas claves. Si lo aprovechamos, y yo creo que lo vamos a aprovechar, realmente esa ola, pero yo creo que si sube la competencia, pero también la oportunidad, va a hacer que podamos liderar esa ola de cambio, para hacer también una analogía surfista que está muy en boga. En cuanto a esto, ¿existe un relevo generacional en las cocinas vascas? Ahora mismo os lo pregunto porque hay como 3 generaciones que están conviviendo aquí. Tenemos a los grandes maestros, Arzac, Subijana, Berasategui, luego hay grandes cocineros como Elena, tenemos Andoni Luis Aduriz, Mugariz, aquí los hermanos Chapartegui, gente ya pues de 40 años que va a tomar el relevo, y una tercera generación que está surgiendo ahora y que muchos han salido además del Basque Culinary Center, pues como Iñaki Azcue de Basquito, Javier Rivero de Ama Taberna. Entonces, ¿cómo conviven esas 3 generaciones? ¿Y qué peso también tienen estas nuevas generaciones? Hablando con Javier Rivero de Ama Taberna, ¿no? Me decía que ellos iban a ser los líderes de la gran revolución en la cocina, hablando de esa cocina de valores, esa cocina de sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿no? Os estáis exigiendo tanto, además en un territorio que es muy difícil, sobre todo por el legado, ¿no? que tiene Guipúzcoa. Hemos notado en la última década que hay una nueva generación que pisa muy fuerte por detrás, pero que son muy pocos. Entonces, claro, todo tiene una explicación. Lo que es el crecimiento demográfico en esta generación no fue muy grande, entonces hay menos gente, y luego también daros cuenta que la hostelería es una profesión maravillosa, pero es una profesión muy sacrificada. Entonces, realmente lo que tiene que ser pasional, te tiene que gustar mucho para poder a día de hoy trabajar los fines de semana, etcétera, ¿no? Pienso que lo que hay que hacer es abrir las puertas sin ningún problema a gente de fuera. Va a ser un poco nuestro futuro, aceptarles que son gente que está muy bien formada también. Muchos vienen a nuestras escuelas en Euskadi,
o también al BCC, y es gente maravillosa. ¿Por qué? Porque vascos va a haber muy pocos. Y luego las empresas, de una manera posible, sostenible y dentro de un tema ecosocial posible, vamos a tener que intentar con ayuda reducir los horarios, hacer varios turnos, porque si no nadie va a querer trabajar en hostelería, ¿no? Entonces, claro, también tienes que hacer que la empresa sea económicamente sostenible, ¿no? Y luego también hay cosas que ya se han mejorado, pues por ejemplo la conciliación familiar. Nosotros a día de hoy en el restaurante hay conciliación de 3 hombres que han sido padres, entonces yo estoy encantada porque dices, qué bien, ¿no? Por fin, ¿no? Dices, entonces hay una serie de cosas que vamos a tener que ajustar, pero sí hay menos gente lo que es que se dedique a trabajar en un restaurante que sea de Euskadi, ¿no? Pero yo creo que también es, como he dicho al principio, porque hay menos. De hecho, en los últimos meses, desde verano hasta aquí, los titulares en todos los medios de comunicación es que no hay personal para la hostelería y siempre ha habido como una perspectiva en este tipo de noticias el que se le cargaba al que no quería trabajar en un restaurante de la responsabilidad de no hacerlo. Es decir, se está mejor en el ERTE, son gente que no está dispuesta a trabajar. Desde dentro del sector, ¿hasta qué punto se ha obviado a ese personal en este boom gastronómico que tuvimos? ¿Hasta qué punto se obvió las condiciones laborales de los trabajadores que, apasionados o no, pues tenía que conciliar con una familia, tenía que llegar a fin de mes y que quiere cierta calidad de vida, ¿no? ¿Hasta qué punto responsabilidad tanto de las instituciones como de los restauradores y no tanto de los jóvenes que no quieren trabajar según en qué condiciones, de que esté pasando esto, ¿no? Que haya este desierto de personal ahora mismo? Por ejemplo, durante la pandemia sí que es verdad que la gente, tanto lo que es los empresarios como dentro de la hostelería como los trabajadores, lo pasó todo el mundo fatal, ¿no? Yo no creo que nadie estaba intentando engañar a nadie, la gente lo que estaba intentando era sobrevivir y salir del paso, ¿no? Yo creo que el que se dedica a la hostelería sin problema, pero claro, no es que te quieran engañar ni tú engañes a nadie, no. Yo creo que eso no ha ocurrido para nada, ¿no? Porque la gente de la hostelería lo que quería, tanto el empresario como el trabajador, era volver, o sea, y volver a su normalidad, a seguir ganando su sueldo, etcétera. O sea, digo que yo creo que ahí, a lo mejor en otros sitios sí pasaría, pero aquí desde luego no. Yo no lo he visto y creo que también a los equipos hay que dar un voto de confianza, porque si no, no hay que demonizar a nadie. Y sobre todo lo que hay que buscar es más gente, eso es verdad. Y ahí desde el Basque Culinary Center, Asier, a la hora de formar a estos jóvenes que se van a enfrentar luego a esa cocina, a esa sala, ¿qué mensaje les dais en este sentido? Es difícil a veces describir el talento y la pasión de la gente que en lo digo como alguien que viene como economista de otras áreas. Nosotros lo que podemos dar es darles las herramientas, pero realmente el impulso y la pasión la llevan ya dentro. El otro día estaba entrevistando a un becario para una comunidad digital que vamos a lanzar en breve, un chaval, digo chaval porque ya tiene 20 y pico años y ya tengo unos pocos más, y que venía de India, había hecho la carrera de ingeniero químico en Pune, en India. Entonces, bueno, estaba hablando un poquito con él, tomándome un café, y le digo, bueno, ¿qué te parece Donosti? Y me dice, no, pues la verdad es que Europa me está gustando. Digo, ¿cómo que Europa te está gustando? Y dice, no, pues llevo una semana en Europa. El máster había empezado justo, esto es un estudiante de máster. Y digo, vaya, o sea, que es tu primera vez en Europa. Y digo, sí. Y digo, oye, cambiamos a inglés, aunque veo que el castellano lo hablas muy bien. Y me dice, pues, muchas gracias, porque cuando acabé química, claro, como mi obsesión era hacer el máster de Ciencias Gastronómicas en el Basque Culinary Center y ese máster solo dais en castellano, me puse a aprender castellano. Y dije, perdona, ¿hace cuánto tiempo que te graduaste? Pues hace 2 años. Entonces su obsesión era entrar y hablaba un castellano prácticamente perfecto. Entonces
Entonces, claro, cuando una persona tiene este nivel de pasión, este nivel de talento y capacidad, pues lo único que podemos hacer realmente es darle las herramientas, porque lo que van a generar no sé lo que van a generar, pero sé que va a ser maravilloso. Entonces es continuar, como decía antes, obviamente ajustándonos a ese mundo cambiante que es la gastronomía, que obviamente es Eurotoc, que eso también en ARZAC siguen cambiando y nosotros como entidad, como universidad, tenemos que seguir cambiando, evolucionando, yo creo que es la palabra, pero más allá de evolucionar nuestras herramientas, como los restaurantes también evolucionan en sus propuestas, el resto la magia la van a tener ellos. Y como esta entrevista que acabo, lo digo porque la tuve el viernes pasado, pero vamos, que podría dar muchísimos ejemplos y es algo sorprendente, es algo que está ahí, ese talento y esa magia ya está en el sector. Entonces lo único que nosotros que tenemos que seguir haciendo es ajustar nuestras herramientas y es una palabra que se usa mucho, pero es así, capacitarnos y ya está. Y la magia sucederá después. ¿Cómo creéis que ahora mismo tenemos en ese territorio, tenemos producto, legado, tradición, talento? ¿Cómo pueden encajar todas esas piezas en la situación que estamos viviendo ahora? ¿Hacia dónde deben mirar las cocinas? ¿Hacia dónde debe mirar la formación? ¿Cómo hacer que esto funcione, ¿no? Que siga adelante y que Guipúzcoa siga estando a la zaga, ¿no? del turismo gastronómico en España? Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Ya se va un poco por ese camino. Cuando hablabais ahora también de todo el tema de los trabajadores y demás, yo creo que también esos valores de los que hablamos, ¿no? También hay que llegar a transmitírselo también a tus trabajadores y a la gente que está contigo y de esa manera que llegue también a este turista que viene, ¿no? Ya no hablamos solo de qué bien se come aquí o allá, no, ya estás mirando también de dónde viene lo que estás comiendo, si es de un producto cercano, te interesa saber, yo no sé, pues si las sidras de aquí o de allá, o el chacolí, o si ese queso te lo ha hecho un pastor de aquí o allá. Es decir, al final estamos metiéndonos como más en el entorno también un poco, ¿no? Y ahí es además de la postal o de lo que vayamos a vender, de lo que ya conocemos, ¿no? de todo nuestro territorio, es darle ese valor añadido de todo lo que nos rodea, ¿no? De que está saliendo de aquí, lo estamos transformando, te lo estamos ofreciendo. Esta innovación no rompe para nada con todo lo tradicional, sino ellos se encargan de que tradición e innovación vayan de la mano y que todo esto llegue luego a un cliente que se pueda sentir muy satisfecho, ¿no? Pero sobre todo que viva el entorno y el territorio de otra manera. Y ahí es donde creo que ya tenemos mucho, porque ya lo teníamos de antes, pero donde tenemos que poner todavía mucho más en valor todo esto, ¿no? ¿Creéis que se ha invisibilizado hasta ahora el trabajo del productor? Yo creo que siempre se ha valorado, o sea, sobre todo ya hablo de, no igual en todos los restaurantes o todos los cocineros, pero en la alta gastronomía yo creo que ellos siempre han defendido y han ido acompañados de su productor, su artesano, de su pesca, de todo esto sí que, bueno, ella te lo puede contar mejor. Yo puedo decir que mi amoña, que era cocinera, ella siempre nos decía, a mi aita y a mí, a ver, aquí lo que es importante es que lo que cocinéis sea muy bueno, ¿no? La calidad. Ella hablaba de la calidad, pero la calidad en todos los aspectos. Para eso hay que tener un contacto muy estrecho con el productor. El productor, la verdad es que ha cambiado, tiene más formación y te quiere hacer partícipe de su historia, ¿no? Por ejemplo, pues uno de nuestros proveedores nos dijo, oye, mirad, ¿puedes venir a ver? Y tenía una col donde las hojas les atacaba un bichito y tenía unos agujeros. ¿Qué hacéis con las hojas en Arzak? Le digo, pues un puré. ¿Te importa si no le añado nada? Porque es que así el sabor va a ser mejor. Fenomenal, pero claro, si no tienes esa comunicación con él, no te lo va a poder contar. Si, por ejemplo, aquí en Hondarribia se quiere vender el chacolí, tiene que ir en coherencia lo que es la calidad con la comunicación, ¿no? Porque al final la gente, si el producto no es bueno y no tiene calidad, se van a dar cuenta, ¿no? Sí que a mí me encanta cuando ya vienen extranjeros al restaurante y ya saben lo que es un chacolí, por ejemplo, ¿no? Y dices, de alguna manera se han enterado, han hecho un curso o han hecho una clase de cocina, etcétera, ¿no? Yo creo que, pero la calidad de todo lo que hagamos tiene que ser muy, muy precisa y luego
también el factor humano está detrás, ¿no? Digo que yo considero que en este mundo nadie es imprescindible, pero yo, por ejemplo, hago un gran esfuerzo por estar la mayoría de las veces en el restaurante, ¿no? Por si el cliente me quiere decir algo, sea positivo o me quiere reñir, ¿no? Pues darle esa posibilidad de hola, buenas, y eso que va a comer igual de bien que si estoy yo o que si no estoy, que para eso tengo un equipo. Pero yo pienso que todos en conjunto vamos a ofrecer un resultado mucho mejor, ¿no? Y yo creo que otra cosa que quería decir, yo cuando era pequeña ya me gustaba mucho la gastronomía de los restaurantes. Y yo veía que todos eran muy parecidos, todos tenían los mismos manteles, la misma cubertería, ¿no? Y los platos eran un poco como todos parecidos. Y a día de hoy la diversidad es increíble, ¿no? O sea, un restaurante como Mugarich o como Martín Berasategui o como aquel Arreo Nosotros o el Arraunlari de aquí o el Gorka Txapartegi no tienen nada que ver. O sea, y todos utilizamos los mismos productos, ¿no? Yo creo que también en la personalidad y en la diversidad de cada uno o de cada experiencia dentro del área de turismo va a ser el futuro, pienso. Me gustaría citar a uno de mis escritores gastronómicos favoritos, que es Martín Caparrós, que quienes sean estudiantes de turismo que estén aquí, que no lo conocen, es un cronista de viajes excepcional, y en uno de sus últimas columnas que ha publicado en El País, decía algo sobre el turismo que me pareció curioso, ¿no? El turismo es una de las fuerzas sociales más potentes de estos tiempos. Redibuja lugares, los vuelve caricaturas de sí mismos y alimenta a sus viejos pobladores. Él escribía esto desde una perspectiva crítica y de hecho alguien ha mencionado antes el mercado de la boquería de Barcelona y lo relacioné enseguida en el sentido de cómo un espacio de conexión entre cliente, productor, cocinero, paisaje, de repente es un espacio que está sufriendo muchísimas transformaciones para adaptarlo a esos viajeros que vienen buscando, ellos creen, autenticidad, ¿no? Y entonces, como en el mercado de la boquería, pues en vez de venderse frutas se venden zumos, o como se cobra entrada, o que más que carros de la compra, pues se ven maletas, ¿no? ¿Hasta qué punto ¿dónde tenemos que poner el límite, ¿no? Porque eso de los mercados está pasando y hay polémicas en casi todas las ciudades de este país. Entonces, yo más que caricatura hablaría de simulacro, ¿no? Que me parece quizá menos despectivo, pero que está pasando. Entonces, vosotros, además, que sois gente de mercado de abastos, ¿no? de la plaza del mercado, ¿cómo veis hasta qué punto se tiene que vender una ciudad a nivel gastronómico para adaptarse a lo que busca o cree buscar y encontrar el viajero? Bueno, yo creo que desde luego no tanto, está claro. Pero lo que sí es verdad, y aquí siempre se echa en falta, en el caso, no en los mercados, digamos, del propio territorio, pero sí en la capital, en no tener un buen mercado, ¿no? Que la gente pueda ir, pueda ver el producto y que luego pueda comer, ¿no? En este caso. No llegar igual a lo que está pasando en Barcelona, porque creo que nunca hay que perder la perspectiva de lo que es el producto y lo que es que el cocinero pueda ir y lo pueda comprar y lo pueda tocar o lo pueda, no sé, ver, ¿no? Creo que tiene que haber ahí un equilibrio. Elena, ¿tú eres compradora de...? Bueno, yo como soy analista de comida, voy a mercados, bueno, nosotros compramos directamente en el mercado y también a lo que son proveedores locales y luego distinguimos entre materia prima, que es la materia perecedera, y los ingredientes que aguantan el viaje. Y ya por sostenibilidad lo que hacemos es agrupar, porque aquí en Euskadi, que yo sepa, no hay curry, no hay jengibre, entonces todo eso lo tienes que importar, ¿no? Pero luego también me encanta ir a las grandes superficies y a comprar cosas que no conozca, ¿no? Y ahora, por ejemplo, me he dedicado en la pandemia a comer productos veganos, vegetarianos, ¿no? Un poco para ver hacer un descubrimiento de los nuevos mercados, ¿no? Y claro, yo estoy de acuerdo con Mayri, nosotros sí podemos acceder a ir a un mercado todos los días, pero una persona que trabaja hasta las 7 de la tarde y que tiene familia y que tiene que cocinar, pues a lo mejor solo puede acceder a las grandes superficies, ¿no? Entonces, la industria alimentaria también está llevando a cabo un desarrollo muy amplio
Y a mí lo único que me importa es que me informen. O sea, es decir, mira, esto procede de Marruecos, esto procede de Almería y esto procede de Vizcaya, ¿no? Entonces, formación es muy importante para el consumidor, ¿no? Pero es divertidísimo. Yo, me decían en mi casa, pero, ama, ¿qué cosas más raras estás comiendo? Yo me paso en grande porque sacas muchas ideas de todas estas nuevas tendencias, ¿no? ¿Están buenas? Algunas sí y otras menos, pero tú tienes que saber elegir, ¿eh? Bueno, me avisa que tenemos que ir cerrando ya. Me gusta la idea esta de una gastronomía y un turismo gastronómico de valores, como lo habéis presentado ahora en el Foro Internacional de Turismo. Decía Juan Ramón Jiménez, que es un poeta andaluz, escribió ni más nuevo, ni más viejo, más hondo, ¿no? Y yo creo que si algo podemos sacar de lo que hemos estado viviendo en los últimos años es esa hondura, ¿no? Y que se ha trasladado a las cocinas y creo que en ese sentido nos podemos sentir afortunados. Muchas gracias a los tres. Pues muchas gracias a vosotros. Agur. Bueno, eskerrik asko laukotu interesgarria. Beste ordu bete egon nintzak hemen zuen iltziak entzuten. Baina, bueno, hauek ere laizter badijoazte, eta, bueno, Iker Goiria, uste dute zu bukatuko duzula, ez? Ni bukatuko dut orduan. ¿Me pasas a mí el testigo entonces? Ya está, damos por concluida. Bueno, pues cuando son ya las 2:15 del mediodía, hora de comer, después de estar escuchando toda la mañana cosas de comida también, bueno, pues nada, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, benetan, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi, oso interesgarria izan du da, eta bueno, bakizue, dator urterako erronkak, Guipúzcoa, que la vamos a petar. Si siempre ha sido atractiva, lo va a ser más. Y la charla hoy espero que haya servido para aprender y para luego poner todos esos conocimientos ahí, encima de la plancha o la sartén o donde se diga, ¿vale? Venga, eskerrik asko guztioi, ondo pasaguna.